Plenoari hasiera eman aurretik eta aurreko bozeramale batzordean adostu genuenari jarraiki, jakina den bezala erakunde adierazpen bat onartu genuen hain zuzen ere Donostiako epaitegietan dagoen kasu baten inguruan, ustezko eraso sexistak direla eta behin berriro horrelakoen aurrean gaitzespena adierazteko asmoz minutu bateko isilunea egingo dugu plenoa hasi aurretik. Orain bai. Egunon, ongietorriak izan, ekaineko Eusko Udalbatzarrera. Damos comienzo al pleno ordinario correspondiente al mes de junio tras este minuto de silencio. Lehen puntu gisa izango genduke maiatzaren 24an izandako bileraren aktaren. Lehenengo puntua 2018ko maiatzaren 24an izandako bileraren akta onartzea ontzat joz gero. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el 24 de mayo del 2018. Gai zerrendako bigarrena, berri ematea, udal musika eta dantza eskolaren antolamendu eta funtzionamendu araudiaren behin betiko onarpena. Berri ematea, udal musika eta dantza eskolaren antolamendu eta funtzionamendu araudiaren behin betiko onarpena. Dar cuenta de la aprobación definitiva del Reglamento de Ordenación y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza. El pasado 22 de marzo, en sesión celebrada por parte del Ayuntamiento Pleno, se aprobó inicialmente el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza. Sometida a información pública, exposición pública por plazo de 30 días hábiles. No se ha presentado sugerencia ni reclamación alguna, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, la ordenanza los reglamentos de organización y funcionamiento de la Escuela Municipal de Música y Danza ha sido aprobado definitivamente. De todo ello se da cuenta al Ayuntamiento Pleno en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento Orgánico del Pleno. Bai, hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako hirugarrena, Bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpen berri ematea. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces de fecha 8 de junio de 2018 han sido las siguientes. Declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos en relación a la agresión sexista en Alza, aprobada por unanimidad. En 19 de junio de 2018, en Junta de Portavoces han sido aprobadas las siguientes declaraciones. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EH Bildu e Irabazi Donostia, de apoyo y solidaridad con el movimiento popular del RIF. Fueron aprobados los puntos 1, 2 y 7 por unanimidad, los puntos 3, 4, 5 y 6 por mayoría, con los votos a favor de todos los portavoces, excepto la abstención de la portavoz del grupo PSE. Declaración institucional presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el Día Mundial de los Refugiados. Votación por puntos. Fueron aprobados los puntos 1, 2 y 4 por unanimidad. El punto número 3 fue aprobado por mayoría al votar todos los grupos a favor, con excepción del Grupo Popular, portavoz, que se abstuvo. Declaración institucional presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el Día del Orgullo LGTBI. Aprobada por unanimidad. Declaración institucional presentada por el Grupo Irabazi Donostia contra las medidas aprobadas en los presupuestos generales del Estado de discriminación a las trabajadoras del hogar. Votada por puntos, el punto número 2 fue aprobado por mayoría con los votos a favor de todos los portavoces, con abstención de la portavoz del Grupo Popular. Declaración institucional conjunta presentada por los grupos EAJ, PNV
y PSE por el 28 de junio, Día Internacional LGTBQ 2018, aprobada por unanimidad. Declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos municipales para promover Euskara al Día dentro del municipio, aprobada por unanimidad. Y declaración institucional conjunta presentada por todos los grupos municipales en apoyo a las víctimas que han denunciado abusos sexuales implicando como acusado al fotógrafo Cote Cabezudo, aprobada asimismo por unanimidad. Bai, jarraian erabaki zatiari ekingo diogu. Lurralde garapen eta planifikazio batzordeko lehenbiziko puntua, gai zerrendako 4. Bizitegi eraikinak eta etxe bizitzak irisgarri egiteko eta birgaitzeko diru laguntzak nola eman arautzen duen udal ordenantzaren behin betiko onespena. Aprobación definitiva de la ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para accesibilidad y rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas. Eta etxe bizitzak irisgarri egiteko eta birgaitzeko diru laguntzak nola eman arautzeko oinarriak arautzen dituen ordenantzaren hasierako onespenari aurkeztutako alegazioa. Eta bigarrena, behin betiko onartzea Donostiako bizitegi eraikinak eta etxe bizitzak irisgarri egiteko eta birgaitzeko diru laguntzak nola eman arautzeko oinarriak arautzen dituen ordenantza. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación definitiva de la ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para accesibilidad y rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Desestimar la alegación presentada en fecha 21 de marzo de 2018 por don Miguel del Valle Sol en representación del LAB Sindicatual, aprobación inicial de la ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la accesibilidad y rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas de San Sebastián. Segundo, aprobar definitivamente la ordenanza por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la accesibilidad y rehabilitación de los edificios residenciales y viviendas de San Sebastián. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo de EH Bildu. Den txandan delegatuak dauka hitza. Bueno, pues brevemente, porque esta, como bien se ha señalado, es la aprobación definitiva de una ordenanza que se aprobó relativamente recientemente, en el año 2014, y que a lo largo del tiempo, de su tiempo de vigencia, de su tiempo de vida, pues ha revelado pues algunas quizá carencias, desajustes y también que las necesidades de la vida diaria y la realidad pues nos hacían también necesarios esos cambios, ¿no? No voy a insistir más en ellos porque repito que son conocidos, únicamente 2 reseñas. Recordar que en Donostia San Sebastián hay 15.000 viviendas, 15.000 de un total de 85.000, por lo tanto estamos hablando de un 20% aproximadamente, en las cuales viven 30.000 personas y de esas 30.000 casi 7.000 tienen más de 65 años, viven en viviendas sin ascensor. Por lo tanto, es necesario, era conveniente, creíamos, readaptar esta ordenanza de rehabilitación para que la facilidad de accesibilidad, de dotar de accesibilidad a las viviendas, a los edificios, fuese mayor y se permitiese o se ayudase o tuviera una mayor incidencia en el peso total de las ayudas que se daban. Quiero recordar que a lo largo de esta legislatura ya se han otorgado más de 7,8 millones, casi 8 millones de euros para ayudas, para subvenciones de este tipo, pero que fundamentalmente en un 80% han ido a aislamientos de fachadas y también a cuestiones relacionadas con las IT. Siendo importantes o siendo interesantes, sí que parece adecuado, después de una reflexión que ha surgido en el propio ayuntamiento y también con motivo del programa Lagunkoia, readaptar esta ordenanza. Y por último, y por no alargarme más, ya digo, porque estamos en una aprobación definitiva, y en cuanto a la enmienda, estando de acuerdo en el fondo, como señalé en la comisión, estando de acuerdo en el fondo del asunto, estando de acuerdo en que hay que procurar que quienes realizan los trabajos para los cuales se subvencionan, el ayuntamiento subvenciona, los informes de legalidad y también distintos informes que tenemos al respecto nos hacían imposible en este momento poder aprobar esta enmienda, porque además tenía unas implicaciones con terceros, con las comunidades, generábamos una obligación a una comunidad, a un tercero, que era complicada después de verificar, complicada de hacer su gestión, porque le empleábamos una carga que era difícil de hacer seguimiento, ¿no? Pero en todo caso, repito, estando de acuerdo, y habrá que trabajar en intentar que esto se pueda dar en otras circunstancias y en otros momentos. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko, egun on denoi. Bueno, entendemos la filosofía de los cambios aportados por el Gobierno a esa ordenanza, que básicamente se centra en aportar más recursos para la accesibilidad, incluso si esto significa menos recursos para la rehabilitación.
Compartimos el diagnóstico sobre la accesibilidad. Es cierto que demasiadas viviendas no disponen de condiciones de accesibilidad dignas o suficientes para sus habitantes. La situación es particularmente crítica en la parte vieja, además. Pero el hecho de quitar recursos a la parte rehabilitación para destinarlas a la parte de accesibilidad, a nosotras nos genera un problema. Primero, por 3 razones. Primero, porque hablando de rehabilitación, esa rehabilitación muchas veces, para no decir la mayoría de las veces, implica o permite aumentar la eficiencia energética y es para nosotras un aspecto muy importante por 2 razones. Porque primero permite luchar contra el cambio climático, porque permite necesitar menos energía y por lo tanto sabemos que la energía de momento viene de forma mayoritaria de combustibles fósiles. Pero también porque para las familias significa un ahorro en los consumos y un ahorro y una reducción de la factura energética. La segunda razón es porque a día de hoy hay una lista muy larga de peticiones de subvenciones para rehabilitación y es para nosotras un evidente síntoma de que ese tipo de subvención para rehabilitación es necesaria. Si tuviéramos muy pocas peticiones, pues entenderíamos que se quitase un poco de dinero de la rehabilitación para destinar a accesibilidad, pero no es así. Hay mucha petición, hay mucha demanda. Y por último, la tercera razón es que la ley obliga a los edificios de más de 50 años a pasar la IT. Ya lo hemos comentado varias veces, tanto en comisión como en pleno, creo. Y mucha gente se ha visto y se encuentra con la obligación de hacer obras. Estamos hablando de 21.000 edificios de más de 50 años obligados a someterse a la revisión antes del 27 de junio. Y hace unos meses solo un poco menos de 14% de esas comunidades lo habían hecho. O sea que hay una tarea importante, hay mucho trabajo en este sentido. Entonces, en cuanto al dictamen, como en la aprobación inicial y como en comisión nos abstendremos. Y en cuanto a la enmienda de H. Bildu, efectivamente el tema de la aplicación del convenio en la construcción, en las obras, es un tema importante. Lo hemos visto en la prensa y lo hemos comentado también en pleno. Hay mucho descontento por parte de sindicatos en relación con la aplicación del convenio en obras, incluso en obras municipales como Anoeta Uchomin. Estamos de acuerdo con el planteamiento que consiste en pedir que en los contratos de trabajo pues, debe constar la aplicación del convenio de Guipúzcoa. Las razones para rechazar la enmienda del Gobierno y lo que consta en algunos informes se centra en el hecho de que esto constituiría una traba de libre competencia. No lo vemos así de claro, en realidad, desde Irabazi y Donostia. Primero porque la inmensa mayoría, para no decir la casi totalidad de las personas que se destinan a trabajar en una obra, se suelen contratar con contrato de trabajo temporal, se llama contrato de trabajo temporal de obra o servicio, es decir, que es para una obra concreta y termina cuando termina la obra. En otros términos, a cada obra su contrato. Y en caso de contrato fijo y no temporal, como derivada del Convenio Colectivo Nacional de la Construcción, el personal contratado bajo esta modalidad podrá trabajar para la misma empresa en distintas obras de aquella dentro de la misma provincia durante un periodo de 3 años consecutivos. Entonces, en cualquier caso, no vemos que haya un privilegio a empresas. Todas las empresas hacen contratos para cada obra y cuando no es así, es en la misma provincia. Muchas gracias. Entonces votaremos a favor de la enmienda. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Egun on guztioi. Bueno, nosotros vamos a aprobar el dictamen, no así la enmienda por las explicaciones que ha dado el delegado y simplemente, bueno, compartiendo la filosofía y la modificación de esta ordenanza que tan solo pues tiene casi 4 años, a nosotros, estando de acuerdo con que hay que primar la accesibilidad, porque no se ponen más recursos para la accesibilidad. Los recursos son los mismos, lo que pasa es que se trata de primar la accesibilidad por la necesidad que tienen, bueno, pues cerca de 15 viviendas en San Sebastián. Para mí sí me gustaría que utilizara el turno de cierre, que así lo tiene el delegado, para explicar que una vez que esta ordenanza se publique en el boletín oficial y ya sea de aplicación,
pues que sean ustedes capaces de explicar a los donostiarras que tienen un expediente en tramitación en Etxegintza evaluando su situación con respecto a la ordenanza anterior, qué salida le van a dar a todo eso, porque yo creo que, bueno, nosotros pensamos que, claro, esos 10 millones de euros de desfase que existen, que ya lo comentamos cuando hicimos la aprobación en este pleno, todas aquellas personas merecen de una explicación de en qué situación van a quedar esos expedientes y a partir de ahora, con la convocatoria, cuando se abra, como usted dijo, con unos plazos, con unos recursos, bueno, con las condiciones que ustedes establezcan, creemos que los ciudadanos se merecen una explicación de qué situación van a quedar tantos y tantos expedientes que hacen un sumatorio de cerca de 10 millones de euros. Porque ahora mismo la partida presupuestaria que existe en el presupuesto 2018 son 2.900.000. Entonces, bueno, está claro que no alcanza la cantidad ni de lejos y eso es lo más importante ahora mismo, que no solo hay que explicar que estamos todos de acuerdo o prácticamente de acuerdo en que tenemos que hacer hincapié en subvencionar y ayudar a las familias, a aquellas personas que tienen dificultades de accesibilidad en sus edificios, pero qué pasa con todo lo que hemos hecho o con la situación que hemos tenido hasta ahora. Gracias. Bai, talde jeltzaleak ez du txanda erabiliko, eta orain zuzenketa daukan EH Bildu taldeak dauka hitza. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues el delegado decía que estando de acuerdo con la enmienda presentada por EH Bildu, pues que van a votar que no y que no es el momento. Claro, esto es un poco curioso, porque no es el momento no de votar que sí o que no a una enmienda, sino debe ser el momento de eliminar algo que en la normativa actual existe, porque no estamos haciendo aflorar algo que no existía. No, no, es que la normativa actual, en la del 2014, en la que ustedes hoy van a modificar y van a aprobar, lo que hacen es eliminar esta previsión, que está y que no ha supuesto ni una sola impugnación de ese artículo por parte absolutamente de nadie. Claro, luego es muy fácil hablar de condiciones dignas de trabajo, pero cuando tenemos una oportunidad de pedir condiciones dignas de trabajo, pues decimos que no. Luego es muy fácil hablar de, efectivamente, que todos queremos que los y las trabajadores tengan unas condiciones adecuadas, perciban un salario, tengan un horario, pero, claro, es que entendemos que esto puede afectar a la competencia. ¿A qué competencia? ¿A la competencia que se hace en base y en detrimento de los derechos de los y las trabajadoras? Nosotros no creemos en esa competencia. Y vuelvo a decir, es una norma que ahora mismo está en vigor, que está aprobada y que no ha sido impugnada por parte de nadie. Por parte de nadie. Y eso es ustedes lo que hoy traen precisamente a quitar, a eliminar, a suprimir. No la introducción, sino la eliminación. Y en este sentido, evidentemente, en el 2014 pasó los filtros adecuados, la norma se publicó y no ha sido impugnada por nadie. Y ustedes hoy tienen que explicar a la ciudadanía, a los y las trabajadores, por qué quieren quitar precisamente la exigencia del cumplimiento del convenio respectivo. 30.000 personas viven sin ascensor en nuestra ciudad. 6.000 de ellas, no sé si decía 6.000, 9.000, son personas mayores de 65 años. Bien, diga usted, dé toda la información. Cada una de estas personas que vive en esta vivienda sin ascensor y que, en principio, en función de esta nueva modificación, de esta nueva ordenanza, van a poder seguir pidiendo las mismas ayudas que tenían para antes para la instalación del ascensor, van a ser obligadas, por el hecho de pedirla, a realizar la IT en la edificación. Tenga o no tenga 50 años la edificación. Y ustedes aquí suprimen o reducen al 50%, inicialmente querían suprimir y finalmente lo que hacen es reducir al 50% la subvención por la IT. Y si como consecuencia de la IT y del informe de la IT es necesario intervenir en la fachada o intervenir en la cubierta de la edificación, que es algo bastante probable, ustedes sacan la ecoordenanza y le dicen, oiga, usted tiene que mejorar la eficiencia energética de este edificio. No es un capricho de esa comunidad, no, esa comunidad que ha pedido ayuda para instalar un ascensor o para hacer plenamente accesible, precisamente, o para conseguir la plena accesibilidad, ustedes les están obligando a tramitar la IT, que hemos reducido el 50% de la subvención, y les están obligando, en función de que se intervenga en la fachada o que se intervenga en la cubierta, a mejorar la eficiencia energética de la edificación con independencia del grado que tenga. Y ahí suprimen totalmente la ayuda. Y, claro, explique a cada una de esas 30.000 personas que ustedes les están metiendo en una trampa donde, efectivamente,
te voy a mantener aparentemente la ayuda a los ascensores porque no la incrementan, la mantienen, salvo que designen una zona como de especial intervención, en el resto de los casos la mantienen, pero lógicamente están quitando la subvención en los otros dos casos. En uno la reducen al 50% y en otro la observan. ¿Y por qué? Porque ustedes lo dicen en los informes técnicos. Porque ustedes consideran que respecto a las obras de la ITE, la obligatoriedad hace que la subvención no fomente la actividad. Es una mera contribución económica para que el propietario cumpla con una obligación legal. Claro, ustedes le obligan a que por tramitar una subvención, a que por solicitar una subvención, no es obligatorio que por solicitar una subvención tenga que tramitar la ITE. Ustedes le obligan a que por solicitar una subvención tenga que tramitar la ITE y reduzca el 50% la ITE. Y con la ecoordenanza exactamente lo mismo. Y esto es verdaderamente mentir y engañar a la ciudadanía. De la misma forma que es mentir y engañar a los y las trabajadores diciéndoles que no se puede aprobar una enmienda que ahora mismo está establecida, termino, que ahora mismo está establecida, está en vigor y que ustedes hoy mismo quieren derogar. Eskerrik asko, izteko txanda delegatuak. Yo, señor Buretarán, creo que no se ha enterado todavía de que estamos en otros tiempos, que corren nuevos tiempos y que no hay que utilizar ciertas expresiones como las de mentir, cuando además son mentiras. Es decir, no entiendo muy bien. Usted lleva 3 años dándonos la turra con los informes de legalidad del secretario. Y este, que tiene un informe de legalidad, el recuerdo en la aprobación inicial y a las enmiendas, un informe de legalidad de que no deberían o no podían ser aprobadas, nos dice que hay que obviarlo, que no hay que hacerle caso y que sigamos adelante. No, hay un informe de legalidad en este caso, con esta enmienda. Y le digo que, además de eso, esta obligación, estaríamos imponiendo a las comunidades una obligación que sería de difícil cumplimiento o que para ellas sería especialmente complicado porque tendrían que comprobar si la empresa que van a contratar u obligarles a que tuvieran unas determinadas condiciones sus trabajadores. Que sí que creo que hay que seguir trabajando en común entre todos y todas para que en los contratos que sean de directa aplicación desde el ayuntamiento podamos aplicarla. Eso sí que lo creo y que sí que lo creemos desde luego los y las socialistas donostiarras. Segundo, en fin, le pido por favor que no desvíe la atención de cosas que no son ciertas. La ITE no es una obligación municipal y usted lo sabe. La ITE es una obligación que impone el gobierno vasco. Si no, nosotros no la tendríamos que exigir. Pero viene dada por una normativa autonómica, no es nuestra. Y por lo tanto la ITE la tienen que pasar queramos o no queramos. Esto es como decir, oiga, es que como le obligan a pasar la ITV del coche, le vamos a subvencionar unas ruedas nuevas. Pues no, la ITV la tiene que pasar igual. No es una cuestión nuestra, es que la tienen que pasar. Y tercero, dígale usted a no sé quién, bueno, pues dígale usted a las personas mayores, a las personas que están viviendo, en muchos casos, aisladas en sus viviendas, porque no pueden salir, porque no tienen ascensor, porque tienen barreras arquitectónicas en su comunidad, en su edificio, en su portal, que les impide físicamente salir de casa, que es mejor que puedan calentarse un poquito mejor a que no puedan salir de su casa y que queden aislados y que no puedan ir al médico y que literalmente tengan muchas veces incluso que abandonar su vivienda. Yo creo que priorizar la cuestión de accesibilidad y que las personas puedan tener una vivienda accesible, desde luego es prioritario antes de que haya una fachada ventilada o en mejores condiciones. Sinceramente lo creo, además, desde un punto de vista incluso humano. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, botatzera pasatuko gera eta denengo EH Bildu taldeak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu. Aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta orain ordenantza bera, aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik eta beraz hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 5. errekerimendua. Errekerimendua, merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak eginak etxebizitzak eta ohiko etxebizitzarako gela batzuk turismorako alokatzea arautzeko udal ordenantza dela eta requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia sobre la ordenanza municipal reguladora del uso de la vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico. Udal eskumenen legezko jardutearen ondorioz onartu dela, ez onartzea CNMC merkatuen eta lehiaren batzorde nazionaleko lehendakariaren errekirimendua. Alegia, 2018ko martxoaren 1 ordenantza hori behin betiko onartzeko hartutako udalbatzaren erabakiaren gain egindakoa. Eta bigarrena, erabaki hau CNMC merkatuen eta lehiaren batzorde nazionaleko lehendakariari jakinaraztea eta adieraztea bere aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakela 2 hilabeteko epean honako erabaki honen jakinarazteko egunaren biharamunetik kontatuta.
Asunto número 5 del orden del día. Requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, CNMC, sobre la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Vivienda Turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, considerando que la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de Vivienda Turística y de alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico está plenamente justificada y se ha dictado en el legítimo y adecuado ejercicio de las competencias municipales, desestimar el requerimiento previo formulado por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de Competencia contra el acuerdo plenario de 1 de marzo de 2018 por el que se aprueba definitivamente la citada ordenanza. Segundo, notificar este acuerdo al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y advertirle que contra el mismo podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente a aquel en que reciba la comunicación del presente acuerdo. Bai, hemen ere txanda irikiko dugu, eta den txanda delegatuari dagokio. Vaya, bueno, berriro. Bueno, brevemente, recordaremos todas y todos que el pasado 26 de marzo aprobamos la ordenanza, la llamada ordenanza de pisos turísticos o de vivienda turística y habitaciones, por la cual, bueno, se regulaban una serie de cuestiones, unas zonas, unas condiciones a la hora de poner una vivienda o darle un uso turístico a esta vivienda. Eso fue aprobada o publicada el 26 de marzo y casi 2 meses después, porque el plazo era 2 meses y casi sobre la campana, el 24 de mayo, se nos notifica por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia un requerimiento por el cual nos solicitan, porque realmente no es un recurso, es una especie de paso previo a que en su caso, si llegara fuese recurrida, nos solicitan que se reconsidere y plantean una serie de cuestiones, ¿no?, relacionadas fundamentalmente con la competencia y cómo ellos entienden que este ayuntamiento, aunque otros también lo están haciendo, evidentemente, como todos sabemos, este ayuntamiento no puede o no tiene capacidad o no debería entrar a regular ciertas cuestiones. Bueno, lo que hacemos con esta resolución que hoy llevamos a pleno es simplemente entender que esta regulación está, primero, plenamente justificada por todos los argumentos que ya dimos en su momento y que creo que tampoco es ahora cuestión de volver a repetirlos todos, y en segundo lugar que además el ayuntamiento, este y otros, tiene en el ejercicio legítimo de sus competencias municipales la capacidad y la competencia, insisto, para poder regular esta cuestión, en este caso desde un punto de vista fundamentalmente urbanístico. Eso es lo que entendemos y por eso es por lo que contestamos a ese requerimiento, digamos, desestimándolo, entendiéndolo que no tiene razón de ser, y después, lógicamente, el segundo punto es el de notificar al presidente, a la presidencia de la Comisión del Mercado de la Competencia, esta resolución que hoy adoptamos. Bai, irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, la CNMC realiza ese requerimiento que es en realidad una especie de antecámara al recurso que probablemente interpondrá. Y se argumenta, o sea, se sostiene sobre la argumentación según la cual, fundamentada, vamos a decir, que en una liberalización total de la instalación de pisos turísticos, pasando por encima, como lo comenta el delegado, de la competencia municipal para ordenar urbanísticamente los usos de las viviendas. En Irabazi Donostia somos contrarias a la teoría sostenida por la CNMC. No solo no creemos que hace falta más liberalización, sino creemos que hace falta más control en el uso de las viviendas, porque sabemos que es un problema muy importante y tendremos en el punto siguiente, creo, ocasión de hablarlo otra vez. Con lo cual, votar en contra del dictamen sería estimar el requerimiento y, consecuentemente, dar por válida su teoría. Es algo que desde Irabazi Donostia no vamos a hacer, con lo cual no votaremos en contra. Pero, por otro lado, consideramos que la ordenanza reguladora de viviendas y habitaciones de uso turístico no es adecuada por 4 razones, porque la división en zonas se hace, vamos a decir, a ojímetro y en función de la situación actual, mientras que debería ser dinámica en función de unos parámetros objetivos que pueden evolucionar en el tiempo. También porque la zona declarada como saturada debería ser mucho más amplia que simplemente la parte vieja, en nuestra opinión. También porque flexibiliza la instalación de pisos turísticos en plantas altas en la mayor parte del territorio municipal. Y por último, porque mete en el mismo saco la familia que cede a turistas su propia vivienda habitual esporádicamente, por ejemplo, un fin de semana,
y las empresas que gestionan decenas y decenas de pisos turísticos y que no son residencia de nadie y que, por lo tanto, han salido de la oferta de vivienda, salido de la oferta en el mercado de la vivienda. Con lo cual, votar a favor de la desestimación del requerimiento sería dar por buena la ordenanza, algo que no vamos a hacer tampoco. Con lo cual, si no votamos ni en contra ni a favor, habréis adivinado que nos vamos a abstener. Y ya que me queda un poquito de tiempo, me gustaría insistir en dos aspectos de este requerimiento. El primer aspecto es un aspecto negativo y es algo que ya he comentado y que voy a repetir porque nos parece bastante importante y sintomático. La CNMC no reconoce la legitimidad y competencia del ayuntamiento para ordenar los usos urbanísticos de las viviendas. Y en un informe de los servicios jurídicos del ayuntamiento se emplea la expresión de auténtica barbaridad y compartimos ese diagnóstico. Nos parece una auténtica barbaridad no reconocer la competencia del ayuntamiento para ordenar los usos urbanísticos de las viviendas. Y el segundo aspecto es un aspecto curiosamente positivo, porque para subrayar la incoherencia de la postura de la CNMC y con su requerimiento, el Gobierno ha admitido que la ordenanza flexibiliza las condiciones de instalaciones de pisos turísticos, ya que de atender la petición de la Comisión se retornaría al marco regulatorio del Plan General, que es más restrictivo que el de la ordenanza. Hasta ahora, cuando decíamos que la ordenanza era o es más permisiva, el Gobierno lo negaba. Hay que reconocer ese logro de la Comisión, de la CNMC. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak ez du txanda erabiliko, Bilduk bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues la verdad es que, como el delegado ha puesto antes, el tono de la demagogia bastante alto. Vamos a ver si en su momento parece ser que velar por el cumplimiento de las condiciones de los y las trabajadores no era la cuestión del momento. Vamos a ver ahora otra cuestión. Vamos a ver si es el momento de esta cuestión, que es precisamente el tema del alquiler, el acceder precisamente a las viviendas, el encarecimiento que se está dando como consecuencia precisamente de que aflore y que se legalicen, yo creo que de forma por encima incluso de lo que prevé y lo que contempla nuestra normativa urbanística, nuevos pisos turísticos y, lógicamente, el encarecimiento consecuente del precio. ¿Estamos de acuerdo en que el ayuntamiento es competente para regular los pisos turísticos? Sí. Digo, para que luego no haya ninguna demagogia. Sí, totalmente de acuerdo. El ayuntamiento es competente para regular, efectivamente, esta materia. ¿Estamos de acuerdo en la ordenanza que aprobó de forma solitaria el equipo de gobierno? No, no estamos de acuerdo en la ordenanza que aprobaron los partidos que sustentan el equipo de gobierno. ¿Por qué? Porque ustedes, durante mucho tiempo, y aquí también las mentiras tienen las patas bastante cortas, durante mucho tiempo se han encargado de decir por activa y por pasiva que el fenómeno de los pisos de uso turístico no estaba regulado. Y nosotros siempre hemos dicho, tiene regulación, la que viene establecida en el Plan General de Ordenación Urbana y se puede regularizar más, de manera más pormenorizada, con más detalle, otro tipo de condiciones. Tema de accesibilidad, tema de sonoridad, tema de ocupación. Bueno, existen otro tipo de cuestiones que nos parecía además pertinente y que nos hubieran encontrado si hubieran querido, pero durante 15 borradores ni uno solo de ellos se dirigieron a nosotros para intentar consensuar absolutamente nada. Porque ustedes consideraron que era un asunto de gobierno que no un asunto de corporación. Yo creo que un error, un craso error, pero desde luego era y fue su opción. Y frente a esto, ustedes efectivamente empiezan a recibir ahora una serie de sentencias que además incluso se jactan de ellas, donde los tribunales, ya creo que ha habido al menos 5 sentencias, están diciendo al ayuntamiento, oiga, el ayuntamiento sí es competente para regular los pisos de uso turístico y le están dando la razón al ayuntamiento, pero no en función de esta ordenanza. Le están dando la razón en función del Plan General de Ordenación Urbana, porque ninguna de esas 5 sentencias, las 5 favorables a los intereses del ayuntamiento, se basa en esta ordenanza. Normativa del Plan General que, por cierto, es más restrictiva que la que ustedes hacen en la ordenanza. ¿Nosotros vamos a avalar ahora la ordenanza? No. ¿Nosotros creemos que este ayuntamiento es competente para regular esta materia? Sí. Por tanto, obviamente, no nos dejan ustedes la opción de votar que sí. Tampoco vamos a votar que no y, obviamente, nos vamos a abstener.
Pero lo que sí les pedimos es consecuencia. Porque ustedes ahora ya nos han venido con la guinda del pastel. Recientemente vemos en los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, que han concedido sus compañeros y compañeras de Diputación, ole ustedes, han concedido nada menos que precisamente a la Asociación de Propietarios de Pisos Turísticos, que ha llevado este ayuntamiento a los tribunales por este tema, que tiene un montón de incumplimientos precisamente por incumplir nuestra normativa municipal, les dan un premio. Oiga, es que si ustedes siguen así, lo siguiente no sé si van a cambiar las condiciones para obtener una medalla de mérito ciudadano y la siguiente se la van a dar a aquel que tenga más multas de tráfico. Quizás, porque ustedes francamente, como están innovando cada vez, ciertamente nos dejan perplejos. ¿A quién le dan un premio? Precisamente a uno de los representantes de las asociaciones que más está incumpliendo nuestra normativa municipal, esa que ustedes dicen que quieren defender y que nosotros defendemos, porque nosotros estamos diciendo Plan General de Ordenación Urbana, sí, modificación del Plan General de Ordenación Urbana para favorecer otros intereses, no, y por la puerta de atrás, menos. Eskerrik asko. Zuzenean izteko txandara joango ginateke, delegatua dauka hitza. Sí, bueno, vamos a ver. Cada uno, evidentemente, habla de lo que quiere y discute lo que quiere, pero hoy aquí estamos en una cosa muy sencilla y es responderle a un requerimiento de la Comisión de la Competencia que nosotros entendemos que tenemos capacidad y competencia y legalidad para poder regular esta cuestión. Punto. Eso es lo que estamos discutiendo de aquí. No estamos discutiendo ninguna otra cosa. Cada uno habla de su libro, evidentemente, pero solo estamos discutiendo de eso. Pero ya que estamos, vamos a volver a repetir otra vez lo que hemos repetido durante esos 6 meses y los 15 borradores a los que han hecho referencia, y es que no es cierto que no se haya regulado o que con esta normativa no se esté regulando más de lo que había. Porque lo que había, vuelvo a repetir por 90ª vez, no hablaba de zona saturada en la parte vieja, no la regulaba. No la regulaba, se podía seguir poniendo pisos turísticos en la parte vieja. No hablaba de unos metros cuadrados mínimos, no hablaba de limitar y que las VPOs no pudieran ser pisos turísticos, no hablaba de las alturas, no hablaba de unos metros cuadrados máximos por comunidad, los accesos por el portal, el número de baños, comunicar al propietario. Hay muchísimas cosas que esta normativa regula que no estaban reguladas de ninguna manera. Porque esta normativa no quita lo que estaba, se siguen manteniendo las primeras plantas, sí, se siguen manteniendo las primeras plantas, se sigue manteniendo un máximo de metros cuadrados y luego hay alguna excepción a esa cuestión. Y en algunos casos y en algunas zonas se permite una cierta flexibilización, ciertamente, y lo hemos reconocido, para que eso contribuya a generar también pues, un cierto dinamismo económico en esos barrios cuyo comercio, cuyas zonas comerciales pues, están un poco más, tienen menos vida o por las razones que sean, pues bueno, han ido poco a poco perdiendo la pujanza que tenían. Eso es lo que se ha hecho. Entonces, decir que esta norma no regula nada y que antes estaba todo reguladísimo, pues no es verdad. Y cuando uno cualquiera tire un poco de hemeroteca, tire un poco de Google y vea qué ciudades están regulando, en todos los sitios se dice que San Sebastián ha regulado, ha entrado y ha limitado esta actividad. Pero si es que lo dice cualquiera, que lo vea con una mínima objetividad. Entonces, y si no fuera así, no estaríamos ahora con este requerimiento de la Comisión de la Competencia. Es evidente que lo hemos hecho, porque si no la competencia no nos lo estaría exigiendo. Entonces, hombre, yo creo que la realidad nos dice algo que otros intentan ocultar. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gera jarraian, eta beraz, erantzun honen aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, ez dakit botoa zer pentsan nahi den, bai. Egunon eta eskerrik asko berriro. Bueno, nosotros hemos votado no porque este dictamen no se puede votar por puntos. O sea, el primero sería no y al otro, al notificarle, obviamente sería sí. Pero bueno, hay que votarlo en su conjunto. Y no solo estamos notificando, como dice el delegado, porque el punto anterior dice que la ordenanza que se ha aprobado en este pleno por parte del equipo de gobierno en aquel 15º borrador está plenamente justificada, etcétera, 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 con el informe que se adjunta o con el que se le responde a este requerimiento, que es la opinión de quienes han avalado la aprobación de esta ordenanza. Nosotros en su momento rechazamos esta ordenanza porque creemos que precisamente las zonas no están debidamente justificadas, sí la zona de la parte vieja, la zona saturada, no el resto, esa arbitrariedad entre los 250 metros, entre los 350 metros, bueno, una serie de motivos que ya los explicamos en el día que estuvimos debatiendo la aprobación definitiva de esta ordenanza, con lo cual pues obviamente no creemos que esté plenamente justificada, porque nosotros no le dimos el voto afirmativo a esa
ordenanza que creemos que además no está plenamente justificada. Ahora bien, que este ayuntamiento tiene la capacidad de regular, obviamente, solo faltaba. En eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo han regulado ustedes? No estamos de acuerdo. Gracias. Bai, eskerrik asko zuri, hurrengo puntura pasatuko ginateke jarraian. Udalbatzaren bigarren zatia informazioa, sustapena eta kontrola. Mozio arrunta bateatura, EH Bildu, PP eta irabazi taldeak aurkeztuak alokairupeko bizitegien fidantzen zenbateko eitako eskien datuen lagapenari eta bilaketari buruzkoa. Moción ordinaria conjunta presentada por los grupos EH Bildu, PP e Irabazi sobre la cesión de datos de los importes de las finanzas de las viviendas residenciales en régimen de alquiler y evolución. Ha sido presentada una enmienda por parte de los grupos EAJ-PNV y Socialistas Donostiarras. Bai, ohikoa dan bezala, izenburuan azaltzen den urrenkeraren arabera emango dut hitza, eta beraz, proposatzen duten taldeen artean, badenengo irabazi taldeak izango duke hitza. Vale, eskerrik asko, voy a ser bastante breve. Acabamos de hablar de vivienda, seguimos hablando de vivienda y sabemos todos y todas, y así lo ha demostrado la encuesta de percepción ciudadana, además, hace unos meses, que el problema de la vivienda es uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía donostiarra. Consideramos esencial, y creo que es un diagnóstico compartido además, tener visibilidad sobre la evolución del mercado de la vivienda y más específicamente sobre la evolución del mercado del alquiler. Por eso, desde Irabazi Donostia, en febrero, pedimos en una moción de control que en febrero del año pasado, me parece, que se realizara un estudio específico sobre la vivienda en alquiler en la ciudad y también sobre la vivienda vacía, que es otro tema que queda pendiente en nuestra opinión. Moción de control que fue aprobada por unanimidad, lo cual indica por lo menos un aparente alto grado de consenso sobre la cuestión. Cuando hablamos de tener visibilidad sobre el mercado del alquiler, existe una herramienta. Y es que el arrendamiento de viviendas está sujeto a la obligación legal de tener que depositar la fianza obligatoria en la delegación territorial competente en materia de vivienda. Y ese órgano es el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. En otros términos, el Gobierno Vasco tiene cuantía de información muy valiosa para que este ayuntamiento pueda tener visibilidad sobre el mercado de alquiler y su evolución y sus características. Entonces, en comisión, el mes pasado, llegó la pregunta del millón. ¿Por qué demonios el Gobierno vasco no quiere comunicar los datos que tiene sobre el mercado del alquiler en San Sebastián? Y la respuesta fue que ya se pidió, que no querían soltar los datos y que por lo visto había un problema, o sea, la razón era que por razones de protección de datos personales. A nosotras, y creo que evidentemente a EH Bildu y al PP, nos sonó más a una excusa que a otra cosa, porque se puede perfectamente transmitir esos datos y esas informaciones ocultando toda información de carácter personal. Hoy traemos esta moción ordinaria para ver si conseguimos como pleno lo que no ha conseguido hasta ahora el Gobierno por su lado, ni de forma institucional ni de manera informal, hablando con sus compañeros y compañeras de partido en el Gobierno vasco. Esperemos que salga adelante y que esa petición tenga esta vez éxito para que como administración municipal tengamos esos datos para tener visibilidad sobre el mercado del alquiler, que repito, es algo que nos parece esencial vista la situación y la preocupación de la ciudadanía en torno a la cuestión de la vivienda. Y sobre la enmienda del Gobierno, pues la vamos a votar a favor, porque nos parece que mejora el texto, aporta precisión y nada más que añadir. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko, talde popularrak jarraian. Eskerrik asko berriro. Bueno, no voy a repetir los argumentos que ha utilizado el señor Loic Alejandro.
los compartimos. De hecho, hemos presentado una moción conjunta a los 3 grupos de la oposición precisamente por eso, ¿no? Porque nos llama poderosamente la atención que este ayuntamiento no sea capaz, a través de su gobierno, de tener en este ayuntamiento los datos que dispone el Gobierno vasco, el Departamento de Vivienda, ya que desde hace 5 años se depositan allí las fianzas y podríamos tener un número. El objetivo, el que tenemos, luego es verdad que a partir de ahí pues hay otra serie de casuísticas, pero para saber exactamente cuántas viviendas están alquiladas en San Sebastián. Porque claro, como luego hacemos planes de vivienda, porque siendo la vivienda uno de los problemas que más preocupan a los donostiarras, pues nos falta ese dato. Nosotros cuando nos pusimos de acuerdo para presentar esta moción, luego cada uno hará las interpretaciones que considere oportunas, políticamente, como las considere. Pero es verdad que para poder hacer una interpretación, la que sea, necesitamos ese dato. Necesitamos esos datos y nos parece alucinante que este ayuntamiento no disponga de esos datos. Entonces vamos a ver si a través de este pleno y poniéndonos todos de acuerdo y remitiéndole el acuerdo de esta iniciativa, pues el Departamento de Vivienda nos da los datos que necesitamos para poder avanzar y para poder saber cuál es la situación de San Sebastián en los últimos, por lo menos, 5 años. Y ya con los últimos 5 años pues podemos ir haciendo ya valoraciones, las que luego cada uno considere oportunas. Pero vamos a disponer de los datos para poder planificar realmente y para poder saber exactamente en qué situación estamos. Gracias. Apoyaremos la enmienda presentada por el equipo de gobierno. Eskerrik asko, Bildu taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues proseguimos con el pleno. Hemos empezado hablando de condiciones de trabajo, posteriormente pues hemos hablado de los pisos de uso turístico y ahora hablamos de otra cosa, que es de las viviendas de alquiler y de la evolución del precio de las viviendas de alquiler y las condiciones del mismo. Y la verdad es que no es la primera iniciativa que traemos con este tema. Hemos traído distintas iniciativas y como una y otra vez el Gobierno nos respondía que al parecer debía ser imposible, porque por lo visto sus compañeros y compañeras del Gobierno vasco aducían no sé qué tipo de problemas legales para facilitar estos datos. Es curioso que se facilitan datos de un montón de cosas, pero los datos, protegiendo los nombres y protegiendo la dirección concreta, de donde se diga cuál es la renta que está depositada en el Gobierno vasco como es obligación y obviamente podamos establecer en qué zona de la ciudad está, no en qué calle concreta, sino en qué zona de la ciudad está, y podamos realizar una medición y una valoración cada cierto tiempo de si el mismo está subiendo, está bajando y en qué porcentaje, debe ser algo dificilísimo. Eso de la colaboración institucional debe servir solo para algunos casos y para otros no. Y preguntaba el compañero Loic, ¿y por qué no quiere el Gobierno vasco? Hombre, nosotros tenemos claro por qué no quiere, porque los datos son malos. Porque los datos son malos, porque el precio de la vivienda de alquiler está subiendo y subiendo y subiendo sin parar. Porque si los datos fueran buenos, nos hubieran echado una separata en cada uno de los buzones de nuestros domicilios. No tengo ninguna duda además. Pero como los datos son malos, hay que ocultarlos. Y para eso vamos a hablar de la Ley de Protección de Datos, que no nos plantea ningún otro tipo de problemas para facilitar un montón de datos en un montón de cosas. Pero en esta en concreto sí. Vuelvo a decir, no perseguimos el dato del titular de la vivienda, no perseguimos el dato de la dirección concreta, sino simplemente saber el entorno, el barrio, la zona donde está esa vivienda, cuántas son y cuál es el alquiler que ha sido depositado en el Gobierno vasco. Y como nosotros una y otra vez les estamos demandando desde los distintos grupos de la oposición, haciendo su trabajo, les estamos demandando precisamente estos datos y ustedes nos están diciendo que no, pues hoy hemos traído los 3 grupos, además desde la diversidad ideológica, pero coincidiendo precisamente en que es bueno tener estos datos, efectivamente les hemos traído esta moción ordinaria, a la que ustedes, pues parece que se han sumado, que van a votar efectivamente presentando una enmienda de mayor concreción técnica que no tenemos ningún problema en aceptar, porque efectivamente, si ustedes están de acuerdo con esta filosofía, desde luego nosotros lo estamos y por eso lo hemos presentado, obviamente nosotros no vamos a buscar la divergencia de si me gusta más esta coma aquí o me gusta menos esta coma. No somos nosotros los que vamos a poner ese tipo de objeciones. ¿De verdad consideramos que es bueno que la ciudad tenga estos datos? Sí. La ciudad puede, y a través de estos datos, realizar y adaptar las políticas que pueda realizar? Sí.
¿Y sabe cuándo empezamos con este tema y a cuándo plantear esta cuestión especialmente? Precisamente con ocasión del punto anterior. Y cuando nosotros decíamos que a la hora de regular, esas que ustedes dicen flexibilizar significa legalizar pisos de uso turístico que tenían prohibido, efectivamente, hasta aprobación de esa ordenanza, su legalización. Y cuando nosotros decíamos eso, les decíamos, oiga, es que los pisos de uso turístico tienen una influencia sobre el mercado de alquiler. No significa que, digo para que usted no confunda, que tiene tender a confundir, no significa que todo piso que se destine a uso turístico fuera a destinarse al mercado de alquiler, sino tiene una influencia. Tiene una influencia en ocasiones, porque lo que se va a hacer es, algunos de ellos van a desaparecer y van a subir la renta de aquellos que se seguían destinando a alquiler permanente. Y cuando nosotros les decíamos que queríamos estos datos, ustedes también nos decían que no. No han llegado esos datos para la ordenanza de pisos turísticos, a ver si por lo menos nos llegan para adaptar otro tipo de políticas. Gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, bueno, si estamos hoy aquí hablando de esta o proponiendo esta moción, a la cual ya voy a adelantar que vamos a votar a favor, con la enmienda, evidentemente, si se incorpora la enmienda incorporada, si estamos, discutiendo esto o proponiendo esta moción, es porque ha habido previamente un informe sobre la evolución del precio y las características de la vivienda en Donostia y San Sebastián y un plan de vivienda como nunca ha habido en esta ciudad, en la historia de esta ciudad, con una cantidad de información, una cantidad de datos desagregados, detallados, de todo tipo y absolutamente transparentes, repito e insisto, como nunca ha habido en esta ciudad. Y efectivamente, y por eso vamos a votar a favor, también nos hubiera gustado tener los datos de alquiler. Porque, señor Burtara, no es cierto. Bueno, yo no sé, el Gobierno vasco, yo tengo que creer que cuando me dicen que no nos pueden dar esos datos, porque no es que nos los den a la Donostia de San Sebastián, no se los dan a nadie. Es decir, no hay una inquina particular contra nosotros, no se lo dan a nadie. Y tengo que creer cuando nos dicen que no nos dan los datos, que es por una cuestión, o que a ellos, sus servicios técnicos, que tampoco es una cuestión política, que sus servicios técnicos les dicen que no los pueden dar por una cuestión de protección de datos. Y le repito, que es lo que me dicen a mí. Y yo, en principio, tengo que creerlo, no creo que haya otra aviesa intención. Pero esa cuestión de ocultar datos o de que no sea transparente no es cierta, por una razón muy sencilla, porque todos los demás datos, absolutamente todos, los referidos a la evolución del precio, los barrios, unidad de venta, unidad por metro cuadrado, etcétera, todo eso lo hemos dado todo absolutamente desagregado y está absolutamente transparente y colgado en la web para que cualquiera pueda conocerlo, estudiarlo y analizarlo. Por lo tanto, por nuestra parte al menos, la información es absolutamente transparente. Y efectivamente, y nos sumamos a la moción porque queremos también dar ese dato, sea el que sea, bueno, malo, regular, el dato de la evolución del precio de alquiler, porque también lo queremos conocer, porque somos los primeros interesados en que se discuta y se debata con con datos reales y ciertos, si somos los más interesados, sean los que sean, pero que sean datos ciertos y no producto pues, o de una especulación, o de un artículo que sale no sé dónde, o de un recorte de no sé qué, o incluso el que nosotros mismos hemos utilizado porque no hemos conseguido ningún otro, que es de una web, con los precios que una web de viviendas de alquiler pues nos daba y qué evolución iba teniendo, pero siendo conscientes de que era un dato que tampoco ese dato era exacto ni real, porque además el precio que tú sacas una cosa en alquiler, igual que una compra, luego puede bajar después, puede cambiar, en fin. Entonces, claro que queremos tener esa información, no hay ninguna intención extraña. Y yo cuando hemos ido, y lo hemos hecho oficialmente, y lo hemos hecho informalmente, porque en muchas cuestiones sí está colaborando el Departamento de Vivienda con este ayuntamiento, y más que va a colaborar, ya lo digo, esta en concreto, pues nos han dicho que no es posible hacerlo o no es posible darnos más información que la que ahora están dando a todos los municipios y a la sociedad vasca en general. Aprobamos la moción, vamos a trasladársela, se trasladará evidentemente al departamento correspondiente y seguiremos trabajando para tener esa información porque, insisto, el Gobierno municipal es el más interesado, o al menos tanto, no diré más pero desde luego tan interesado como cualquier otro grupo municipal y cualquier otra persona en tener esa información. Eskerrik asko, izteko txandetara pasatuko gera, eta berriro ere, txikitik handira irabazi taldeak daukatenen goitza. Eskerrik asko. Bueno, muy rápidamente, ya vemos que hay consenso tanto sobre la enmienda como sobre el texto. Simplemente incidir en una cosa, porque ha habido un poco de debate sobre las intenciones del Gobierno vasco de por qué no suelta los datos. No voy a entrar en valoraciones de intentar adivinar por qué o tenemos nuestra opinión, pero bueno. Simplemente comentar que es algo incomprensible, porque el Gobierno vasco suelta mogollón de datos, incluso los pone en la web sobre cuánto gana la gente, cuántos hijos tiene, cómo se desplaza.
Todo esto está disponible en la web y no hay ningún problema. No hay ningún problema porque no hay datos personales. Entonces, no entendemos, es incomprensible que el gobierno vasco no quiera soltar datos sobre un aspecto de la vida personal y colectiva de la gente en un barrio, en un ámbito, cuando lo hace para otras cosas. Simplemente incidir en esto, por si ven la grabación de este pleno, si nos están viendo, señores y señoras del gobierno vasco, por favor. Creo que es importante realmente insistir como consistorio, como pleno, que el gobierno vasco puede y debe proporcionar estos datos al ayuntamiento para que tengamos los instrumentos definitivos para hacer un seguimiento fino del mercado del alquiler. Muchas gracias. Eskerrik asko, orain izteko txanda ere talde popularrak. Bueno, muy brevemente, ya parece que hay consenso en esta cuestión y además que yo creo que al propio gobierno vasco, o sea, no sé, los datos que utiliza, pues remitirlos a los núcleos más pequeñitos, que son los ayuntamientos, de cara a que en esa potestad que tienen en el urbanismo, que la tenemos, pues puedan tomar las mejores decisiones. Y es que al final el poder compartir la información entre administraciones en el siglo XXI, con toda la prudencia y cumpliendo todas las leyes de protección de tal y cual, pues bueno, pues debería ser lo habitual, ¿no? Porque, como dice el delegado, pues tenemos un plan de vivienda, bueno, ese plan de vivienda que se presentó, que todavía hay que seguir presentándolo y que todavía no se ha aprobado definitivamente, o no sé si se someterá a votación, pero bueno, que ahí está y tiene también algunas cositas que bueno, que también tiene unos cronogramas que tampoco es para echar cohetes, claro, o sea, porque en esta ciudad, pues en fin, pero, y luego decía que tiene y dispone de unos datos, pues claro, que llegan a este ayuntamiento con los datos del registro, al final, pues cuál es la compra-venta, cuánto tal, pues normal, porque eso llega a este ayuntamiento y el ayuntamiento dispone de esos datos y lo lógico es que a la hora de hacer un plan de vivienda utilice los datos que ya dispone el ayuntamiento para hacer su plan de vivienda. Eso es lo lógico. Lo que es muy extraño es que otra institución competente en la materia también pues no sea capaz de remitir de motu propio. Si es que es colaboración entre instituciones para tomar las mejores decisiones, tanto las que tienen que tomar ellos como administración de la Comunidad Autónoma Vasca, como la que tengan que tomar el resto de los municipios de Euskadi. Tan sencillo como eso. Pero bueno, estamos aquí hablando de tenemos que hacer una moción y hablar de esto en un pleno para pedir lo más normal del mundo, porque los datos, cuando se nos pide cuál es el padrón de San Sebastián, si somos 186.000 no sé cuántos habitantes, pues ya se da, porque ahí está el dato y se remite al Eustat, al otro, al de la moto. Pues esto es lo mismo. Gracias. Eskerrik asko, orain azken izteko txanda, EH Bildu taldeak. Eskerrik asko. La verdad es que una sorpresa más, ¿no? Si estamos hoy hablando de esto es porque el gobierno municipal ha hecho un plan de vivienda. No. Si estamos hoy hablando de esto es porque los tres grupos de la oposición han presentado esta moción. Deje usted de engañar, que no es cierto. ¿Por qué se está hablando de esto? Pues porque ha habido tres grupos que se han puesto de acuerdo en presentar algo que ustedes no han hecho. Si es muy fácil, ¿se entiende o no se entiende? Pero usted no engañe. Usted ha hecho un plan de vivienda que efectivamente esté en trámite de aportaciones, nos parece muy bien, si no tenemos ningún problema. No sé si es plan de vivienda o es plan electoral. Tengo dudas. Pero en cualquier caso, bien, porque ha tardado 3 años en hacerlo, bueno, pues no sabemos qué es. Pero que a través de la colaboración institucional tengamos un dato sobre una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía donostiarra, cuál es precisamente el acceso a la vivienda, no nos parece nada salvaje, no nos parece un despropósito, no nos parece que nos estamos volviendo aquí, no sé exactamente cómo denominarlo, en contra y vulnerando cualquier tipo de normativa. Oiga, es que, como le han dicho, se puede tener datos y se dan datos sobre un montón de cosas. Se publican esos datos en los medios de comunicación, no hay ningún problema. Y, sin embargo, facilitar de forma por zonal, de forma por barrio, por entornos, cuál es el precio de la vivienda de alquiler y cuál es la evolución de la misma, debe ser algo dificilísimo. No lo entendemos. Y efectivamente, ustedes han hecho en el plan de vivienda, sí da una serie de datos, pero los datos que dan ustedes, lógicamente, son sobre aquellos que pueden disponer, que son solamente sobre los pisos en venta, pero todos y todas los que estamos aquí, aparentemente hablamos de que abogamos por la vivienda de alquiler. Precisamente necesitamos datos sobre la evolución del mercado de la vivienda de alquiler.
y que gracias a la moción que hoy se va a aprobar por unanimidad, quizás podemos estar un poco más cerca de darnos otro tipo de instrumentos que nos permitan adaptar otro tipo de políticas en materia de vivienda. Eskerrik asko, eztabaida amaituta, bozketara pasatuko gera eta lehenengo Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu, honen aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orain mozioa bera, aldeko botuak, hau ere, hau batez onartzen da, ez dago boto azalpen txandarik eta hurrengo puntura pasatzen gera. Gai zerrendako 7. mozioa arrunta irabazi taldeak. Mozio arrunta irabazi taldeak aurkeztua ondare eraikina babesteko plan bereziaren aldaketaren ingurumen evaluazioari buruzkoa. Moción ordinaria presentada por el Grupo Irabazi sobre la evaluación ambiental de la modificación del PEPUC. Sobre la evaluación ambiental de la modificación del PEPUC. Ha sido presentada una enmienda por parte de los grupos AJPNV y socialistas. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, ahora hablamos un poco de patrimonio, un tema también bastante recurrente en este pleno. A raíz de varias demoliciones bastante polémicas, como la de Villa Torregrosa, Canimar, Chomín, Miracruz 19, la sensibilidad de la ciudadanía donostiarra sobre el patrimonio construido ha ido creciendo a lo largo de los meses. Prueba de ello fueron las numerosas visitas a la exposición que se llamó La ciudad que perdimos, realizada por Ancora en el marco de la Bienal de Arquitectura. Todo esto ha llevado al Gobierno municipal hace ahora un año a encargar un informe para analizar la inclusión de elementos que estaban protegidos en 2009, pero que fueron desprotegidos en 2014. Como resultado de este trabajo, y después de hay que admitirlo, un caótico proceso de alegaciones y enmiendas, se formuló lo que se llamó la modificación del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico Construido, lo que habitualmente llamamos el PEPUC. El pasado mes de febrero se retiró del orden del día del Pleno la aprobación definitiva de esa modificación del PEPUC y el motivo fue la falta en el expediente de una evaluación ambiental del Plan Especial, porque jurídicamente se consideraba que había un alto riesgo de anulación por parte de tribunales en caso de recurso. Y con el trámite de aprobación del Plan Especial se dictó una moratoria de demoliciones vigentes hasta el pasado 6 de junio. Desgraciadamente, hasta ahora, que sepamos, no tenemos noticias del gobierno vasco sobre la evaluación ambiental pedida. Existe, por lo tanto, un riesgo real de que algunos edificios propuestos en esa modificación del PEPUC sean objetos de petición de demolición y se pierdan definitivamente antes de que se apruebe definitivamente esa modificación del PEPUC y, por lo tanto, entren como elementos protegidos. Con lo cual es urgente obtener la evaluación ambiental y por eso pedimos en esa moción ordinaria que el Gobierno vasco culmine con la mayor brevedad el trámite de evaluación ambiental para poder aquí, en este pleno, aprobar definitivamente la modificación del PEPUC. Que, recuerdo, se trata de la modificación del PEPUC que tiene que ver con 47 edificios. Hay otro tema que hablaremos más adelante, que es la revisión del PEPUC, que es otro proceso posterior. Son dos cosas diferentes. Y sobre la enmienda del Gobierno, en realidad no entendemos muy bien qué parte del texto no le gusta, porque lo que hace el Gobierno es quitar de nuestro punto la parte que dice, dado el contexto de desprotección y peligro de demolición en el que se encuentran varias edificaciones de reconocido valor. No sabemos qué parte no le conviene. Si es la palabra desprotección, pues diría que hasta la aprobación definitiva esos 47 elementos que se plantea añadir al PEPUC no están protegidos, por definición están desprotegidos. Pero además es que estuvieron protegidos en 2009 y se han quitado, con lo cual están realmente desprotegidos. No sabemos si lo que no le conviene al Gobierno es la expresión peligro de demolición. Si es así, diría que pues peligro real ya hay, porque la moratoria ha terminado y cualquiera de esos 47 edificios puede ser objeto de petición de demolición. No sabemos si lo que no le conviene al Gobierno es la expresión edificaciones de reconocido valor, pero si es este caso, recuerdo, estamos hablando de la propuesta de modificación del PEPUC que tiene que ver con 47 elementos. Entonces, si el Gobierno lleva a aprobación al Pleno la inclusión de esos 47 elementos y dice que no tienen un reconocido valor,
no entiendo muy bien la lógica. Yo entiendo que si se lleva a aprobación la inclusión de esos 47 elementos, hay bastante consenso tanto desde todos los grupos municipales como de la ciudadanía para decir que esos 47 elementos tienen un reconocido valor. Con lo cual votaremos en contra de la enmienda. Muchas gracias. Eskerrik asko. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko. EH Bildu talde ez da ere. Talde Sozialistak, bai? Sí, brevemente, solo para aclarar. Efectivamente, nos parece que esa última parte, que dado el contexto de desprotección y peligro de demolición, pues nos parece un poco, si me permite, un poco apocalíptica, ¿no? O sea, a día de hoy es cierto que ha terminado el plazo de la suspensión, pero también lo es, y lo expliqué en la comisión, que además la ley del suelo establece unos supuestos en los cuales cuando se está tramitando una modificación de planeamiento, en este caso es un plan especial, se puede suspender también durante un determinado tiempo la petición, si las hubiera, de licencias, de derribo, etcétera, incluso hasta se puede suspender obras que estén en marcha, si esa modificación de planeamiento afecta a un elemento que es objeto de esa licencia. Por lo tanto, nos parece un tanto alarmista esta cuestión. Simplemente nosotros planteamos ese cambio, esa enmienda, que yo creo que sí que en todo caso resguarda lo principal, que es lo que ustedes plantean, que es solicitar al Gobierno vasco que sea más ágil y que lo antes posible nos culmine y nos traslade que el plan de impacto ambiental está realizado, y eso yo creo que es lo importante, porque eso es lo fundamental de este asunto. Lo otro ya es un poco más valorativo, ¿eh? Lo primero, digamos, que es más objetivo, en el sentido de que le pedimos al Gobierno vasco que agilice, como puede imaginar, y también expresé en la comisión, tenemos todo el interés del mundo, estamos en contacto plenamente con ellos y continuo. Lo que pasa es que lo que ellos nos dicen es que tienen que cumplir una serie de trámites y sobre todo de dar traslado a entidades y a dar una especie de audiencia pública que tiene unos plazos, y que esos plazos ellos no se los pueden saltar, y que en cuanto termine va a ser absolutamente inmediato el trasladarnos esa resolución, ¿no? Nosotros creemos que va a ser así, pero aún así estamos de acuerdo en pedirlo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en pedir a otra institución, y si la institución está gobernada por quien esté, en pedirle cualquier cosa que interese y que sea prioritaria para este ayuntamiento, y por ese caso lo hacemos. Pero, como le digo, esa segunda parte pues entendemos que es más valorativa, más subjetiva, y por eso planteamos la enmienda, pero que, repito, resguarda, mantiene lo fundamental, que es la petición al Gobierno vasco. Bai, izteko txanda, irabazi taldeak. Bai, eskerrik asko. Bueno, hablando de la enmienda, ya que hay acuerdo sobre la parte sustancial, vamos a decir, de la moción, no sé si es describir de manera apocalíptica o no, pero lo que quiero decir es que al día de hoy no hay evolución, no la tenemos. Si el Gobierno municipal considera que la va a tener antes de esos 3 o 4 meses que la legislación permite, y está seguro de esto, pues bien, pero yo como grupo, o sea, pero creo que aquí nadie sabe exactamente cuándo va a llevar esa evaluación. Has hablado del periodo de alegación, o sea, de exposición pública que tienen que hacer. Y comentaste también en comisión que si hay una alegación, tienen que informar, tienen que contestar. No sabemos si o sea, en comisión dijiste que de momento no había alegación, pero si hay, tienen que informar. Esto alarga los plazos. Quiero decir que esos 3 o 4 meses se nos pueden ir también. Por eso habíamos puesto esta parte, porque si es cierto que tenemos un poquito de margen de estos meses que comentas, a día de hoy no tenemos la evaluación, que sepamos, y no sabemos cuándo va a llegar en realidad. Por eso esa parte nos parecía necesaria para, entre comillas, meter un poco de presión cariñosamente al Gobierno vasco, para decirles, ojo, que las cosas no están con mucha visibilidad. Y nada más. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gera. Lehenengo Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak aurkeztutako zuzenketa bozkatuko dugu, horren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain mozioa bera, aldeko botuak, aho batez onartzen da, boto azalpen txandan, lehenengo Talde Popularrak. Egunon berriro. Bueno, pues nosotros hemos aprobado esta moción porque, bueno, pues compartimos plenamente lo que dice han plasmado los proponentes en cuanto a la
enmienda que presenta el equipo de gobierno, pues en fin, pues es verdad, desde el día 6 de junio estamos en esa situación porque la moratoria ya ha terminado y el expediente se remitió para su valoración el 1 de marzo. Exactamente el 1 de marzo. Casi 4 meses han pasado ya. Es verdad, es un trámite que había que hacerlo, pero ¿qué sucedió? Que ustedes lo hicieron, lo han enviado muy tarde, cuando este pleno, antes de empezar un pleno allá por el 25 de febrero, o sea, hace 5 meses, retiraron del orden del día el punto 7 porque esta cosa tan importante no lo habían hecho. Y ese es el papelón que tiene el delegado de urbanismo, que no tiene los datos del alquiler, que los informes medioambientales se presentan pues cuando se le dice por parte de este pleno y se piden informes a Secretaría para saber en qué situación están los expedientes, y ese es el papelón. Y usted se congratula. Yo le pediría un poquito más de modestia, porque realmente la gestión deja bastante que desear, ¿eh? Bai, eskerrik asko, EH Bildu taldeak orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, nos hemos abstenido a la enmienda que presentaban los grupos que sustentan el equipo de gobierno porque, bueno, más allá de que nosotros quizás si hubiéramos hecho algún contenido, alguna modificación sobre la propuesta original, nos parecía quizás un poco excesiva, aunque sí estamos de acuerdo en que ya desde un punto de vista jurídico, aunque estamos hablando de una enmienda de contenido político, pero desde un punto de vista jurídico empezar, porque luego puede haber en un determinado momento algún tipo de casuística jurídica, empezar a decir que consideramos que están desprotegidos estos elementos no nos parece la mejor defensa si luego hay en un determinado momento que defender determinadas actuaciones que puedan venir con posterioridad. Con lo cual, bueno, pues aunque entendiendo qué es lo que quería decir, no nos pareció lo más pertinente. Y, lógicamente, pronunciarnos porque el PEPUC, con los informes legales oportunos, en este caso con la evaluación ambiental que tenía que tener y que tiene que tener, se solicite o se ha solicitado y venga y se incorpore en el menor tiempo posible, pues nos parece de recibo. En ese sentido, por eso hemos votado que sí al texto definitivo. Eskerrik asko, hurrengo puntura pasatzen gara jarraian. 8. puntua, mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Urbieta kaleko eskolan jasotzen den hezkuntza zerbitzu publikoaren hobekuntza dela eta. Moción ordinaria presentada por el grupo EH Bildu sobre la mejora de los servicios públicos de educación que se ofrecen en la escuela de la calle Urbieta. Han sido presentadas en relación con esta moción. Originariamente se presentaron 5 enmiendas, una del grupo Irabasí, 3 de enmiendas del grupo socialista donostiarras y una enmienda por parte del grupo JPNV. Han sido transaccionadas, han sido presentadas 2 transacciones en relación con las enmiendas socialistas y la enmienda Irabasí. En relación con las socialistas se refieren a la número 1 y la número 2. La transacción está realizada por todos los grupos. Como consecuencia de todo ello, en este momento quedan únicamente 2 enmiendas transaccionales presentadas por todos los grupos y una enmienda, punto 3, presentada por el Grupo Socialista. Bai, eskerrik asko, denik eta behin, aurkezten duen taldeak dauka hitza. EH Bilduk. Bai, eskerrik asko Eneko eta egunon udalbatzako kideak, Amara Berriko zuzendaritza taldea, gurasoei eta baita ere beste behin ere ongi etorriak udaleko administrarien kolektiboari. Zuekin ere espero dut nahi udal gobernuak ardurak ere hartuko dituela. Hala ere, gaur aipatu den bezala, Urbieta kaleko eskolan jasotzen den hezkuntza zerbitzu publikoen hobekuntza hitz egitera etorri gara. Donostiako udalbatza osatzen dugun taldeontzat, xede garrantzitsua da gure hiriko hezkuntza eskaintza publikoari eustea, eta horretarako gure hiriko hezkuntza komunitatearen eskaerei eta kezkei erantzuteko politikak sustatzea. Horiek horrela, Amara Berri eskola publikoak, Urbieta kalean duen eraikinean urte luzeetan ematen ari den espazio kudeaketa ez egoki bateri, behin betiko arazoari erantzuna sustatzeko helburuz aurkezten dugu honako mozio proposamena. Urte asko dira, Eusko Jaurlaritzako ordezkari sindikalen atala Urbieta kaleko eraikinean kokatuak daudela. Urte guzti hauetan hezkuntza zerbitzua zabaldu eta egokitzen joan da. Garapen honetan, behin baino gehiagotan Eusko Jaurlaritzako ordezkari sindikalei
Beste leku bat egokia ematea proposatu da, aipatutako espazioa, eskolak bereganatuta, hezkuntza komunitateak dituen espazio beharra egin batean asetzeko helburuz. Baina denok konpartitzen dugun proposamen honek ez du biderik hartzen eta garaia badela uste dugu. Urbieta kaleko sindikatuekin tartekatu dugu gaia, Amara Berriko zuzendaritza taldearekin eta baita guraso elkartearekin, partekatu ditugu eskola proiektuak aurrera ateratzeko dauzken beharrak, dauzken ilusioak eta guztiok bat egiten dugun aurrera egiten ez duen gai honekin. Hau esan da, mozioa lantzeko taldeok izan dugun prestutasuna ere eskertzekoa eta zoriontzekoa da. EH Bildu proposatzen zituen 2 puntuak talde guztiekin transakzionatu izana, guztion arteko elkarlana bermatzen denean, proposamenak batera eta positiboki landu daitezkenaren beste adibide bada. PSek proposatzen duen 3. puntuarekin aldiz, ez da adostasun hori ematen. Alde batetik, lehen puntuan adostu dugu, Eusko Jaurlaritzari eskatzea 2019-2020 ikasturtea hasi aurretik, hartu ditzala beharrezkoak diren neurriak, sindikatuei dagokien kokapena egokia adostu eta hauen espazio beharra, zein eskolak bereganatuko lukeena egokitzeko. Eta 3. puntuan proposatzen dena, luzera begira da eta aztertu gabeko puntua da. Gainera, hezkuntza zinegotziarekin, haurreskolen protokolo berria lantzera gatoz, epe motzean onartuko da, eta berriro errepikatzen dut, onartuko den protokolo horretan ez da jasotzen PSOEk egiten duen proposamena. Hortaz, ez zaigu zintzoa iruditzen proposamen hori aurkeztea. Halaber, azken 2 arrazoiaz gain, bada oso garrantzitsua den beste arrazoi bat PSren zuzenketa ez onartzekoa. Izan ere, gogorarazi beharra dago, eskolak inoiz ez duela aurreskola eraikinetik ateratzeko proposamena egin, kontrakoa, aurreskola eta eskolaren arteko elkarbizitza beste eskoletara zabaldu beharko litzateke. Amaituko dut, bakarrik adierazi pozgarria dela, aho batez onartuko diren puntuak aurrera ateratzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuri jarraian zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeari emango diot txanda, talde popularrari. Nik ulertzen dut erdibidekoak nahiz da babestu talde popularrak berez sinatu ezin ditu da sinatu, bakarrik aurkezten dituztenen artean sinatzen diredako, eta txandan talde popularrari dagokio hitz egitea. No, se voy a hablar en arbitrario lo que acabas de decir, ¿no? Pero bueno, pero que No, a ver, sí, doy la palabra al secretario, pero yo creo, o tengo entendido, en el orden de intervenciones lo fijamos en función de quién presenta enmiendas y quién no. Y el orden que corresponde es el que digo. Ha habido una transaccional, pero yo entiendo que las transacciones se producen entre los grupos que tienen presentadas enmiendas. Que luego el Partido Popular suscriba la transaccional no es impedimento, pero no altera el que no haya presentado enmiendas. Pero eso es una valoración subjetiva suya. Yo por cortesía voy a hablar... No, le doy la palabra al secretario. Yo creo que es correcto. Yo creo que es correcto lo que está diciendo. Pues será valoración la transaccional en sí mismo no es una enmienda. La transaccional en sí mismo no es una enmienda. La transaccional es simplemente un acuerdo en relación con el texto como va a quedar una enmienda originalmente presentada por quien la haya presentado. Pues entonces corresponde el turno del Partido Popular. Bueno, pues gracias. Hurrengoa irabazi taldeak. Egun on guztioi eta ongi etorria ematea Amara Berri eta Urbieta Aurreskolako hezkuntza komunitateari. También dar la bienvenida al colectivo de administrativas con A de mujeres.
que esperemos que el Gobierno municipal pues, le dé por hincar el diente a la situación que viven de olvido en su categoría y que se les reconozca por fin. Y pasando a la moción, a la iniciativa de la que hablamos hoy, hablamos de la Escuela Pública Vasca, hablamos de que la Escuela Pública Vasca, y en este caso la Haurreskola Urbieta y la Escuela de Amaraberri, debe contar con unos espacios dignos para la enseñanza. Ya llevan sufriendo un largo tiempo esta situación. Lo que venía siendo una situación en principio temporal se ha venido alargando 7 años, 7 largos años. Creemos que es necesario que el Departamento de Educación, en colaboración con este ayuntamiento y, por supuesto, la comunidad educativa, encuentre una solución ya. Y decimos que ya porque ese era el sentido de nuestra enmienda original. Pensamos que antes del nuevo curso, del curso de 2019-2020, se debe buscar ya una solución a esta situación que se hace ya insostenible. Y eso pasa por buscar un nuevo emplazamiento a los sindicatos, de forma que se libere el espacio que ocupan actualmente. Decir que nos alegramos que haya habido un consenso, un grado de consenso alto entre todos los grupos en lo que acabo de comentar y en la necesidad de acometer las reestructuraciones que hagan falta, siempre, por supuesto, de la mano de la comunidad educativa. Por otro lado, respecto a la enmienda transaccionada de Partido Socialista y Partido Popular, pues decir que no la vamos a apoyar, porque vemos que habla de un futurible, de algo que no está cerrado, de una posibilidad que podría ser positiva, pero que se materializaría a muy largo plazo. Depende de las obras de Euskotren, las de la famosa pasante, y para ello habrán de pasar muchos años. Por lo tanto, no lo apoyaremos. Y nada más que decir. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Talde sozialistaren txanda orain. Eskerrik asko alkate jauna, egun on guztioi, eta ongi etorriak Amaraberriko ordezkari guraso eta zuzendaritza taldea. Donostiako sozialisten aldetik batez ere nahi dugu azpimarratzea akordio maila. Queremos poner en valor sobre todo el nivel del acuerdo al que hemos podido llegar y además también poner en valor en que siempre que hablamos de educación y de la escuela pública en este pleno, casi siempre conseguimos llegar a acuerdos amplios y positivos para nuestros centros y para la ciudad. Dicho esto, hemos trabajado con el centro, hemos visitado el centro y hemos visto que la situación pues es complicada. Hay un patio ocupado por una especie de prefabricados de la Haurreskola que, como se ha dicho aquí, era en un principio para una situación, vamos a decir, transitoria, pero que se ha ido de alguna forma dando como definitiva, y es algo que nosotros desde este Ayuntamiento Pleno pues no deberíamos aceptar. No deberíamos aceptar porque estamos hablando de la educación pública y estamos hablando de un centro que no es un centro cualquiera. Estamos hablando del Centro Público Amaraberri, con 1.300 alumnos, el centro más grande de toda Guipúzcoa, centro modelo, innovador, con una red de 18 centros a los que asesora, centro con una multitud de premios nacionales e internacionales y de un reconocimiento y que es un centro puntero en la educación en Donosti. Creo que la situación de este centro y de la Haurreskola también debe ser pensada a largo plazo. Evidentemente, sería un gran respiro el que los sindicatos pudieran salir a través de un acuerdo con el Gobierno vasco a un lugar que también sea aceptable para ellos y donde puedan dar el servicio que dan a la función pública y a los trabajadores, pero habría que intentar pensar y de alguna forma analizar una situación a largo plazo. Y es por eso por lo que presentamos la enmienda de adición en la que pedimos que se comience a estudiar el posible uso de la estación de Euskotren
para solucionar de una forma definitiva el problema. Es un sitio inmejorable, está en el corazón del barrio, entre dos de los edificios, de los 5 edificios de Amaraberri, entre Urbieta y Morlands, y bueno, pues creemos que podría ofrecer un gran servicio. Pedimos el apoyo a esta enmienda y volver a poner en valor el nivel del acuerdo y esperar que el tema se solucione para el curso que viene. Mila esker guztioi. Eskerrik asko zuri, talde jeltzaleak orain. Bai, egun on guztioi. Guk orokorrean bat egiten dugu aurreko udal taldek adierazitako ia guztiarekin, baino ia da gai honetan ere garrantzitsua dela ikustean nondikan gatozen, ezta? 2011 urtean erabakitzen denean aurreskola hau Amaraberri Urbietan ezartzea, hau adostu egiten da udalaren aldetik, aurreskoletako partzuergoarekin, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin eta baita ere Amaraberriko zuzendaritza berarekin. Baina hori ikusten da dagoeneko sindikatuek okupatzen duten gune hori oztopo izan daitekeela aurreskolak eta eskolak berak izan dezaken garapen horrekin. Beraz, udal honek 2011 urtean dagoeneko horri aurre egin zion bere eskumena ere izan gabe. Eta horrela udal honek 2011ean sindikatu hauei lokal bat eskaini zien bertatik alde egiteko, beste leku bat bilatzeko. Eta zehazki, hemen dut 2010ean, apirilaren 6ean, idatzitako gutun bat. Eta honela dio, este ayuntamiento tiene un local de su propiedad en la calle Amara 17. Dicho local está cedido a la Asamblea de Jóvenes de Amarazarra. Se tiene la constancia de que hace ya un tiempo, alrededor de 4 años, como mínimo, se ha dejado de usar. Hay un marco de convenio de colaboración entre el Consorcio Haurreskolak y el Ayuntamiento para poner una escuela infantil que da servicio a niños entre 0 y 2 años. La cesión para el uso de las aulas de Amaraberri está acordada y prevista y nos queda por resolver el traslado de las oficinas de estos sindicatos. Se ha visitado y valorado el estado actual de esos locales, de los locales de la calle Amara número 17, y resulta adecuado para habilitar en este área 4 oficinas para los sindicatos. Nuestra intención, pues, es trasladar dichas oficinas a este local de Amara 17. Eta hau dago, 2010ko apirilaren 6ean idatzita, baino sindikatuei egindako eskaintza honi ezetza eman zioten. Eta 2011tik gaur egun arte, pixkanaka okertzen joan da Amaraberri Urbietan zegoen egoera. Baino baita ere, etengabeak izan dira Eusko Jaurlaritzatik, Amaraberriko zuzendaritzatik, gurasoen aldetik eta baita ere udal honetatik egin diren eskaerak etengabekoak izan dira sindikatuek beste gune bat hartzeko. Baino, erantzuna guztietan ezezkoa izan da. Eta azkeneko ezezkoa aurreko urtean jaso zuen Eusko Jaurlaritzak, Intxaurrondon Eusko Jaurlaritzak lokal batzuk eskaini zielako sindikatuei eta hauen erantzuna ezezkoa izan zen. Adiraziz, Intxaurrondo hiriko periferian aurkitzen zala. Y que ellos, de moverse, se movían a la calle Handia, al centro. Orduan, zein izan da emaitza? Emaitza da gaur egun sindikatuen gunea oztopo bilakatzen dela Amaraberri Urbietaren garapenerako. Y yo no tengo duda que todos los que estamos aquí, partidos políticos, del gobierno o de la oposición, tenemos el objetivo común, que es el de mejorar la oferta pública, la oferta de educación pública tenemos en nuestra ciudad y también en nuestro territorio. Horretan zalantzarik ez daukat eta horretan jarraitzen dugu baita ere Amaraberri Urbietan, gutxi gora bera azkeneko 3 urtetan 1,5 milioi baino gehiago inbertitu ditugu eraikina hobetzen, baino bakoitzak dagoen lekutik eta dagoen unean jakin behar du nola jokatu behar duen. Bai politikariok, ordezkariok, hezkuntza delegatuok eta baita ere sindikatuko kideek. Eta hauek jakin behar dute gaur egun oztopo direla Amaraberri Urbietako garapenarentzako. Eta, dauden emendakinen inguruan, baita ere gure aldetik eskertzen dugu transakzioarekin egondako adostasuna, beraz, babestu egingo dugu eta baita ere H Bilduk orokorrean onartzen duen mozioa, baina ez dugu bat egingo PSek aurkezten duen mozio honekin, emendakin honekin, lehenik eta behin zuzendaritzatik ezelako horrelako eskaririk egon, aurreskolen 3. protokolo bat diseinatu dugulako bertan Zemoria eta Herriberetan aurreskola guneak irekiko ditugu eta horrek baita amaitzen jongo naiz, horrek nolabait arinduko lukelako egoera eta baita ere hiriko demografiare oso positibista ere zelako. Pero quiero dejar claro
que ahora mismo la pelota está en el tejado de los sindicatos y que ellos son actualmente la barrera que hace que Amaraberri Urbieta no pueda progresar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izteko txanda jarraian EH Bildu taldeak dauka. Bai, eskerrik asko Eneko. Egia esan nik txanda bukatu behar nuen, talde guztiok zoriontzen, elkarrekin egindako lanaz, baino azkeneko hitzak entzunda, erreferentzia txiki bat egin behar dut orain arte esandakoari, eta hezkuntza zinegotziak azaldutakoa, ez da guztiz ez egia eta ez zintzoa. Pentsatzen dut hezkuntza zinegotzia Eusko Jaurlaritzako agintariekin harremanduko zala. Gu harremandu gara Urbieta kalean aurkitzen diren sindikatuekin, beraiekin egon gara, beraiekin kontrastatu ditugu datuak, informeak, eta beraiek ez dute jaso txaran egiten den proposamenaren inguruko informerik. Guri aditzera eman diguten gauza bakarra da, bai, 2011an proposamenak egin ziren, eta baita 2014 urtean. Orduan eskaini omen zitzaien Astoria aldean dagoen lokal bat, baino prebentzioko delegatuak egin zuen informe baten harira, eta informe hori udalean eta Eusko Jaurlaritzan badago, jasotzen zuen bertako baldintzak ez direla inolaz ere egokiak langileak bertan egoteko. Geroztikan ez dute ez txara, ez beste inon egoteko proposamenik jaso. Hortaz, nik benetan zintzoak izan gaitezen eskatzen dut. Uste dut danak adostasun batean lan egin dugula, danok helburuarekin ados gaudela, eta espero dezagun ilusioz sortutako proiektuak aurrez ditugularik pausoz pauso aurrera jarraitu dezagun. Eskerrik asko eta adierazi gaur onartzen dugunaren gainean jarraituko dugula, hau ez bai da hemen amaitzen. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. 3 zuzenketa dauzkagu beraz boskatzeko, 2 erdibideko eta 1 talde sozialistarena, eta banan joango gera, beraz, lehen erdibideko zuzenketaren aldeko botuak, hau batez, 2. erdibideko zuzenketaren aldeko botuak, hau batez hau ere, eta alderdi sozialistak aurkeztutako zuzenketaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ez da onartzen, eta beraz, 2 erdibideko zuzenketak jasotzen dituen mozioa botatuko dugu orain, aldeko botuak, hau batez onartzen da. Boto azalpen txandan talde popularrak daukaitza. Egunon berriro eta ongi etorriak. Bueno, precisamente quería hablar en la explicación de voto al final de esto porque efectivamente nosotros no habíamos hecho ninguna enmienda a esta propuesta de H. Bildu, que la compartíamos tal y como estaba, pero sí bien es cierto que había otro número de enmiendas en el que creíamos que se podía hacer un esfuerzo porque creemos que todos compartimos, los que hemos estado en Amaraberri, hemos visto en qué condiciones y cuál es la solución. Y la solución aparentemente pues tampoco parece algo descabellado. Tampoco creo que la intervención que ha hecho el delegado del PNV en esta cuestión, ahora empezar a hablar que si los sindicatos o no sindicatos, eso es otra cuestión. La cuestión es que es un colegio público que tiene una guardería y que tienen que estar en las mejores condiciones tanto los niños como sus andereños y sus maisus y así como los padres que dejan allí a sus hijos, porque es lo que realmente necesitan. Ahora bien, sacar que tengan que salir de allí los sindicatos, pues es algo obvio. Llevamos ya como 8 años con esta cuestión y sería deseable que igual quizá a partir de esta moción presentada por EH Bildu y con el voto favorable de todo este pleno, pues podamos avanzar y realmente se les dé una solución a este colegio, a la Ikastola y a la Haurreskola lo antes posible. Y en cuanto a la enmienda que hemos aprobado, presentada por el Partido Socialista, la hemos presentado porque simplemente habla de estudiar. Y mira, en esta ciudad ya
como nos pasamos la vida estudiando las cosas, pues vamos a ver si se hace un estudio con respecto a ese edificio, que no estamos diciendo que tenga que ser definitivamente destinatario de la escuela. No, antes le ha dado hasta I-23 a su concejal en el descuento, a mí también. Sí, le ha dado, sí. Ahora ya estoy en I-23, pero porque me ha interrumpido y simplemente, y voy a terminar, es porque, bueno, pues ya que se va a estudiar, pues quizá no sea el óptimo para la Haurreskolak de Amaraberri, pero igual alguien en un informe nos puede decir para qué puede ser óptimo, y la próxima vez que surja aquí la necesidad de ocupar un espacio, pues ese trabajo ya lo hemos ganado. Gracias. Señora Advistur, yo le pediría que se tranquilice, o sea, no sé qué le sucede a usted hoy. Yo advierto siempre puntualmente de que se está excediendo el tiempo cuando llegamos al segundo 14 aproximadamente, y después dejo terminar. Y he hecho lo mismo exactamente con usted que he hecho con el señor Insausti, al que en el segundo 14, en el que se ha excedido el tiempo, le he advertido. Entonces, le pido por favor que se tranquilice. No sé qué le sucede a usted hoy. Pasamos al siguiente punto. Gai zerrendako 9. mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua. Mozio arrunta EH Bildu taldeak aurkeztua Francisco Escudero Konservatorio Profesionalak dituen beharrak direla eta. Moción ordinaria presentada por el grupo EH Bildu sobre las necesidades del Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero. Por parte del grupo Irabazi. Bai, lehen txandan EH Bildu taldeak dauka hitza. Kaixo berriro eta ongi etorriak baita ere Francisco Escudero Musika Kontserbatorio Profesionaletik gaurko udalbatzara gerturatu zareten irakasle, ikasle eta gurasoei ere bai. Azken asteetan Donostian kokatuta dugun Gipuzkoako kontserbatorioak bizi duen egoera prekarioa komunikabidetara salto egin du. Baina ez da lehen aldia, EH Bildu udal taldetik eta baita parlamentuko taldetik egoera plazaratu eta irtenbideak proposatu direla. Legegintzaldi hasieran, Bilboko plazan, Eusko Jaurlaritzaren menpeko Kamara de Komertzio kokatuta zegoen eraikina hustu zenean, eraikin bera proposatu genuen kontserbatoriorako kokapen berri gisa, edo eta beste eraikin batengatik permuta egitea. Baina, azken finean, Eusko Jaurlaritza izan zen erabaki zuena eraikin hura saltzea. 3 urte hauetan guztietan, ez udal gobernuak, ez eta Eusko Jaurlaritzak ere, ez du Gipuzkoako kontserbatorioak dituen beharrak aintzat hartu, eta hori da aldiz mozio honekin lortu nahi duguna. Jakin badakigu hezkuntza alorreko organo eskudunak, zehazki Eusko Jaurlaritzako hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailak bermatu behar duela zerbitzu hori, baino Donostiako udalak ere babestu behar ditu hiritarren eta hiriaren interes eta eskubidea. Eta noski, bistakoa da tartean dauden erakundeek eta hezkuntza komunitateak elkarrekin lan egin behar dutela. Horrexegatik, udalbatzari mozio arrunt honetan aurkeztu ditugun 2 puntu hauek onartzeko eskatu nahi diogu. Alde batetik, lehen puntua onartuko bagenu, hezkuntza sailari eskatuko genioke, kontserbatorioko zuzendaritza eta organo gorenarekin batera, aztertu dezala kontserbatorioak bere kurrikuluma duintasunez gauzatzeko baldintza eta kokapen egokiak zeintzuk liratekeen, eta ondorioz aurkitzeko zentroaren beharrak aseko dituen espazioa, udalbatzak bere lankidetza eskaintzen duelarik. Zentzu honetan eskatzen dugun hau, urtebeteko epean gauzatu daitekeela uste dugunez, baiezko bozka emango diogu irabazik aurkezten duen lehen zuzenketari. En cuanto al segundo punto que proponemos, solicitamos al Gobierno vasco a que una vez consensue con el Ayuntamiento y el Conservatorio el proyecto para desarrollar dignamente el currículum, desarrolle lo antes posible el proyecto y ajuste el presupuesto preciso para materializar dicho proyecto. Asimismo, en cuanto al tercer punto que propone Irabazi, adelanto que nos vamos a abstener.
Creemos firmemente que el Gobierno central debería de desocupar todos los edificios de la ciudad y poder así ofrecer mejores servicios públicos a la sociedad donostiarra, desarrollar proyectos de gestión cívica, ofrecer espacios a esos proyectos que carecen de espacios, pero conscientes de aprobar la primera corrección y poder ofrecer una solución definitiva durante el curso que viene, no nos parece que este punto tenga mucho sentido. De todos modos, independientemente del resultado de la moción, nos gustaría felicitar el trabajo que desde la dirección del conservatorio están realizando. Esperamos que se tomen las decisiones oportunas y las medidas adecuadas para dar una solución definitiva a la situación de precariedad y dejadez que vive el Conservatorio de Música. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Jarraian talde popularraren txanda. Bai, eskerrik asko, egun on guztioi, alkate jauna, eskerrik asko. Nosotros vamos a apoyar la propuesta que trae a día de hoy el Grupo Bildu a este pleno, porque, pues por justicia, porque es necesario intervenir en ese edificio, porque todos somos conscientes de la situación en la que se está prestando la enseñanza actualmente en el Conservatorio de Música Francisco Escudero, una institución en San Sebastián, y entendemos que no podemos permanecer por mucho más tiempo en la situación actual. Entiendo que darle una solución a una cuestión de este tipo pues requiere de una serie de tiempos, requiere de una serie de conversaciones, de negociaciones, en este caso con el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que es el competente en la materia y quien está prestando la educación en el centro, pero no podemos, por menos que llevarnos las manos a la cabeza por la forma en que se está gestionando esta situación. Desde el Grupo Popular, hace tiempo, incluso en el Parlamento Vasco, se previó una partida económica para acelerar o para impulsar, de alguna manera, la mejora de la docencia, de las condiciones, de las instalaciones donde se presta la docencia actualmente, pero una vez más, es habitual en política que se viva de pretensiones o que se viva de ilusiones, pero que no se impulsen los proyectos adecuadamente. En este sentido, creemos que es necesario, porque la situación lleva arrastrándose desde hace años, una mayor implicación por parte del Ayuntamiento de San Sebastián. Y en este sentido tenemos que lamentar la falta de gestiones o la aparente falta de gestiones que por parte de la Alcaldía se están realizando para precisamente darle una solución a este tema. Somos conscientes que se están haciendo cosas, pero somos conscientes también que los ritmos con los que se están trabajando no son los adecuados y, evidentemente, pues nos encontramos en la situación actual, que no es de hoy, insisto, ya viene desde hace años pues sufriendo el edificio una serie de problemas estructurales, incluso importantes, pero creemos que en los 3 años que lleva este Gobierno pues no se han hecho las gestiones necesarias para dotar de la necesaria dignidad que merece un centro de este tipo, insisto, el Conservatorio Francisco Escudero, que es un referente en nuestra ciudad. Esta es la base de nuestra posición política. Vamos a apoyar la propuesta que trae el Grupo de H. Bildu y en cuanto a la propuesta, a la enmienda que trae el Grupo Irabasí, vamos a apoyaríamos el punto primero, que pues viene a incidir en la necesidad de tomar decisiones antes de que se inicie el próximo curso 19-20. Sería interesante atender esa petición, pero en cambio no vamos a atender la segunda petición que presentan como adición en ese punto 3, ya que creemos que el propio Gobierno vasco es el responsable de tomar decisiones, de responder a las necesidades y de solucionar el problema en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Egun on danoi, bienvenidos a los representantes también del Conservatorio de Música Francisco Escudero y en primer lugar señalar, como lo hice el lunes pasado con su dirección, que realmente yo no conocía la situación del conservatorio por distintas razones y cuando ellos la expusieron, yo creo que brillantemente, uno es consciente de las dificultades y de la situación en la que nos encontramos y que en ese sentido además nos pidieron colaboración, unidad, consenso, acuerdo. Nosotros vamos a votar que sí a la moción que trae el Grupo de H. Bildu,
nos sumamos a la misma y a la primera enmienda de Irabasí también, en la medida en que refuerza la petición. Compartimos, por tanto, las necesidades que nos expusieron en la reunión tanto Luis como Juncal y que yo les agradezco. Y además van unidos a la ciudad que queremos, ¿no? Que yo creo que eso sí es importante para este pleno. Esta es la ciudad de la quincena musical, esta es la ciudad sede de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, esta es la ciudad del Musiquene, que ahora es maravilloso y recién terminada esa obra, y esta debe ser la ciudad, por tanto, vasca, la capital vasca que vive para la música y con la música, y de nuestra propia Escuela Municipal de Música también. Y en ese sentido es necesario encontrar una solución. No es fácil, ellos han tenido mucha paciencia, también me lo señalaban, entendiendo que las inversiones pues en Musiquene o en otros contenedores eran prioritarias o estaban ahí ya decididas antes y han estado esperando a ver cuándo era su momento y quizás ahora ya, pues ya definitivamente su momento también ha llegado. Y hablando con ellos uno aprende mucho, porque plantea ubicaciones, ¿no? Dice, bueno, ¿podríais ir a la antigua estación del Topo? Bueno, necesitamos tantos metros, necesitamos tales características. Están hablando de un proyecto lógico y normal con, por fin, diría yo, que el nuevo conservatorio tenga unas salas acústicas preparadas y que cuando se está tocando un instrumento no se oiga en la sala de al lado que debe estar tocando otro instrumento o dando otra clase. O está pidiendo accesibilidad, o está pidiendo ascensores en condiciones para las personas con discapacidad que puedan ir, o está pidiendo tener una matrícula razonable y no tener que decir que en algunos instrumentos solo hay una persona o dos porque no hay espacio vital para dar más. Y piden algo muy sencillo, que haya un salón donde poder expresar y exponer y hacer prácticas con sus alumnos y con lo que ellos están enseñando. Todo eso me parece tan razonable que hablan en torno, calculo, 4.000, 5.000 metros cuadrados. Yo creo que el ayuntamiento no es el que debe dar la respuesta, le corresponde al Gobierno vasco y a Educación, evidentemente, como ha hecho en Bilbao y en Vitoria, pero sí debemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Se los pusimos a ellos y nosotros, los socialistas de Donostiarras, conjuntamente, entiendo, con el Gobierno de la ciudad, en este caso con el Partido Nacionalista Vasco, vamos a buscar soluciones y vamos a trabajar las soluciones que sean lo más inmediatas posibles, sabiendo que no puede ser en el plazo igual de un año o año y medio, bueno, pero en la medida en que podamos sí que haya un acuerdo, con el Gobierno vasco lo antes posible, que le permita también planificar las inversiones y encontrar entre todos la solución adecuada. Y ya que han sufrido tanto y han tardado tanto, pues que además sea una solución buena, porque no vale cualquier parcheo o cualquier situación transitoria, como fui consciente en la reunión que mantuvimos. Por lo tanto, pediros disculpas y agradeceros el trabajo que desarrolláis y contéis con nuestro apoyo para buscar esa solución. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bai, egunon berriz ere. Bueno, guk EH Bilduk aurkezten duen mozio honekin erabat ados gaude, zentzuzkoa eta zuzena iruditzen zaigu, zegia da kontserbatorioak bai behar duela bere zerbitzuen hobekuntza. Ez egu zalantzan jartzen irakaslegoaren partetik egiten den ahalegina eta ematen den zerbitzu bikaina, eta baita ere aprobetxatu nahiko nuke zuzendaritza hemen dagoela gure eskerrona ere adirazteko jakin badakigulako beraien etapa oraintxe amaitzuko dutela. Baina argi dago kontserbatorioak bai behar duela bere baliabideetan eta bereziki bere egoitzan sekulako berritze bat. Ez erekinean bertan, erekin berri bat behar du. Bertara junda, bai irisgarrutasun arazoak edo baita ere gaur egungo eskakizunak ez zituelako betetzen gaur egun hirian daukagun kontserbatorioaren egoitza honek. Eta hau, adibidez, beste hiriburuetan ikusita, Bilbon edo Gasteizen adibidez, kontserbatorioak egoitza propioa dauka, Eusko Jaurlaritzak emandakoa edo eraikitakoa, baino aldiz Donostian udalarena den egoitza batean daude. Beraz, alde batetik hor bai ikusten dela udal honen eskaintza, baino nahikoare ez da gaur egungo eskakizunak betetzeko. Eta gaur egungo egoera honi, egia da, erantzuna eman behar zaiola, eta alderdi honek behintzat, egingo du alduen ahalegin guztia horri erantzuteko. Hemen aipatu da, hiri honek egin zuen orain dela urte asko, orain dela markada asko, kulturaren aldeko apustu bat, ez soilik kultur eskaintza sortzen, baita ere sorkuntza eta musika formazioan. Eta horrela dauzkagu adibidez, udaleko musika eta dantza eskola, gainera gaur egun auzo guztietara zabaltzen ari dena, horren jarraipen kontserbatorio profesionala daukagu, eta amaitzeko musikene berria, ez? Baina egia da, maila horretan, ibilbide horretan,
hasiera eta bukaera indartuak dauzkagula, baino kasu honetan erdikoak kontserbatorioak bai behar duela benetako bultzada. No, decíamos que desde nuestro grupo no tenemos ningún problema, y así lo pensamos, en defender una nueva ubicación y un nuevo centro para el conservatorio profesional, y también un nuevo centro que cumpla con esos requisitos, ¿no? Que es que sea céntrico, ya que este no es un conservatorio que da servicio a la ciudad, da servicio a todo el territorio de Guipúzcoa, y también que esté bien conectado con Euskotren, con el topo, conectado con Renfe de cercanías y conectado también con las principales líneas de autobús que alimentan el tránsito de la capital hacia el territorio. Y pensamos que una ubicación adecuada, y la que apostamos desde este grupo municipal, puede ser el futuro desarrollo que nazca del soterramiento de la playa de Vías de la Plaza EASO. Creemos que un terreno que es propiedad del Gobierno vasco es muy adecuado para que el Gobierno vasco también ofrezca su servicio, y que un nuevo edificio puede ser adecuado para que el conservatorio tenga un lugar digno. Irabaziren emendakinei dagokionez, lehenengoa babestu egingo dugu, aldiz bigarrenari ez diogu babesa emango, ulertzen dugulako kasu honetan benetako eskumena Eusko Jaurlaritzarena dela. Eta guk hori defendatzen dugu, eta guk dagokion lekuan ere indarra egingo dugu hori horrela izan dadin, baina alderdi honek, errepikatzen dut berriz ere, uste du kontserbatorioak egoitza berria behar duela, EASO plaza izan daitekela kontserbatorio hori ezartzeko gunerik egokiena, eta behar duen lekuan eta behar duen unean defendatuko duela Eusko Jaurlaritzaren aurrean eskakizun hau. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txanda ez barkatu, denengo irabazi taldeak, zuzenketa aurkeztu duen taldeak. Eskerrik asko, y podemos dar también la bienvenida a la comunidad educativa del Conservatorio del Centro Francisco Escudero, porque además hay que felicitarles porque han sido ellos, la comunidad educativa y no las instituciones, quienes han tomado la iniciativa, quienes han puesto sobre la mesa este problema, el problema que sufre el conservatorio, y que no es un problema ayer, sino que se origina debido a la dejadez del Departamento de Educación durante estos largos años. A día de hoy, el Conservatorio de Música Profesional Francisco Escudero no dispone de un lugar digno, y estamos hablando otra vez de educación pública, y es que la enseñanza de la música es también una carrera como cualquier otra, tiene la misma dignidad y deberíamos procurarle los mismos medios, porque no es de entender que Musikene tenga un edificio, podríamos decir, avant-garde, no es entendible que la Escuela de Música Municipal también tenga unas instalaciones dignas y, sin embargo, el conservatorio se haya quedado atrás. Las aulas no cuentan con espacio suficiente, no tiene un auditorio suficiente, no hay lugar, no hay espacio para que padres y madres puedan esperar antes de los conciertos, hay humedades, hay incluso pasillos que se utilizan como aulas, hay problemas de accesibilidad, de seguridad, en fin, no me voy a extender más en temas que ya se han puesto. Solo decir que es hora de que Educación le hinque el diente a este problema, por eso hemos presentado esta enmienda. Creemos que el conservatorio no puede seguir en la situación actual y también, bueno, vemos interesante la propuesta del Partido Nacionalista Vasco, pero también somos realistas y hay que contar con los tiempos de la obra pública, y es que han de pasar muchos años para que esta posibilidad llegue a hacerse realidad. Hacen falta primero que se terminen las obras de Euskotren, hace falta un plan especial, hace falta construir un nuevo edificio, hace falta adecuarlo a las necesidades. En definitiva, mucho tiempo, y el conservatorio no puede seguir como está. Por eso presentamos esta enmienda en la que nos dirigimos al Departamento de Educación, donde explore, no a modo de una lista exhaustiva, por supuesto, puede haber otros espacios, pero también que tenga en cuenta que hay espacios de Gobierno central que o bien están vacíos o están infrautilizados y que se podrían bien tener en cuenta hasta que el conservatorio tenga un lugar digno y en condiciones. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, izteko txanda orain bai, EH Bildu taldearena. Eskerrik asko, udalbatza osatzen duen talde politikoak, konpartitzeagatik, kontserbatorioak bizi duen egoera prekarioa eta orain arte zoriontzen aritu gara, zuzendaritza taldeak,
ikasleekin eta gurasoekin batera proiektuaren alde egiten ari diren borroka, jartzen ari diren ilusioa, egiten ari duten esfortzu guztiarengatik, baino bai aprobetxatu nahiko nuke izteko txanda hau, ikasleak zoriontzeko, izan ere azkeneko egunak, egun gogorrak izan dituzte, azterketa eta frogaz beteriko egunak izan dira, eta jakinarazi digutenez, ikasle gehienak izan dira atzoko egunez, musikenerako sarrera gainditu duten ikasleak. Hortaz, zorionak ikasle hoiei eta noski egongo dira froga hori gainditu ez duten ikasleak ere bai, eta zentzu horretan ere froga gainditu ez duten hoiei ere gure indar eta ilusio guztia transmititzea, izan ere benetako ametsak lana handiz egiten lortzen dira eta saiatzen jarraitzeko indarrak ere ematen dizkiogula eta guztio konpartitzen dugula pentsatzen dut. Eta amaituko dut azkeneko 20 segundu hauek esanez, bai, zoriontzekoa dela, udalbatza honek ikasturte amaierarekin batera, azkeneko aurkeztu diren, azkeneko 2 puntu hauetan, hezkuntza publikoaren aldeko konpromezuarekin amaitzen dugulako. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Bozketara goaz, orain, eta denengo irabazi taldeak aurkeztutako 2 zuzenketak bozkatuko ditugu. Irabazi taldearen lehen zuzenketaren aldeko botuak. Aho batez. Irabazi taldearen 2. zuzenketaren aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Hau ez da onartzen. Eta orain EH Bildu taldeak aurkeztutako mozioa, irabazi taldearen lehen zuzenketarekin aldeko botuak. Hau batez onartzen da. Ez dago boto azalpen txandarik, eta beraz, eguneko gai zerrenda agortuta, orain kontrol mozioetara pasatuko ginateke. Lehenengo kontrol mozioa, EH Bildu taldeko Josu Mirena Ruizek aurkeztua. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Sagüesen egoera dela eta moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre la situación de Sagües. Por Josu Mirena Ruiz, concejal del grupo municipal EH Bildu. Yo tengo una duda, porque creo que decidimos agrupar esta moción con una del Grupo Popular, concretamente la número 15, que el Grupo Popular accedió a que fuera leída. Y creo que decidimos hacer todo en el mismo momento del orden del día, si no es... Bueno, de todas maneras, creo que igual lo más correcto sería proceder al debate de la moción de EH Bildu, votar, proceder a la lectura por parte del Grupo Popular de la moción del Grupo Popular sobre el mismo tema y votar. Horrela egingo dugu, ondo iruditzen baldin bazaizue, eta beraz lehen txanda EH Bildu taldeak dauka. Bai, egunon. Nestor Basterretxearen bakearen uso Amara Berritik Sagüesera eraman zenean, aurreko udal gobernuak Sagües hobetzeko apustua egin zuen. Urbanizazio proiektua egin eta onartu zuen. Baina nahiz eta aurrekontua izan, udal gobernu berriak baztertu egin zuen. Beste hotel bat eta oinezkoentzat Monpaz Sagües pasarela bermatu nahi omen zituen, eta horrela adierazizun bere eta idatzizun bere gobernu programan. Orain irakurriko dudana oindala urte bete idatzi nun. Gauzak horrela gaur egun oindala urte bete. Ez dago inungo proiekturik Sagüesen. Arkitektura eskolarekin elkarlanean proiektuen erakusketa bat antolatu da, parte hartu duten ikasle guztiei haien lana eskertu behar diegu, baina hau aurrera eramateko udal gobernuak 2 urte behar izan ditu. Oain ja beste urte bat ere pasada, 2018an. Hau da, erakusketa hori 2017an egin zen, eta 2018an oraindik proiektu gabe gaude.
Baina guazen ikustea kronologia, hau da, aurrekontua nola jaso izan ditun Zaguesen partidak. 2016ko aurrekontuan 2 partida azaltzen ziren Zagueserako. Hainbat urteetarako. 2016ko 60.000 euro eta 2017ko 640.000 euro. Hau da, pentsatzen genuen 2016an proiektu egingo da eta 2017an gauzatu. Ondorengo aurrekontuan, 2017koan berriz ere, hainbat urteetarako partidak azaltzen ziren. 2017ko 1.562.653 euro eta 2018ko 663.984 euro. Azkeneko aurrekontuan, hau da, 2018koan, ondoko partida hauek onartu ziren. 2018ko 500.000 euro, 2019ko 663.000 euro eta 2020ko 962.000 euro. Zer egin du benetan udal gobernuak 3 urteotan? Ba, ezertxo ez. Zekudak eta mota dau. Beste beharrik ez altzitun hiriak diru horiek beste partida batzutan jartzeko. Zer, nola egin dira partida hauek proiektua eukigabe? 2016koa, gu pentsatzen genuen, 2016 60.000 euro proiektua, eta gero 2017an gauzatu. Baina gero ikuste ditugu partida batzuk hemen, izugarrizko dirutzarekin proiektua ez dagonean, eta orduan hor ze egitezan. Kuadratu aurrekontua palakin dirua hor sartu, eta nola badakizue ez dela erabiliko, hor dago, eta nahi degunarako erabiltzen dugu. Porque azkenean hor ere oportunitate koste bat hiriak ordaintzen du, hau da, diru hori ez erabili izatea beste proiektuetan. Goratu nahi dut, aurreko udal gobernuak proiektua onartuta zuen, 750.000 euroko aurrekontuarekin, hori gobernu honek bertan bera utzi zuen, eta orduan guk 2015an udazkenean eskatu genion gobernuari, behintzat hiri altzariak zehozer jarri zazuean urte beten proiektua eldezue gauzatuko, eta pixka txukundu ezazue. Egia esan ez zuten egin, eta egia esan elgenuen uste gobernu honen abiadura elgenuen ezagutzen, eta hoen 3 urte pasadia hiri altzariak eldaude, eta elda ezertxo ere egin. Eta orain, 3 urte eta gero, eskatzen duguna da, behintzat, ea urte bukaera baino leno, plan bereziaren zirriborro bat ikusteko aukera izango dugun, eta parte hartu ere zirriborro hortan beste, eta bertako herritarrekin batera. Eskerrik asko, jarraian irabazi taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Efectivamente, como ha comentado Josu, hubo un trabajo realizado en la legislatura anterior. El gobierno actual ha decidido no seguir adelante con el proyecto diseñado por el gobierno anterior, pero tampoco ha formulado una propuesta alternativa concreta. El hecho de no haber formulado esa propuesta alternativa ha sido objeto de crítica y sigue siendo objeto de crítica, pero por lo menos, me atrevo a decir, ha permitido llevar un proceso de lluvia de ideas, entre comillas, que ha llevado a formular varias premisas para una futura remodelación de Sagües. Premisas que son las siguientes: la convivencia entre ciudad y naturaleza, cosa que compartimos al 100% desde Irabazi Donostia. La presencia del mar, la cohabitación de espacios públicos y zonas residenciales, la utilización del espacio como zona de esparcimiento y zona funcional y de equipamiento, y el carácter de cierre o remate natural de la ciudad. Aspecto que nos alegra en el sentido de que cierra, entendemos, la puerta a una eventual prolongación en forma de pasarela hasta Montpas. Bueno, la lluvia de ideas ha pasado y ahora debe de venir lo que viene después, el buen tiempo de la propuesta concreta. EH Bildu y el PP piden que se concretice y se comunique las intenciones del gobierno tanto a los grupos municipales como al vecindario. Nos parece una petición legítima, lógica y deseable, y por lo tanto vamos a votar a favor a los 2 textos. Muchas gracias.
Bai, eskerrik asko, talde popularraren txanda orain. Eskerrik asko eta egun on berriro. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de la moción de control que presenta EH Bildu porque lo que pide es muy razonable, aunque obviamente no estábamos de acuerdo con el proyecto que presentaron ustedes al final de la legislatura pasada. Pero más allá de todo eso, que eso era una... Oye, cada gobierno pues tiene la legitimidad de presentar el proyecto correspondiente, aún no compartiéndolo se daba otra nueva situación. Llegaba un gobierno nuevo con una propuesta nueva. Pero lamentablemente han pasado 3 años y no tenemos la propuesta. Y el otro día la comisión celebrada este mes de junio preguntábamos, interpelábamos al alcalde, mejor dicho, sobre esta cuestión y nos dijo que iba a haber 2 actuaciones que no iban a chocar con ese plan especial que ya se había encargado y solo nos describió una de ellas, que era eliminar 24 plazas de aparcamiento en Sagüés. La segunda, nos quedamos sin respuesta porque es lo que tiene la comisión, que no podemos volver a utilizar el turno y ahora le pedimos, por favor, que en el día de hoy, a poder ser, nos diga cuál va a ser esa segunda actuación y pedimos que, por favor, antes de que se presenten los presupuestos o el proyecto de presupuesto, mejor dicho, del 2018, de 2019, nos expliquen en qué consiste ese plan especial. Porque, claro, luego llega un momento en el que hay que hacer las enmiendas y cuando hay que hacer las enmiendas, si un grupo político pues le quita una cantidad determinada a un proyecto, como en este caso es la explanada de Sagüés, parece que estás en contra de que se haga algo en Sagüés. No, el problema es que hemos sido todos muy prudentes durante 4 años, durante 3 años, mejor dicho, y claro, tenemos un monto de dinero que se supone que estaba destinado y estaba reservado para poder hacer algo en Sagüés y no tenemos nada. Y lo que vamos a tener al final es un folleto electoral a final de esta legislatura, pues qué es lo que va a pasar con este y con otros asuntos que están pendientes a lo largo de toda la legislatura. Eso es lo que nos vamos a encontrar. Lamentablemente nos vamos a encontrar con eso. Y bueno, en principio pues nada más. Gracias. Eskerrik asko zuri, talde sozialistaren txanda orain. Sí, vamos a ver si entre todos hacemos un poco de luz. Un plan especial sobre Sagüés no existe, ni ha existido, ni lo tenía el gobierno anterior, ni el anterior. Lo que ha habido es algunos proyectos de actualización o de mejora de la vía pública, pero no un plan especial. Ni el gobierno anterior tampoco aprobó ningún plan especial. Probablemente, ¿por qué? Porque estamos ante un espacio sensible. Es el único frente del litoral que queda en la ciudad donde hay que tomar una serie de decisiones estratégicas más allá de barrio, decisiones de ciudad. Y es complejo. Y las únicas líneas que tenemos establecidas están en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, que habla de una pasarela y que habla también de una infraestructura hotelera que puede ser o no puede ser. Y por tanto, como no hay un consenso político muy amplio, aquí cada uno plantea cosas a ver qué es lo que sale. Vamos a votar que sí a la moción y propusimos incluso que se pudiera leer, porque sí creemos que es positivo que exista por fin un plan especial. ¿Qué estaba haciendo el Gobierno mientras tanto? Bueno, pues ha intentado, a su mejor entender, junto con la Escuela de Arquitectura, ver si era posible, con el talento local, como hemos hecho en la iluminación navideña o en otros ámbitos, ver si era posible un concurso de ideas, una propuesta de ideas a partir de la cual poder trabajar. Y bienvenido ese trabajo, aunque sea que lleguemos a la conclusión de que no podemos continuar más allí en ese sentido, pero bienvenida esa reflexión y ese análisis con el mundo académico y la universidad pública, ya tanto como hemos hablado de educación pública todos, de haber dado esa oportunidad a esos estudiantes, a esos proyectos de fin de carrera y a ese análisis. ¿Y qué nos falta por hacer? Y en eso igual estamos todos de acuerdo, y por eso vamos a votar que sí, señor Ruiz, me parece bien. Pues vamos a intentar encargar un plan especial lo antes posible para que entre todos podamos definir esa, valga la redundancia, esa definición del litoral más oriental de la ciudad que está sin acabar. Que está sin acabar porque a principios del siglo pasado se intentó hacer hasta un camino para, no sé si era para extraer la piedra con la que se hicieron las casas del ensanche Cortázar en nuestra ciudad, por ejemplo. Y por eso los restos de parte de las rocas de Montparnasse, restos que quedan allí. Bueno, la ladera es inestable, hay que analizar muchas cosas. No es fácil,
Y yo creo que deberíamos partir de la responsabilidad todos los grupos municipales. Este espacio no es fácil para buscar consensos políticos y acuerdos políticos. Y es verdad, el Gobierno tiene una hoja de ruta, que es su programa de gobierno, por cierto, y respetar las decisiones de este Pleno. Este Pleno, este año, ha aprobado una moción para intentar que la pasarela de Montpass vuelva a estar en los presupuestos generales del Estado. No lo logramos aquí en el Pleno, luego en Madrid no fue posible en el Congreso de los Diputados. Yo espero que en el próximo presupuesto del 2019 nuestro trabajo, a todos los que nos corresponde, sea favorable y la pasarela de Montpass vuelva a los presupuestos del Gobierno del Estado en el 2019. Y ese elemento sí es determinante para definir lo que todo en un plan especial puede dar de sí. Digamos las cosas como son y, por tanto, no es fácil, saben ustedes que no es fácil, hay muy buena voluntad, vamos a votar que sí, pero, hombre, ningún gobierno de la ciudad ha aprobado un plan especial sobre Sagüés, nunca, que lo tengamos claro, porque no es nada sencillo. Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalearen txandan nik hitz egingo dut. Ez nuke errepikatu nahiko, hemen argumentu batzuk eman dira, eta ni neu saiatu nintzen baita ere batzordean azaltzen, baina ikusten dut batzuetan arrakasta eskaxarekin izaten dela hori. Urbanizazio proiektu bat eta plan berezi bat ez dira gauza bera, hemen ondo esan dan bezala. No es lo mismo un proyecto de urbanización y un plan especial. Son dos cosas muy diferentes. El ámbito del plan especial es muy superior. Y este gobierno municipal, al inicio de la legislatura, pues tuvo la ambición y sigue teniéndola de definir cuáles deben ser las características de ese espacio en sentido amplio, no solamente ejecutar un proyecto de urbanización, que creemos que es una actuación que puede ser oportuna, pero limitada desde luego a lo que nos pide ese espacio. Eta legealdi hasieran ere, eta hori badago gure gobernu akordioan esan gendun, gure hirian lau unibertsitate izateak izugarrizko aukera suposatzen zuela, eta saiatu behar gina da beraiekin elkardanean horiek eskaintzen duten ezagutza maila gure hiri proiektuak aurrera eramateko erabiltzen. Eta sinatu gendun, gainera, Euskal Herriko Unibertsitatearekin akordio bat nun esaten genuen proiektuak batera egin nahi genituela helburu horrekin. Eta horren deribazio bat izan zen, arkitektura eskolarekin lan bat astea elkarrekin, gune honetan eta gai honekin, hain zuzen ere hori errealitatera eramateko. Y ese encargo que se hizo a la Escuela de Arquitectura es, por lo tanto, también derivada de una de las intenciones que este gobierno siempre ha manifestado, que es el de utilizar el conocimiento depositado en nuestras universidades para poder dar respuestas a proyectos de ciudad. Y este creo que es un proyecto de ciudad de considerable dimensión. No voy a recordar todos los proyectos anteriores que han existido sobre este espacio. Ninguno de ellos, por cierto, salió adelante. Luego, debe ser difícil de acertar. Eso por lo menos vamos a reconocerlo. Eta eraman degun erritmoa izan da, unibertsitateak markatu diguna. Niko goratzen naiz, eta esan nuen, hemen, orain dela hilabete eta piko, aurkeztu zanean publikazioa dekalogoarekin, udaleko taldeko ordezkariren batek galdetu zien eskolako irakasleei, ea udal gobernuak aldez aurretik baldintzarik jarri ote zuen beraien gogoeta hori egiterako orduan, eta erantzun zuten argi eta garbi ezetz. Esan gendun ez, hau guk egin dugu askatasunez. Eta askatasunez egin dute baita denboran ere, eta agian, politikaren presek atseginago egiten dute gauzek erantzun azkarrak izatea, baina beraiek hartu behar izan duten denbora, eta nik uste hori errespetatzea ere bidezkoa dela. Vuelvo a decir, sobre un espacio en el que han existido muchas reflexiones en esta ciudad y ninguna de ellas ha prosperado hasta ahora. Luego creo que tampoco debe ser objeto de prisas innecesarias una actuación en profundidad y en su integridad en este espacio, que es de lo que estamos hablando, no de un proyecto de urbanización. Y se ha dicho aquí, una de las cuestiones que se cuestiona en este momento es, por ejemplo, la determinación del plan general de que allí pueda haber un hotel, que es lo que tenemos en este momento. Pero eso ha surgido también en este análisis que se ha hecho de mano de la Universidad del País Vasco. Beraz, hori garbi utzen nahiko nuke. Baietz esango diogu, bai EH Bildu taldeak aurkezten duen
mozioari eta baita talde popularrak aurkezten duen mozioari, ez daukagulako eragozpenik hori betetzen saiatzen. Eta azken gauza bat, bakarrik komentario bezala. Cuando hablamos de las partidas presupuestarias que están destinadas a determinados proyectos y no se ejecutan, parece como que se perdiera el dinero por las esquinas. Y eso no es así, y saben ustedes que eso perfectamente no es así. Ese dinero sigue estando en el ayuntamiento para otras cosas. Besterik ez izteko txanda, momentu honetan EH Bildu taldeak izango duke. Hombre, yo creo que para acertar hay que hacer. Entonces, si se hace, se ve si se acierta o no se acierta. Si no se hace, pues bueno, se dice, no, es que no, nadie ha acertado, porque nadie ha hecho y ustedes no han querido hacer lo que había anteriormente, que me parece muy bien, pero no han puesto nada encima de la mesa. Claro que el dinero no se pierde, pero el dinero no se utiliza para otros proyectos o no se ejecuta. Obligaciones reconocidas en inversiones, según la liquidación del 2017. En 2014, 67,76%. 2015, cambio de gobierno, dos gobiernos, 46,20%. Puedes pensar, disminuye. 2016, 38,23%. 2017, 42,43%. Esas son las obligaciones reconocidas según la liquidación del 2017. Claro, luego hablamos de inversiones récord, lo aguanta todo el papel, no, el presupuesto se aprueba en plazo, se hace, y luego vemos que no se ejecuta, es que no se ejecuta, y se tienen partidas muertas ahí, porque usted mismo ha dicho, hay que acertar, es complicado, él no sé qué tal, y han metido un montón de dinero ahí para no hacer absolutamente nada. Entonces, luego finalmente la ejecución es de un 42%, que son 25 puntos menos que en el año 2014. Bueno, pues es una manera de gestionar, no se hace, no se ejecuta y ya está. Porque claro, es una zona donde hay que repensar y hay que pensar mucho. Me imagino que es igual el problema en Carlos I, en los ambulatorios de Ayete, en la parte vieja, en el edificio Pescadería, en la segunda fase de la bulevarización de Añorga, en la travesía de Loyola, en el viaducto de Itueta, en los parques infantiles cubiertos, uno del 2015 sin terminar todavía en Alza, en Sancho el Sabio, el ascensor del Arracho, el saneamiento de Guía, el puente de Astimiene, el protocolo de atención a las víctimas de violencia machista, eliminación de puntos críticos y un largo etcétera, 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 que es todo es complicadísimo. Al final no se ejecuta y no se hace. Bai, eskerrik asko, eztabaida amaituta, EH Bildu taldearen mozioa bozkatuko dugu beraz, aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta orain talde popularrak aurkeztu duen mozioa gai berari buruz irakurri eta gero bozkatu egingo dugu. Kontrol mozioa PP taldeak Sagüesari buruz egina. Y al equipo de gobierno a que comuniquen a los vecinos las dos actuaciones a realizar y los plazos en los que se van a llevar a cabo. Y el segundo punto, el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que antes de la elaboración del proyecto de presupuestos 2019 describa el contenido y actuaciones a realizar en el plan especial del entorno de Sagües a los grupos municipales y a los vecinos. Mozioaren aldeko botuak, hau ere hau batez onartzen da eta hurrengo moziora pasatzen gara. Bigarren kontrol mozioa. Kontrol mozioa EH Bildu taldeak aurkeztua Añorgan bulebarra egiteko lanen bigarren fasea atzeratzeari dela eta. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre el retraso en la ejecución de las obras de la segunda fase de la bulevarización de Añorga. Al del grupo municipal EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues efectivamente estamos ante, en este caso, una cuestión que empezó la legislatura pasada, que se hizo y se ha finalizado en esta legislatura la primera fase de las obras de valorización de Añorga y que, como bien dijo el alcalde, hizo notario de alguna forma de lo que le transmitieron los vecinos y las vecinas cuando estuvo visitando estas obras de la primera fase. Los vecinos y vecinas de la zona lo que le decían y lo que le pedían es que después de la primera fase y a continuación de la misma viniese la segunda. Han pasado 2 años, esto de momento no ha sido así y, bueno, pues francamente nosotros estábamos sorprendidos teniendo en cuenta que 2 cosas, que efectivamente era una obra que
la parte más complicada, tanto en ejecución como en coste, es la que ya se había ejecutado y ya se ha finalizado efectivamente a lo largo de esta legislatura, que por tanto la segunda parte es de ejecución, la segunda fase es de ejecución más fácil y de presupuesto económico menor, sensiblemente menor. Y está aquí que cuando hacemos la pregunta al alcalde, que por cuestión de agenda no pudo contestar y nos contestó el delegado de proyectos, bueno, pues nos contestan diciendo pues, que de alguna forma lo que se está es repensando la segunda fase del proyecto. Y aquí desconectamos totalmente con lo que hemos oído en el punto anterior. Aquí no se trata de hacer algo ambicioso, sino aquí se trata de hacer algo menos ambicioso. Porque aquí se revisa el proyecto para rebajarlo. Para rebajarlo, curioso. Si la segunda fase es de más fácil ejecución, si la segunda fase es de una ejecución presupuestaria, de un contante presupuestario también menor, ¿por qué es necesario revisar el proyecto para rebajar el mismo? No sabemos si rebajarlo en los objetivos, rebajarlo en la calidad del mismo, rebajarlo en qué, pero rebajarlo. Y francamente nos sorprende y nos desagrada, en primer lugar, porque durante estos 2 años los vecinos y vecinas de Añorga han sufrido esta situación de nuevo de promesas rotas, de alguna forma de ellos considerar y haberle transmitido, y el alcalde además haberlo reflejado fielmente en los medios de comunicación en esa visita, que bueno, pues que le estaban transmitiendo que después de la primera fase que le hiciera por favor la segunda, y en ese sentido, bueno, es verdad que no se comprometió a que después de la primera fase inmediatamente vendría la segunda, pero sí que haría lo posible para que eso fuera. Claro, esto es una cosa. Y otra cosa es que pasen 2 años y que después de 2 años se encuentren con que, que el proyecto lo vamos a revisar, que el proyecto lo vamos a rebajar, que, bueno, pues por lo visto debe ser cierto aquello de que en algunos barrios es necesario establecer determinadas calidades, igual en otros no importa tanto, y entonces se pueden rebajar las condiciones, y esto es algo que desde luego nosotros no estamos dispuestos a asumir ni estamos dispuestos a admitir. Y precisamente lo que les pedimos es que lo que hagan es ejecuten el proyecto, va a ser con retraso. Aquí no necesitaban tampoco ningún plan especial, con lo cual aquí no será el plan especial el que esté de alguna forma demorando el mismo, sino lo que está demorando es que ustedes decidan que efectivamente es hora ya de realizar y de ejecutar con las calidades acordadas en su momento la segunda fase del proyecto de valorización de Añorga. De eso estamos hablando, porque Añorga no solo es un sitio en el que hay que acudir para que ustedes pongan, o en las zonas limítrofes del mismo, pongan distintos centros comerciales, que bueno, eso ya estamos viendo que efectivamente los están trayendo los sistemas municipales, un día Teresategui, otro día Belarza, otro día vaya usted a saber. No, es que cuando se está hablando de la vulnerabilización, oiga, no rebaje la calidad, no rebaje el proyecto, no rebaje el mismo y no lo demoren más, y ejecútenlo. Y eso es lo que les pedimos en la moción y esperemos que por respeto a los y las vecinas de Añorga sea lo que vayan a hacer. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko, bueno, labur. A nosotras también nos preocupa que se intente abaratar el proyecto por 3 motivos principales. El primero es que podría implicar una calidad material menor en la realización en términos de materiales empleados, de acabados, ese tipo de cosas. La segunda razón es que podría también implicar una calidad menor en términos de calidad social del proyecto, vamos a decir, en términos de qué aporta a la ciudadanía, qué aporta al vecindario. Y en tercer lugar, nos preocupa, y tal vez principalmente, porque no se va a hacer lo que se ha prometido al vecindario. Y creemos que esto no se hace, o por lo menos no se hace sin consultar al vecindario. Además, los y las vecinas de Añorga viven en una zona ya bastante machacada en términos de movilidad por los desarrollos en Belarza y alrededores, y que lo será todavía más si salen adelante y si el gobierno hace caso omiso de la petición del Parlamento Vasco de moratoria de zonas comerciales en Belarza 2 y Teresategui. Entonces vamos a respaldar la moción de H. Bildu. Y simplemente añadir también que Josu ha comentado el grado de ejecución de los proyectos. Viendo un grado de ejecución así de bajo como lo ha comentado Josu con las cifras, todavía menos entendemos que se intente abaratar los proyectos que sí, en principio, deberían salir adelante. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri, talde popularrak,
Gero, talde sozialistak, ez du hitzik hartuko, jeltzaleak ere ez, izteko txanda erabili nahi du EH Bildu taldeak, bai? Bien, bueno, pues los partidos que sustentan el equipo de gobierno prefieren después de 2 años no hablar. Me imagino que es porque quieren ellos dar una opinión después que no pueda ser rebatida, con lo cual conseguimos 2 cosas. En primer lugar, durante 2 años, no ejecutar el proyecto, anunciar además por lo bajini que, que el mismo se está revisando para rebajarlo y, por otro lado, no dar las explicaciones adecuadas a la ciudadanía. Ninguna de las 3 nos parece un ejemplo ni de buena gobernanza, ni de transparencia, ni desde luego de las prácticas que debieran regir a un gobierno moderno. Pero bueno, efectivamente cada uno es muy libre de hacer lo que considere oportuno y efectivamente es lo que hacen ustedes y lógicamente nosotros no compartimos ese criterio. Al final lo que va a ser efectivamente es 2 cosas. Lo que se va a votar o lo que no se va a votar en esta moción, y ustedes podrán votar que sí, que no, abstenerse, y lo que se va a ejecutar o no se va a ejecutar y cuándo. Y es allí donde no vamos a ser nosotros los que efectivamente van a ser testigos y beneficiarios o sufridores de sus decisiones, van a ser los y las ciudadanos. Y fundamentalmente en este caso los vecinos y vecinas de Añorga, que durante mucho tiempo pues no han estado en la debida consideración por parte de los distintos gobiernos municipales. Extiéndeme, llégame extensiva efectivamente eso a la totalidad de esto y que cuando se han ido realizando actuaciones lo que quieren y lo que desean es que una vez, después de muchos años de que efectivamente las actuaciones se inician, las actuaciones no se interrumpan y las actuaciones no se rebajan. Vuelvo a decir que Añorga no es solo un espacio que puede ser utilizado para pretender realizar sobre el mismo determinados aprovechamientos urbanísticos con los cuales además los vecinos y vecinas de Añorga están en total disconformidad, sino lo que de verdad necesita es, en este caso, actuaciones amables. Y actuaciones amables y necesarias es efectivamente la valorización y la finalización de las obras de valorización de Añorga con un nivel de calidad adecuado. Eskerrik asko, bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan talde popularrak, bai? Bai, eskerrik asko berriro alkate jauna. Y bueno, pues sorprendidos por 2 cosas. Sorprendidos porque evidentemente, como acaba de decir el señor Burutarán, el propio equipo de gobierno no tenga respuestas o no tenga nada que decir en un asunto que no es menor. Sorprendidos también por las explicaciones ofrecidas en la propia comisión por parte del equipo de gobierno, por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista, y en relación a una actuación que una vez finalizada la primera fase de Añorga, vemos que se retrasa esa segunda fase, con varios argumentos. Primero, se pretende abaratar el proyecto previsto para la segunda fase. Nos hubiera gustado tener explicaciones al respecto en el pleno de hoy. En segundo lugar, se alega falta de dinero para realizar el proyecto previsto, cuando todos sabemos, y también se ha dicho anteriormente por otros intervinientes, que lo que hace es, lo que pasa en realidad es que sobra dinero porque no se ejecutan las actuaciones previstas por parte de este equipo de gobierno, con lo cual dinero hay, lo que hay que hacer es ejecutar, ponerlo en las partidas correspondientes y ejecutarlo, gastarlo. Y en tercer lugar, les ha faltado decir que también en San Sebastián llueve, excusa que se está convirtiendo en oficial ya por parte de este equipo de gobierno. Señor, no sé si está explicándome usted por qué ha Pues votado creo que sí, señor alcalde. Estoy intentando explicar al menos la posición del Grupo Popular en relación a, primero, por qué hemos votado lo que hemos votado, segundo, por qué hemos votado sin escuchar al equipo de gobierno que podía haber intervenido y habernos dado 3 o 4 razones o pinceladas. Ese es el motivo. Y acabo con esto. Me imagino que tendrán una mayor proactividad de cara a se vaya acercando la campaña electoral. Nada más y muchas gracias. Eso también es explicación de voto, pero muchas gracias en cualquier caso. Boto azalpen txandan ere talde sozialistak. Eskerrik asko, nosotros hemos votado que no, fundamentalmente por una última parte de la moción que dice todo ello, sin merma alguna en el proyecto, en las calidades del mismo y los materiales empleados para su ejecución. Claro, es que se mete hasta en los materiales la moción. Entonces, claro,
esa parte, digamos, pues no la podíamos suscribir porque lo expliqué. Yo ya lo expliqué y no hay ninguna falta de transparencia, lo expliqué claramente en la comisión correspondiente de urbanismo, creo que, o de espacio público, no lo recuerdo, y es que como otros proyectos en la ciudad y otras cosas, pues se reconsideran, se adaptan a la disponibilidad presupuestaria que hay, y hay cosas que no han podido hacerse o que no han podido plantearse y otras que se han readecuado a las posibilidades presupuestarias, y esta ha sido una de ellas. La primera fase es una fase mucho más grande, de muchísima calidad, que además afecta fundamentalmente a donde están ubicadas las viviendas y el grueso de lo que es el barrio de Añorga, y aquí ya estamos hablando de una segunda fase donde fundamentalmente hablamos de un tránsito peatonal y de bicicletas, etcétera, pero prácticamente ya no hay núcleo poblacional. Entonces, bueno, es un proyecto que se está repensando y dije que en septiembre estaría ese proyecto y entonces hablaremos, lo propondremos, lo expondremos, y por lo tanto estábamos trabajando en esta cuestión, no la hemos eludido ni la hemos dejado de lado. Bueno, a pesar de eso se ha mantenido la moción y además en la que se establece exactamente lo que tenemos y cómo tenemos que hacerlo. Bueno, pues como no estamos de acuerdo en eso, por eso hemos votado en contra. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatuko ginateke. Hirugarren kontrol mozioa, Bildu taldeko Amaia Almiral Lópezek aurkeztua. Kontrol mozioa, Bildu taldeak aurkeztua, hileta zibilak direla eta. Moción de control número 3, presentada por el grupo Bildu sobre funerales civiles. Ni okerrez badimanago hau ere, 16garrenarekin batera egiteko adostasuna hartu genuen bozeramale batzordean, biak irakurri egingo dira, okerrez badimanago ere. Beraz, egingo dugu denengo Bildu taldeak aurkeztutakoa irakurrita bozkatu, eta gero irabazi taldeak aurkeztutakoa irakurrita bozkatu. Donostiako udalbatzak udal gobernuari hertsiki eskatzen dio lehenbailen egiteko hileta zibilak egiteko proposamen egoki bat, udaleko laguntza, aukera eta balizko lekuen zerrendatzea barne. Eta berau, udal taldeekin zein herritarrekin konpartitzeko. Donostiako udalbatzak udal gobernuari hertsiki eskatzen dio ere, bete dezala udalbatzari 2017ko maiatzaren 25ean eman zion agindua. El Pleno de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a que presente cuanto antes una propuesta adecuada para poder celebrar funerales civiles, así como un listado de las ayudas, opciones y espacios que el Ayuntamiento ofrece para ello. Asimismo, se le insta a que comparta dicha propuesta con los grupos municipales y con la ciudadanía. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta también al Gobierno municipal a que cumpla con la palabra que el 25 de mayo del 2017 dio a este Pleno. Aldeko botuak, hau batez, eta orain irabazi taldearen mozioa irakurrita bozkatuko dugu. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak agur zibilei buruz egina. Control de moción presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre ceremonias civiles. Egindako akordioa betetzeko. 3 hilabetean agur zibiletarako gunen zerrenda eta instalazio horien erabilera lagapenaren erregulazioa aurkezteko. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a dar cumplimiento del acuerdo del Pleno de mayo 2017 al objeto de presentar en el plazo de 3 meses el listado de espacios y la regulación de la cesión de su uso para despedidas civiles. Aldeko botuak, hau batez onartzen da eta hurrengo puntura goaz. Laugarren kontrol mozioa, Bildu taldeko Olaia Duarte Lópezek aurkeztua, gizarte ekintzako baliabide. Kontrol mozioa Bildu taldeak aurkeztua, gizarte ekintzako baliabidentzako inbertsioen exekuzio maila dela eta mozion aurkeztua, indarkeria matxistaren kontrako uda kanpaina dela eta. Moción de control presentada por Nayera San Pedro Pérez en relación con campaña de verano contra la violencia machista. Orain bai, Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko eta eguerdion guztioi. La verdad es que no es de mi agrado tener que continuamente recordar al Gobierno municipal la responsabilidad de un tema que os
prioritario para la sociedad y que debería de serlo para el Gobierno. Y es que nuevamente presento una moción en la que solicito que el Gobierno municipal se responsabilice y trabaje en la erradicación de la violencia machista, que se tome en serio la importancia de diseñar campañas de sensibilización en las que tanto la sociedad donostiarra como el Ayuntamiento trabajen conjuntamente y seamos todos y todas conscientes de que hacerle frente a la violencia machista es responsabilidad de todos y de todas. Durante los últimos 3 años, el Gobierno ha perdido muchísimas opciones de poder trabajar con diferentes colectivos, campañas de empoderamiento para mujeres, así como diseñar diferentes campañas de concienciación en contra de la violencia machista. Y recuerdo, por ejemplo, el último 25 de noviembre en el que la delegada se encontraba positiva y contenta con la campaña que realizaron. Entonces también me adelantó que procuraría sacarle el mayor rendimiento posible al material de aquella campaña, pero no ha sido así. Todas sabemos que en materia de igualdad, cuando no se da un pasito para adelante, que se retroceden 2. Y eso es lo que está pasando en esta ciudad. En 3 años hemos retrocedido muchísimo y nos estamos quedando atrás con respecto a las otras capitales vascas. Y esta sensación no solo es compartida por EH Bildu o por Irabazi seguramente, sino que es la percepción de amplios sectores de la sociedad donostiarra. Cuando en comisiones preguntamos a la delegada sobre las intenciones que tenía el Gobierno municipal con la campaña de verano en contra de las agresiones sexistas, la delegada nos contestó que procurarían presentarla para junio. Y me alegré que este año se pudiera adelantar a principios de verano, aunque ya sabemos que en muchos barrios de Donostia ya se han celebrado las fiestas y lamentamos que en estos barrios no se haya podido trabajar el protocolo y que haya llegado el material. Sin embargo, a los 3 días de contestarnos eso, en el Consejo de Igualdad de Donostia se nos comunicó que la campaña se presentará el 11 de julio. Y detalle muy feo nos pareció también que no se invitara a participar en la presentación de la campaña a las asociaciones que durante todo este curso vienen aportando propuestas en la erradicación de la violencia machista. Se trata de un error no hacer partícipes y protagonistas de la campaña de sensibilización a las redes de mujeres organizadas de nuestra ciudad. Asimismo, sí que me gustaría añadir y expresar nuestra satisfacción a la propuesta de recuperar el buzoneo que se hacía en la ciudad para hacer partícipe a la ciudadanía, iniciativa que la comenzó el Gobierno de Bildu, como asimismo lo reconoció la delegada en las explicaciones ofrecidas en el Consejo de Igualdad. Sin embargo, no nos parece que se esté haciendo el esfuerzo necesario que urge la erradicación de la violencia machista. Por eso que presentamos esta moción en la que solicitamos al Gobierno que comparta y haga partícipe a los y las donostiarras en las campañas en contra de las agresiones sexistas, que la campaña del 2019 se presente en junio junto con la temporada de verano y que el protocolo ante una agresión machista, así como el material, sea tratado y repartido en todas las fiestas de todos los barrios de la ciudad. Es una moción realizable e imprescindible, por lo que esperamos que el Gobierno la apruebe. Eskerrik asko. Irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko. Pues llega el verano, se vuelve a poner el gabarrón, se vuelven a poner los toldos, vienen turistas, no viene buen tiempo, por desgracia, y vuelve una moción de control sobre la campaña contra las agresiones sexistas. Y no lo digo como reproche al grupo proponente, sino como un reproche a la dejadez del Gobierno municipal. Porque ya este es el 3er año que hay que pegar un toque de atención al Gobierno con la campaña contra las agresiones sexistas. Y es que parece que no sirve nada decirles, oigan, que vamos para atrás y no vamos para adelante, que esto no puede ser, que tienen que tomar medidas, que es un asunto grave en nuestra ciudad, que se empeora en verano, que de las instituciones debemos tomar todas las medidas necesarias para incidir en este problema. Hace falta iniciativa, hace falta
Yo creo ambición. Hace falta ilusión incluso, yo creo, y ganas de trabajar duro. Y no se lo pide solo H. Bildu, yo creo que también los demás grupos políticos opinan igual. Se lo pide, además, no solo los grupos políticos, sino el Consejo Asesor de Igualdad. Comiencen antes las campañas, trabájenlas de la mano de los agentes sociales y movimiento feminista en la ciudad. Es que ya no solo se lo dicen los grupos políticos. Y ya para este año vamos tarde. Esperamos que para el año que viene no haya que volver a presentarles una iniciativa ante su desidia y falta de interés y falta de impulso en políticas de igualdad. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Talde Popularrak ez du hitzik hartuko. Sozialistak? Ez? Jeltzaleak ere ez? Ixteko txanda EH Bildu taldeak dauka. Pues la verdad es que no me sorprende en absoluto el pasotismo del Gobierno municipal y de la consejera delegada de Igualdad en los puntos del pleno relativos a la lucha en contra de la violencia machista. Es la tónica general de toda la legislatura. Este pasotismo es el mismo que muestran las políticas de igualdad. Y no me importaría dejar el tema así, como si el problema fuera el pasotismo de este Gobierno, porque el problema es muy grave. Donostia está sufriendo cada vez más episodios de violencia machista. En 2016 subieron un 10%, en 2017 otro 17%. En el primer trimestre del 2018 se han doblado las cifras. Estamos ante esta situación y la delegada no aprovecha el turno de intervención. Pues es muy lamentable. Supongo que en la explicación de voto hará una carrerilla de se van a hacer los talleres de empoderamiento que se vienen realizando en los últimos 10 años, se va a repartir, se va a hacer el buzoneo y tal, pero ha escuchado a la delegada de Irabazi también. También se lo han dicho en el Consejo de Igualdad. Ustedes van tarde, están retrocediendo en la erradicación de la violencia machista. Y aquí los grupos que estamos para colaborar, para proponer, porque creemos que es un tema que debe de ser compartido por todos y por todas, que todas y todos tenemos responsabilidad ante este tema. Por lo cual, lo único que deseamos es que, por favor, el Gobierno se responsabilice ante este tema, apruebe los puntos que se proponen en esta moción y que durante el curso solicite y aproveche la colaboración que le estamos ofreciendo. Eskerrik asko. Bai, zuri, bozketara pasatuko gera, aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta boto azalpen txandan talde Popularrak denengo. Eskerrik asko, Alkate jauna, eguerdion guztioi. Bueno, nosotros hemos aprobado esta moción, de hecho ayer estuvimos hablando sobre esta cuestión porque es muy razonable. Y además, y así pensando sobre este hecho, cuando lamentablemente nos manifestamos en Alderdieder, cuando sucede pues, una agresión machista, muchas veces pensamos, estamos solos nosotros y nos miran como las vacas al tren, ¿no? O sea, entonces, realmente el Ayuntamiento tiene recursos que ya lo ha utilizado para su campaña del bichito, como le llama la portavoz de H. Bildu. Por ejemplo, pues en vez del bichito, si ponen ustedes, no sé, a disposición de los ciudadanos, no sé, algo que vean que no es una cuestión de, que ayer lo hablábamos la proponente en Ayara San Pedro con nuestro grupo, no sé, hay recursos materiales en el Ayuntamiento para hacer mucha publicidad, para hacer mucha propaganda. No lo estoy diciendo en mal sentido, sino de sus proyectos, pero este es un proyecto en el que durante toda la legislatura y las anteriores, pero vamos a hablar de esta legislatura, hay unanimidad. Los 27 estamos de acuerdo en que esto hay que denunciarlo, hay que sensibilizar. Bueno, pues tenemos recursos para poder, yo lo digo como sugerencia en modo positivo, que hay muchas maneras de dar a conocer cuál es la postura de este Ayuntamiento y hacer cosas que la gente vea que son reales y que no nos vean, lamentablemente, y espero que no nos tengan que volver a ver en la puerta de Alderdieder con una pancarta que no saben muy bien qué es lo que estamos haciendo. Gracias. Eskerrik asko, boto azalpen txanda talde sozialistak.
Bai, eskerrik asko eta egun on guztioi. Bueno, decir que hemos votado que no, en primer lugar, porque no compartimos el diagnóstico que se nos presenta en la propuesta expositiva, lo que dificulta la aceptación de las propuestas que se iban en la moción. Acepto las quejas y lamentos, pero no los comparto. Hemos votado que no porque la elaboración de la campaña contiene un alto componente técnico que así ha sido contrastado con los agentes de la ciudad. Estoy de acuerdo con que mejorar la participación ciudadana es un compromiso de todas y todos y aportar más calidad a los procesos que realizamos también si es conveniente, pero siempre de manera progresiva y contando también con la disponibilidad temporal que se requiere por parte de los propios agentes participantes. En el Consejo de Igualdad, que se celebró justo hace una semana, en la que participan todos los grupos políticos municipales de este ayuntamiento, pero al que no asistieron 2 grupos de la oposición, además de diferentes agentes de la ciudad que también asisten, se presentó y se compartió la campaña que está a punto de ponerse en marcha. Les puedo adelantar que la intención de esta concejala socialista es que la campaña llegue a todos los barrios y dure todo el año independientemente de si hay o no hay fiestas. Solo decir que se hace más, con más dinero y que se están incorporando más medidas cada año. Ya sé que parece que hay veces que lo que hay es un interés en hacer otro tipo de campañas que también empiezan sobre esta época por parte de algunos partidos. Y en este sentido decir que por eso no apoyamos lo que quieren convertirse en contracampañas. O sea que yo creo que con un poquito de paciencia los partidos políticos tenéis a vuestra disposición la campaña que se va a hacer y a partir de ahí se le dará publicidad y se pondrá en marcha. O sea que espero que con esta campaña haya menos agresiones, pero es que desgraciadamente no es lo único que hace falta para conseguirlas. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatzen gera. 6. kontrol mozioa, tasa turistikoari buruz, irabazi Donostia taldearen. Kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua tasa turistikoa dela eta moción de control número 6, presentada por el grupo Irabazi Donostia sobre la tasa turística. Desde el comienzo de la legislatura, desde nuestro grupo hemos planteado la necesidad de establecer junto a las instituciones competentes en materia tanto de turismo como de fiscalidad un impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, lo que se viene conociendo como tasa turística. En concreto, la primera propuesta fue en 2015, en la que pedíamos a Juntas Generales la aprobación de una tasa en los establecimientos turísticos. La moción, hay que decir que fue rechazada y en su lugar se aprobó un texto que instaba a la Diputación Foral a abrir un debate en el seno del Consejo Vasco de Finanzas. Lamentablemente, también en el Consejo Vasco de Finanzas se perdió la oportunidad de avanzar en esa materia. En 2016 volvimos a la carga y presentamos una moción en relación a esta misma tasa. En aquel momento el Parlamento Vasco estaba tramitando la Ley de Turismo y dado que, entre otros argumentos para desestimar la propuesta que hicimos el año pasado, uno era que la competencia para poder establecerla era la competencia del Parlamento Vasco. En nuestra moción pedíamos que dicha ley incorporara la creación de un impuesto a las estancias. Esta vez la moción se aprobó por unanimidad, si bien luego llegó la aprobación de la Ley de Turismo y volvió a ser una oportunidad perdida para establecerla. En 2017 volvimos a insistir, presentamos otra moción, otra vez aprobada por unanimidad, instando al Gobierno municipal a que hiciera las gestiones necesarias para implantar dicha tasa. Y ahora otra vez, 3 años después de la primera iniciativa, es decir, creemos que ya ha pasado tiempo suficiente para debatir todo lo que hay que debatir, para hacer todos los estudios necesarios y para presionar allá donde haga falta. Y parece que terminaremos la legislatura, por desgracia, sin ningún avance en relación a este impuesto, aunque bueno, yo me abro las sorpresas y estoy dispuesta a que me sorprendan, me den una buena noticia y podamos verla en marcha antes de fin de legislatura. Porque cuando hemos presentado esta cuestión en la Comisión de Hacienda se nos dijo que por el Departamento de Turismo del Gobierno Vasco pues como que no lo acababan de ver. No sabemos la verdad qué pasa para que esta tasa no vea la luz si hay tanta unanimidad en los grupos. No sabemos si es por las resistencias dentro del propio sector, no sabemos si es porque no se acaban de entender entre las diferentes instituciones y aunque sean los mismos grupos políticos los que sustentan el Gobierno.
pero hemos visto conveniente debatir la moción porque creo que ya vamos esperando demasiado tiempo y creemos que ya es hora de aplicar esta tasa. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak ez du txanda erabiliko, Bildu taldeak, bai? Bai. Beti begi honez ikusi dugu, zerga hau eta 2013an mai gainean jarri genuen debate hau eta gaur arte, baiezkoa emango dugu. Argi dauna da, zerga edo tasa turistikoa ez dula turismoa murrizten eta hor adibide pila ditugu. Eta egonaldi bakoitzeko ordaintzea diru asko izan daiteke udal aurrekontuentzat. Kontutan hartu, Eustaten arabera 2017an 1.493.857 egonaldi eman ziala gure hirian. Zerga hau ere, gure ustetan, progresiboa izan behar du, hau da, ez du berdin ordaindu behar egonaldi o gaualdia 5 izarreko hotel batean egiten duenak edo kanpin batean egiten duenak, hori argi. Bestaldetik, oain ikusi dugu, mozio hau irakurtzeko gogoa edo gobernuak horrela adierazizula, beraz, ematen du, itxura bentsat, benetako borondate bat badagoela hau aurrera ateratzeko. Esan dudan bezala, Martin Garitanok gaia mai gainean jarri zuenian, bai Arantxa Tapiak eta bai Susana Corcuerak parlamentuan hasi zian gaur dagon debate berdinarekin. Hau da, ez da foru aldundiak ezin dute zerga berria onartu, parlamentuak egin behar du, gero aldundiak arautu. Nik uste 5 urteko debate hortan gure hiriak milioi asko galdu ditula, milioi pila galdu ditu. Eta debate hori ikusita gaur egun gobernatzen nahi dianak, bai jaularitzan eta bai aldundietan berdina diala, ez dakit debate hori nola ez da behingoz bukatzen. Eta nola ez da bukatzen, orduan, bukatu behar dut, ia Amaiak esan duen gauza berdinarekin. Eszeptizismo osoa. Osoa, porque azkenian borondatea, gobernuak borondatea izango balu, bai udal gobernuak, bai foru gobernuak eta bai jaularitzak, hau eginda egon barko zuen. Eta ez dago eginda, eta ikusten dugu, jarraitzen dugula, berdin, txosten batek esaten dula, ez dakit zeinek onartu behar dula, beste txostenak ez dakit, eta azkenean ez dira pausuak ematen. Egia da, turismo legean ez zala tasa hori onartu, baina turismo legea ez da, guretzat behintzat, ez da lekua zerga berriak ezartzeko gure herrian. Baina egia da, eta esan duan bezala, baiezkoa emango dugu, dudik ez daukagu gai honekin, baina esan duan bezala, eszeptizismo handia. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Sí, vemos que se quiere traer recurrentemente algunos debates a este pleno y a esta ciudad, cuando todos estamos a favor de la tasa turística en este pleno. Por tanto, el debate no está aquí. El debate no está aquí, señora Martín. Si estamos a favor, pero no porque lo digamos hoy en este pleno. Lo hemos dicho reiteradamente en todas las declaraciones públicas. Lo hemos dicho en un seminario que acaba de celebrarse con la UPV en el Palacio Miramar. Lo reiteramos en todos los ámbitos donde vamos, tanto yo como concejal de turismo como el alcalde de la ciudad en los foros en los que ha participado. Estamos totalmente a favor de la tasa turística. Y dicen, claro, entonces, ¿dónde está el debate? ¿Se lo saben ustedes? O si no, yo creía que lo sabían. Que es que los demás territorios no están de acuerdo. Que es que Vizcaya y Álava no está a favor de la tasa turística. Y igual es bueno que lo empecemos a decir. O no sé si allí donde ustedes están también, en esos territorios, están defendiendo la tasa turística, porque no me consta. Pero es que probablemente en muchos municipios de Guipúzcoa tampoco se está de acuerdo con la tasa turística.
Por lo tanto, el debate no está aquí en San Sebastián, en el Pleno de San Sebastián, está en el conjunto de Euskadi. Y eso es una dificultad para que la misma se implante. ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno? Porque se nos dice, hagan gestiones desde el Gobierno en la ciudad. Muy bien, hemos dicho, conscientes de esa realidad y de que municipios, Vitoria, por ejemplo, que tiene 60 apartamentos o viviendas de uso vacacional, no tiene ningún problema y no quiere tasa, pues vayamos a ver qué es lo que podemos hacer. ¿Y qué hemos planteado? Que se habilite por el órgano competente, que probablemente terminen siendo las Juntas Generales y la Diputación Foral de Guipúzcoa, un nuevo impuesto que sea tasa turística, pero siempre que sea a nivel municipal y con carácter de libertad para cada municipio y cada ciudad, para no imponerlo a nadie, sabiendo que en este debate solo el Ayuntamiento de San Sebastián es el que está alzando la voz y lo está pidiendo y el resto no, pues vamos a intentar buscar una solución que se adapte a nuestras necesidades, sin obligar a los demás. Y se está trabajando. Y vamos a votar que sí, pero me gustaría que por lo menos en lo que estamos de acuerdo, alguna vez fueran también ustedes mínimamente objetivos y se sumaran a ese trabajo compartido, porque es un trabajo muy difícil, muy difícil. Tenemos en contra a todo el sector de Vizcaya, fundamentalmente Bilbao, y totalmente en contra de todo el territorio de Álava, y aparte del de Guipúzcoa. No es una tarea fácil, y por lo tanto sumemos todos, y lo saben todos ustedes. A partir de ahí, pues avancemos, que tenemos que ir a las Juntas Generales todos a pedir que se ponga esa tasa, se genere o se cree. Nosotros lo vamos a apoyar, nosotros lo vamos a apoyar, siempre y cuando sea voluntad del Ayuntamiento y la recaudación, también lo digo, sea municipal. Porque el colmo de los colmos sería, como pasa en Cataluña o en Baleares, donde la tasa turística la recauda el gobierno autonómico y las ciudades, que son las que tienen los gastos y los problemas, reciben si el gobierno autonómico les quiere dar o no en proyectos determinados. Nosotros en eso no estamos de acuerdo. Si es cada ciudad, que cada ciudad tenga este instrumento y esta herramienta para hacer su política turística de forma adecuada. Y termino. ¿Sabe por qué soy favorable además a esta tasa? Porque los grandes países europeos, que de turismo saben mucho, como Alemania, Francia e Italia, la tienen todos. Y ojalá, y yo soy partidario de que hacer una moción ordinaria conjunta, que solicitemos al Gobierno de España que ponga la tasa turística y con libertad a todos los municipios a nivel de todo el país. Bai, eskerrik asko. Talde jeltzalearen txandan nik hitz egingo dut. Yo creo que el concejal delegado ha explicado muy bien cuál es la posición, no ya de este gobierno municipal con respecto a esta cuestión, sino incluso me atrevería a decir de esta corporación, que ha aprobado mociones presentadas por ustedes en alguna ocasión con el mismo posicionamiento. Pasa es, yo les dije en el último pleno que a mí con ustedes me pasa una cosa, y es que tengo la duda entre si me entienden cuando contesto de las interpelaciones que presentan en las comisiones o no, o simplemente les da igual lo que yo les contesto porque ustedes ya han tomado la decisión de antemano de presentar una moción. Y ya definitivamente me decanto por la segunda, aunque sea menos feliz con esa interpretación, pero es que es la que más se ajusta a la realidad. Yo di cuenta de las gestiones que este gobierno municipal ha hecho para defender su posición. También indiqué cuáles fueron o cuáles son las dificultades que tenemos a la hora de tratar de llevarlas adelante. Y la dificultad mayor es que no todas las instituciones concernidas tienen la misma opinión al respecto. Lo que no nos puede pedir al gobierno municipal es, no sé, o sea, que asumamos o funcionemos como si fuéramos el Parlamento Vasco a la hora de tomar esta decisión. Cuando además, y se lo ha dicho bien el concejal delegado del área, me consta que su grupo o similares no están planteando esta cuestión en otros lugares. Ahora resulta que hay dos grupos municipales que tienen una especial responsabilidad y los demás no la tienen con respecto a este problema. Pues no es justo, ni es válido que se plantee en esos términos. Yo insisto, o sea, creo que tenemos un acuerdo unánime en esta corporación. Tenemos que intentar que esa posición que defendemos como ayuntamiento pueda salir adelante. Cada uno tenemos la responsabilidad de actuar en el ámbito en el que tenemos que actuar para lograrlo y hacerlo posible.
Y creo, sinceramente, que mociones de control como esta no aportan absolutamente nada más al debate, más que el volver a hacer un gesto de cara a la galería que después, como le digo, o sea, no es correspondido en otros lugares por su misma formación política. Aun y todo, vamos a votar favorablemente a esta iniciativa porque en el fondo estamos de acuerdo y siempre lo hemos estado. Izteko txanda irabazi taldeak dauka. Pues empezando por el comentario del portavoz del Partido Socialista, yo no soy favorable de que de competencias que se han transferido a Euskadi se vuelvan, es que no lo he entendido, la verdad, lo que no ha dicho eso, pues nos ha sonado rarísimo, que parece que desde Madrid nos tienen que solucionar lo que no somos capaces, por desidia o falta de voluntad política, poner en marcha. Digo, no sé si lo he entendido bien. Pues en un primer momento valoramos la posibilidad de leer la moción. Es verdad, hay unanimidad, pero no es menos cierto que no son ya 3 años, es que llevamos muchísimos años con este debate encima de la mesa. Se ha perdido demasiado tiempo con esta cuestión. Se han perdido fondos para la ciudad, se han perdido recursos para la ciudad. Y el otro día, yo creo que en un gesto poco elegante además, el alcalde le comentaba al Partido Popular que el grupo municipal donostiarra del Partido Popular era irrelevante. Pues aquí vemos que el Partido Nacionalista de Guipúzcoa y de PSOE son irrelevantes en lo que atañe en Euskadi. Sí, pero vamos. Digo, para que ustedes vayan dando lecciones por ahí de irrelevancia. 2016 fue un año en el que se perdió la oportunidad de avanzar en esta materia. Se aprobaba la Ley de Turismo sin ninguna mención al establecimiento de esta norma. Parece que efectivamente ni Bilbo ni Gasteiz tienen interés por implementarla, pues tendrán que achuchar a sus compañeros de partido. Tendrán que hacerse valer. No, ustedes están en el gobierno, disculpe, ustedes tienen mayoría, ustedes están para tomar las decisiones y no son capaces de sacarlo adelante. Por eso traemos a debate una y otra vez este asunto. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. Eztabaida amaituta, bozkatzera pasatuko gera, mozioaren aldeko botuak, aho batez, onartzen da, ez dakit boto azalpen txandarik nahi dan, bai, talde popularrak. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, hemos votado que sí y creemos que es pertinente la moción, de hecho, pues porque el debate lleva en este pleno durante esta legislatura 3 años, pero también antes de que llegara la capitalidad, varios informes se solicitaron para ver cuál era iba a ser el impacto socioeconómico del año de la capitalidad cultural. La Sociedad de Fomento también realizó un estudio acerca de esta tasa. Y nosotros ya, porque ya más allá de la cuestión es que han pasado 3 años de esta legislatura, porque vamos a hablar de esta legislatura, y a día de hoy no tenemos nada más allá que el consenso que tenemos aquí los 27 concejales que nos sentamos en este pleno. A mí lo que me gustaría saber, a nuestro grupo lo que nos gustaría saber es si ya hay un informe jurídico de quién es el competente para redactar la norma en la institución correspondiente, quien tiene para hacer un impuesto, que en este caso sería municipal, porque si ustedes hablan de que lo recaudemos nosotros, pues como el IBI, el impuesto de circulación, y además voluntario, de manera que no obligamos a otros municipios a que no lo tengan. Pues eso es lo que hay que saber. ¿Quién tiene que redactar esa norma fiscal para que un municipio como San Sebastián, que quiere implementar esta cuestión y además recaudarlo porque tiene sus argumentos, lo pueda realizar? Yo quiero saber si esos informes de quien corresponda existen. Y una vez que existan, que dirán cuál es la institución competente y que quien corresponda se ponga a redactar la norma que corresponda. También se modificó el recargo en el IBI, pues se hizo en las Juntas Generales. Pues esto, pues también, no sé, pero que si la Diputación, que son las Juntas Generales, que si es el Gobierno Señora vasco… Albistur. No, ya está, perdón. Vale, muchas gracias. Hurrengo puntura pasatzen gera. 7. kontrol mozioa irabazi Donostia taldearen bozeramaile Amaia Martingari. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua, herritarrek 2019ko aurrekontuak egiteko prozesuan parte hartzea dela eta. 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 2019ko aurrekontuak
Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre el proceso de participación ciudadana relativo a los presupuestos del 2019. El Gobierno municipal ha acordado un procedimiento de cara a decidir el destino de 3,2 millones de euros del presupuesto del año que viene, 2019, mediante un proceso llamado de participación ciudadana. De acuerdo con el mismo, se ha abierto un plazo para realizar aportaciones al mismo. A partir de la fecha de finalización se hará un análisis técnico de las mismas, de manera que las que sean viables podrán ser votadas por la ciudadanía donostiarra. Al respecto, hicimos varias preguntas a la concejala delegada de participación sobre este proceso abierto y uno de los puntos se refería a la norma orgánica de participación ciudadana, la que establece que para garantizar la consolidación de presupuesto participativo, el órgano municipal competente deberá aprobar un modelo general y unas normas metodológicas básicas que establezcan el proceso de elección de los grandes objetivos estratégicos y de los proyectos para cada legislatura a incluir en los presupuestos, así como la priorización de actuaciones de determinados programas para cada año. Así que bien podía haber entrado dentro de este supuesto el proceso que se ha llevado de participación. La respuesta fue que esas normas debería aprobarlas la Junta de Gobierno local y que no estaba en condiciones de hacerlo. Creemos que los presupuestos municipales son muy importantes en el día a día de la ciudadanía, ya que afectan a toda ella y de ellos se derivan unas actuaciones u otras. De manera que el Gobierno entendemos que debería hacer un esfuerzo por desarrollar aquellas normas que ha aprobado de participación ciudadana. Otra de las preguntas que hicimos se refería a la participación de los diferentes consejos sectoriales en la elaboración. La respuesta no nos satisfizo demasiado, ya que se nos dijo que se facilitaba información sobre los presupuestos, pero no se concretó cómo se iba a propiciar la participación de estos consejos en la elaboración de los mismos. Finalmente, respecto al cumplimiento de una iniciativa que trajimos en octubre de 2017, en relación a la elaboración de un informe sobre las dinámicas de participación ciudadana, se informó que este se iba a elaborar. Creemos, falta menos de un año, han pasado 3 sin que en participación ciudadana nuestro modo de ver se haya avanzado. Creemos que es importante desarrollar, repito otra vez, las normas, elaborar reglamentos para ahondar en participación ciudadana y nada más. Eskerrik asko. Talde Popularraren txanda orain. Eskerrik asko eta eguerdi on berriro. Nosotros vamos a apoyar esta moción, aunque, como además no se pueden hacer enmiendas de adición, pero compartimos el concepto, ¿no? Porque la Junta de Gobierno local aprobó un dictamen en el que ha establecido para este futuro presupuesto del 2019 unas normas a través de las cuales se van a repartir los 3.250.000 euros para el próximo presupuesto del 2019. Es un acuerdo de la Junta de Gobierno, es lo que ha decidido este Gobierno. Nosotros, contra eso no podemos hacer nada. Se ha abierto un proceso participativo, los ciudadanos se han movilizado, han presentado sus propuestas y ahora vendrá el tema de la valoración y posteriori la votación de los mismos. Y el otro día, desgraciadamente, en una reunión, nosotros siempre hemos dicho que la importancia que tenían los distritos, cuestión que no se plantea en esta moción, que también nos hubiera gustado, pero solo se habla de los consejos sectoriales, que también, porque está todo dentro de la norma de participación ciudadana. Ahora surge un problema y tuvimos una reunión informativa el otro día en el distrito este, en el que precisamente se les informó que tenían, ya lo sabían porque son ciudadanos muy bien informados, pero que tienen 1.250.000 euros y que les vendrá la lista correspondiente de aquellos proyectos que hayan pasado el filtro y que tengan que ver con su ámbito territorial. Pues no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Yo me sorprendí. Y los que estábamos allí me imagino que también. Entonces, claro, eso es prueba de que algo no se está haciendo bien.
Punto número 1, porque la norma de distritos, que solo se ha aplicado y además todavía no se ha constituido, ni siquiera el distrito este, aunque estábamos en reunión informativa, dice que es un 10% del porcentaje de las inversiones. Ese 1.250.000 euros o los 3.250.000 euros, nadie sabe de dónde han salido. Lo ha decidido el Gobierno. Y ya está, y no se puede hacer nada porque no podemos enmendar los acuerdos de la Junta de Gobierno. Pero a su vez, el procedimiento que se ha establecido a los miembros futuros miembros del Distrito Este, pues tampoco estaban de acuerdo. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Decir que tenemos unos presupuestos participativos, pero luego resulta que uno de los órganos que también participa, que no son los únicos, porque también son los ciudadanos y también son los consejos sectoriales, si queremos hacer todo muy participativo, y allí no hay, no sé, y no se aclara muy bien cuál es la situación, pues tenemos un problema. Porque ellos decían que, bueno, pues que no iban a asumir los proyectos que vinieran fruto de esa votación. Entonces, pero claro, por otro lado, el resto de los donostiarras que no tendrán distrito sí tienen que asumir en sus barrios o en sus calles o en donde corresponda una serie de actuaciones porque no tienen distrito. Entonces no estamos tratando a todos los donostiarras de igual manera. Y esta cuestión parece... Yo me alegro, mira, que hayan presentado esta moción porque tenemos que reflexionar. Tenemos un problema. Queriendo hacer presupuestos participativos, nos encontramos, y ya lo tenemos, un problema gordo en el Distrito Este. Y allí estuvimos y varios miembros que estamos hoy aquí en el Pleno y pues a mí sí me preocupa esa situación. Pero votaremos a favor y digo que le falta alguna, nosotros echamos de menos alguna cuestión más, pero el concepto y la situación en la que estamos, pues con eso mismo le vamos a dar nuestra aprobación. Gracias. Eskerrik asko, Bildu taldearen txanda orain. Bai, 3 urte daramakigu aurrekontu parte hartzailei buruz hizketan, berba egiten, mintzo egiten, baino egiten ez. 2015ean erreza zeukan gobernu honek, bakarri zeukan hasitako bideari jarraitzea, hor zegoen informazioa, indako lana, eskarmentua, teknikarien partetik, herritarren partetik, tresna informatiko bat, eta herritarrekin batera landuta eta lehentasunak ezartzen zituena. Ari jarraitzea besterik ez zeukan eta hobetzea, noski, bazegon zer hobetu eta bazeukan, baina borondate politikoa behartzen horretarako. Kontua da, 2016ko aurrekontua junzala prozeso partartzailere bideratu gabe, 2017koa berdin, eta hartan esan genuen, ia lortzen dugun 2018an zerbait egitea, eta zuzenketa bat adostu genuen, talde honek aurkeztu zuen zuzenketa bati bide eman zion gobernuak, zuzenketari bai, baina desde luego prozesuari ez. Resumiendo, 3 años gestionando el presupuesto con participación cero. Y por favor no nos digan que han hecho reuniones con agentes y con la ciudadanía, porque vamos, que es que solo faltaba. No, estamos hablando de otra cosa y aquí lo que tenemos es la política del cumplimiento, de que digo que cumplo porque acepto igual incluso alguna enmienda y digo que voy a hacer procesos, pero luego impido cuando me lo reclaman y no llego a hacer nada, luego miento. Por tanto, si por fin el Gobierno ha decidido ponerse las pilas y pues parece que en la buena dirección, pues haciendo estas preguntas telemáticas, pues bienvenida sea. Parece que esto puede ser complementario a otras cuestiones que también tendría que estar haciendo, porque preguntar está bien, está bien, pero luego hay que ir a los barrios, trabajar los temas, escuchar a la gente, pues como se hacía en la legislatura pasada, escuchar, detectar necesidades, discutir, debatir, consensuar y decidir. Y luego también, muy importante, respetar lo que se ha decidido, no se haga como en Blas de Otero, por ejemplo. Y preguntar está bien, pero con este sistema de a distancia está bien. Luego es llamativo cuando llega este sistema, que llega tarde, en el último año, cómo se implanta sin hablar con nadie y qué fines tiene, que cada vez pues están más borrosos. Deigarria izan da taldeekin kontatu ez izana, taldeok benetan gai honetan interesa agertu dugunean.
Deigarria ere izan da, maiatzean aholku kontseiluak deitu zirela propio aurrekontuei buruz hitz egiteko, eta astebete 10 egunetan bertan bera utzi ziren bilera guztiak, gaur arte. Eta aholku kontseiluek badaukate bakoitzak bere sektorean zer esan aurrekontuei dagokionez. Deigarria ere aste honetan bertan, lehen azaldu den moduan, gertatu dana. Orain enteratzen gera diru hau barrutiei dagokien diruarekin nahasteko asmoa dagola eta noski arazoak sortzen dira. Eta deigarria ere, gobernua azpimarratzen ari dena behin da berriro, legeak bertuta egin duela hau, baina hau ez altzan helburu politiko konpartitu bat. Helburua baldin bazan, ez dakit zergatikan jarri behar den behartuta bezala egin dela hau. Lehentasunak nola sarriko diren ez dago bat ere garbi, hor egingo diren proposamenen artean lehentasunak ez daude garbi, eta, proposamenean talde proposatzailearen kritikarekin bat etorrita, eta bukatzen dut, panorama honen aurrean, guk behintzat babestuko dugun mozioa. Y termino diciendo que este gobierno en participaciones como el sol de este año, sabemos que existe, pero está detrás de la niebla, siempre. Bai, eskerrik asko, talde sozialistaren txanda. Bai, egunon, berriz ere, eta eskerrik asko. A ver, me voy a centrar un poquito en la moción, que lo que nos está pidiendo es que establezcamos un modelo general y unas normas metodológicas para los grandes objetivos estratégicos y los proyectos para cada legislatura. Desde luego, el último año de legislatura no es el mejor momento para hacer este modelo. Es verdad que en la legislatura pasada hubo un modelo de presupuestos participativos que concluyó también justo el último año de la legislatura. Es verdad que en legislaturas anteriores también hubo procesos participativos, pero bueno, yendo al inmediatamente anterior a esta legislatura, recordar que fue un proceso que solo trabajaba con asociaciones. Recordar que esta legislatura y este gobierno recogió un montón de propuestas de esos presupuestos participativos que sí, claro, estaban recogidos, estaban en unos listados, pero no estaban ni con propuesta ejecutiva de presupuestos ni se hicieron. Y desde luego esta legislatura y este gobierno ha continuado y ha llevado adelante a cabo propuestas que quedaron en el tintero de la legislatura pasada. Bueno, ¿cuál es el avance de este modelo con respecto a los otros? Y, por supuesto, no lo queremos dejar como un modelo cerrado, porque la participación también al final se van avanzando y en concertarnos, meternos en modelos que sean estancos, que no se puedan modificar, pues no nos parece tampoco nada interesante ni nada productivo. Este año y en una Junta de Gobierno se ha aprobado un modelo contrastado técnicamente y con las técnicas que han estado esta legislatura, la anterior y unas cuantas anteriores también. Por lo tanto, conocen perfectamente el desarrollo de los presupuestos participativos que se han llevado en esta casa. ¿Cuál es la mejora y el avance del modelo actual? Que por primera vez van a poder participar todos los ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián, incluso para hacer propuestas los que no son ni de San Sebastián. Y no solo las asociaciones y además en modelos de procesos totalmente territorializados o compartimentalizados y no teniendo tampoco una visión general de toda la ciudad, porque hay proyectos que son para toda la ciudad y no solo para los barrios. Es la primera vez que mayores de 16 años van a poder directamente formar parte de un proceso consultivo, consulta, en el que van a poder decidir y de esa manera priorizar cuáles son las propuestas que más interés tienen para la ciudadanía. Eso sí, los que lo van a elegir y las que lo van a elegir van a ser ya solo donostiarras mayores de 16 años y por primera vez también. Y con un sistema que desde luego hasta ahora no había en este ayuntamiento. Porque se va a hacer la votación de forma directa y secreta. Solo hablar del éxito que ha tenido, que ya tenemos más de 900 propuestas encima de la mesa. O sea, que tan mal, entiendo, como he dicho antes, que la oposición pues critique porque es su labor, pero no comparto los argumentos que nos dais. Se ha hecho un avance y un avance muy importante. Tal vez desde la oposición no se valore todo el trabajo que hay detrás, pero aquí estamos desde el primer año trabajando largo y duro para que esto haya podido ser una realidad.
En estos momentos se va a poder incidir directamente en los presupuestos del año 19. También los consejos sectoriales están formados por partidos políticos, también están asociaciones y también hay ciudadanía a título individual. A todos los miembros de los consejos sectoriales se les ha mandado la carta para que puedan participar, bien de forma individualizada o bien de forma colectiva, bajo las siglas, si querían, de la asociación o de la plataforma a la que pueden pertenecer. Pero es la primera vez también que se permite hacer de este tipo de propuestas y de esta manera. Entonces, si una asociación, de verdad, son muchas las personas que están detrás, esa propuesta se supone que contará con el respaldo. Aquí no estamos barajando, tratando de buscar solo las propuestas que más apoyo ciudadano tengan, sino las propuestas que consigan ese mayoritario apoyo ciudadano por la generosidad de su idea. Y al final lo que se hace es exponer a toda la ciudadanía una serie de propuestas para que libremente las aceptan, sean o no miembros de una asociación. Y en este sentido yo creo que lo que hemos puesto es un modelo más moderno, más avanzado y desde luego bastante más libre que el que ha habido hasta ahora. Eskerrik asko, talde jeltzaleak orain. Bueno, sí, por puntualizar algunas cuestiones y complementar las informaciones que ha dado la delegada de Igualdad. Bueno, dice el grupo de EH Bildu que hemos estado hablando y solamente hablando. No, aquí hemos hecho, no sé si se ha enterado el representante, pero hemos puesto, ha podido usted y cualquier ciudadano hace unas semanas, unos días, hacer cualquier propuesta de inversión o gasto puntual para el presupuesto del año que viene. Es decir, hemos hecho algo y hemos puesto en marcha un proceso que, sin ningún género de dudas, va a llevar a que los ciudadanos puedan votar y decidir directamente en algunas cuestiones de las que se van a implementar luego en la ciudad. Y son muchas, más de 900, efectivamente. No sé, yo en la legislatura anterior, se han analizado 900 propuestas. Y además, ¿cuántas se votaron hace 3 años o 4? Ninguna, ¿verdad? Yo no conozco nunca. Este año sí se va a hacer. En segundo lugar, por complementar y por tranquilizar a la preocupación que ha puesto de manifiesto la representante del Partido Popular respecto a lo que es el gasto del distrito de Alza, el propio acuerdo de la Junta de Gobierno local lo que dice es que pondrá a su disposición y a su conocimiento para que efectivamente el distrito de Alza pues tome la decisión. Que no quiere hacerlo o que sí quiere hacerlo ya se verá en todo caso, pero digamos que no se le va a imponer. Así como el resto de las propuestas, sí, que el Gobierno, aquellas que estén mayoritariamente situadas y en los primeros puestos, digamos así, hasta el resto del dinero, hasta esos 2 millones, serán las que ponga en su propuesta de presupuesto. En el caso de los de Alza, pues habrá que ver, efectivamente, si son bien consideradas o no por parte del distrito. Ixteko txanda, irabazi taldeak dauka. Pues la verdad es que nos ha generado muchas dudas este proceso, por eso trajimos la iniciativa. Nos genera dudas porque con este proceso se generan contradicciones, no se tienen en cuenta esos espacios de participación que ya existen como los consejos sectoriales, entra en contradicción, ha generado muchas dudas entre los participantes del distrito este. ¿Por qué son 3,2 millones? Esa cifra no se ha elegido otra, en fin. Lo que no puede ser es que en esta, como en tantas otras cuestiones, hayan dejado pasar 3 años sin pena ni gloria y a menos de un año, escaso para las elecciones, entre las prisas por hacer algo relacionado con los presupuestos participativos. Porque podrían parecerse unos presupuestos participativos, podrían, pero no lo son. Un procedimiento quizá adecuado para una cuestión como es la elección del tambor de oro, pero cuando estamos hablando en qué vamos a invertir el dinero de la ciudadanía, pues creemos que merece otro tipo de gestión. Nuestro grupo, y no es el único que lo ha hecho, lleva 3 años exigiendo que se pongan en marcha unos presupuestos participativos. ¿Y saben qué nos ha respondido hasta ahora? Bueno, por cierto, que según qué parte de gobierno le preguntemos, unos nos dicen que ya se hace los presupuestos participativos y otros que no. Los presupuestos participativos sí requieren de pedagogía, requieren que se les dedique tiempo a algo que ustedes no han hecho. Deciden poner en marcha una recogida de propuestas vía web. De la brecha digital y participación creo que podríamos hablar un rato largo. Y ahora piden, de la misma forma que algunos ponían post-its en un local, pues que los ciudadanos les hagan el programa de 2019.
¿Se han parado a pensar que puede que haya barrios que se queden fuera con este método? ¿Consideran que este sistema favorece un desarrollo equilibrado de la ciudad? ¿Saben que las zonas que menos participan en procesos, y entre ellos también los electorales, son aquellos más deprimidos de la ciudad? ¿Qué porcentaje de participación se va a considerar suficiente y representativo de la voluntad y necesidades de la ciudadanía? Muchas dudas. La voluntad es buena, pero si se creen ellos, necesitan de normas acordadas entre todas. No puede ser que nos entendamos, que nos enteremos por los medios, que los medios sepan antes qué propuestas hay, que todavía no lo sepamos, que los grupos políticos no hayamos podido participar en este sistema, ni nosotros ni los consejos sectoriales. Esto no es una forma de hacer presupuestos participativos. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen eta hurrengo puntura goaz. Gai zerrendako 8. puntua, irabazi Donostia taldeko zinegotzi Loik Aleja. Kontrolmozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua ondare eraikina babesteko plan berezia berrikusi beharrari buruzkoa. Moción de control presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre la revisión del PEPUC. Sobre la revisión del PEPUC. Bai, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko, volvemos a hablar de patrimonio y del PEPUC. Para aclarar las cosas, porque es un poco lioso, hay dos procesos en paralelo, vamos a decir. La modificación del PEPUC, que tiene que ver con solo 47 elementos que estaban protegidos en 2009 y que fueron desprotegidos en 2014. Esto tiene su curso y estamos esperando la evaluación ambiental. Y hay otra cosa que es la revisión global, vamos a decir, del PEPUC. Entonces, como decía, paralelamente a esa modificación, a lo de las 47 nuevas fichas, el Gobierno comentó que se iba a hacer esa revisión global del PEPUC, abriendo la posibilidad a nuevas fichas. El Gobierno municipal, en este sentido, ha encargado ya hace bastantes meses 4 informes, 4 estudios, porque sé que la palabra informe no le gusta mucho a Enrique. 4 estudios, vamos a decir, es una cuestión de terminología, uno sobre villas, uno sobre fortificaciones, uno sobre caseríos y uno sobre naves industriales. Esos 4 informes deben servir de base de trabajo a esa revisión global del PEPUC. Y también anunció el Gobierno que se iba a utilizar como base de trabajo todas las alegaciones que fueron recibidas en la modificación del PEPUC y que fueron rechazadas porque muchas de ellas tenían que ver con edificios que no estaban dentro de los 47 estos. También comentó el Gobierno en comisión que se iba a contratar un nuevo equipo redactor, que se estaba en ello y que la cosa seguía adelante. Nos parece importante que ese nuevo proceso de revisión global empiece cuanto antes, porque probablemente tardará mucho tiempo y porque siguen desapareciendo o con peligro de desaparecer ciertos edificios, entre los cuales podemos contar algunos que sí que figuran ya en el estudio encargado por el Ayuntamiento sobre las vías. 2 ejemplos. Sabemos que Vía Eugenia, que está en este estudio, está con peligro serio de derribo, porque hay una petición de licencia de derribo existente. La propiedad quiere quitarlo y volver a construir. Y hemos sabido de la mano de Ancora hace poco que Villa Santa Teresa en Paseo de la Fe ha sido derribada. Nos parece también importante que el Gobierno intente buscar las fórmulas jurídicas y legales, siempre y cuando no supone un perjuicio al consistorio, al ayuntamiento, buscar, como decía, fórmulas legales para intentar evitar, en la medida de lo posible, los derribos de elementos que figuran en esos 4 informes, esos 4 estudios y las alegaciones. Porque sí es cierto que todo lo que está en esos estudios y las alegaciones no aparece en la propuesta final, al final del recorrido administrativo, en la propuesta final de adición de fichas en el PEPUC, pero sí que, como son base de trabajo, sería conveniente evitar, en la medida de lo posible, repito, derribos de esos elementos. También comentó, y nos pareció una buena idea, que se podría presentar la metodología de trabajo en el Foro del Patrimonio
pero lo dejo como en el aire diciendo que era algo posible. Pues nos gustaría tener un compromiso firme porque nos parece una buena idea y nos parece adecuado. Y la última cosa, también en la comparecencia en comisión este mes se habló, entre otras cosas, de buscar fórmulas para intentar conservar elementos, que no digo proteger, conservar elementos que pueden tener un cierto valor sin llegar a protegerlos, porque la protección es binaria, o está protegido o no está protegido, pero el valor es una escala gradual, puede ser poco, mucho o medio valor. Y hay elementos que pueden tener un cierto valor, pero que no llegan a sobrepasar el umbral para ser protegidos. Sí, creemos que es, ya acabo con esto, que sería interesante que se estudie fórmulas de conservación sin llegar a proteger los elementos. Gracias. Eskerrik asko. Jarraian irabazi hoi talde popularraren txanda. Ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak, ezta ere. Talde sozialistak bai. Sí, brevemente. Comenzar diciendo que si al grupo proponente no tiene inconveniente, nos gustaría votar por puntos, ¿vale? Eso significa que votaremos a favor del primero y del segundo. Yo insisto mucho, aunque no, quizá con poco éxito, en que primero hay que recordar siempre, y además creo que es bueno que se recuerde a la ciudadanía, porque se genera confusión a veces, y quizá, no sé si interesadamente, y no digo precisamente por nadie de los presentes aquí, sino en general, sobre si hay protección, si no está protegido. Tenemos un plan de protección del patrimonio que se aprobó, creo recordar, por unanimidad en 2014, igual que antes hablábamos de una ordenanza también de 2014, se aprobó en 2014, y que protege más de 1000 elementos y tiene más de 1000 fichas, 1100 y pico en esta ciudad. Por lo tanto, que no cunda el pánico, que haya calma, porque hay herramientas e instrumentos que protegen los elementos fundamentales, principales del patrimonio de nuestra ciudad. Segundo, estamos a las puertas de aprobar, y vamos a intentar llevarlo al pleno de julio incluso, pero si no será muy brevemente, en breve plazo también, lo decíamos antes, la modificación de ese PEPU, que incluirá 47 fichas más. Y además estamos esperando, porque nos tienen que traer una documentación que les hemos pedido, pero a la firma, a punto de adjudicar ya el equipo que va a realizar la revisión de ese PEPU, revisión que se realizará en el tiempo y que tardará lo que tenga que tardar, y sobre todo que contemplará las fichas que tenga que contemplar. Yo entiendo que serán más. Siempre hemos dicho, una revisión implica que también se pueden quitar o pueden cambiar las calificaciones que tenga o el grado de protección que tenga cada elemento. Pero bueno, en principio cabe pensar que lo lógico es pensar que habrá más, ¿eh? Por lo tanto, está habiendo y va a haber herramientas para que se produzca protección del patrimonio. Nosotros, por lo tanto, con el primero estamos de acuerdo, porque lo que sí me parece además correcta el planteamiento, porque se habla de herramientas legales, porque también, por desgracia, hemos visto que algunas entidades, colectivos, no quiero dudar de su buena voluntad, quizá con ese afán o esa obsesión de la protección, pues a veces nos piden que hagamos cosas que no son legales. Y yo siempre digo lo mismo, pídeme lo que quieras, pero no me pidas que haga algo ilegal. Entonces, bueno, piden cosas que no están en un marco legal y, por lo tanto, tienen que ser conscientes de que hay cosas que no podemos hacer. Pero ya no ni siquiera es una voluntad política, es que no podemos pedir a los funcionarios que hagan cosas tampoco que no pueden hacer o no deben hacer. El segundo elemento, la segunda cuestión, se habla de empezar la revisión. Ya digo que si no hemos firmado ya la adjudicación es porque nos tienen que traer una documentación por ley de contratos que no nos han traído todavía, pero a ver si entre hoy y mañana nos la traen y podemos realizar esa adjudicación, y por lo tanto estamos dispuestos a que cuando esté el equipo se presente en el Foro de Patrimonio, que el lunes tenemos. Yo pensaba que iba a estar, vamos a ver si conseguimos que esté, y si no podemos hacer otro inmediatamente, donde un poco presentar al equipo y que expliquen un poco qué metodología van a usar y que reciban aportaciones y tal. A mí me parece bien y me parece correcto, para eso está el Foro de Patrimonio. Y el tercero vamos a votar que no, sinceramente, porque no somos capaces de entender qué se quiere decir con él, ¿no? Un estudio que explore la posibilidad de utilizar medidas que faciliten la conservación. Bueno, no lo vemos claro, no lo entendemos tampoco muy bien. Quizás sea culpa nuestra, pero no lo entendemos muy bien y preferimos pues no votar a favor de algo que luego, con razón, dentro de 2 meses o 3 nos digan, nos exijan, y es que no hayamos sabido muy bien qué realmente que habíamos aprobado, que en qué consistía esto, ¿no? Y preferimos por eso no apoyar algo que no sabemos o no está concretado en qué consiste. Eskerrik asko, izteko txanda. Eskerrik asko. Bueno, efectivamente, al final de mi primera intervención no me queda mucho tiempo para explicitar mejor ese tercer punto. Una pena que no
de haberlo sabido, yo hubiera ido a verte enseguida, al segundo siguiente, para explicarte en realidad de qué se trata. Y no es nada muy raro, es algo que ya se comentó una vez, creo, en el Foro de Patrimonio y que comentamos justamente en la comisión. Ante todo, agradecer el apoyo, sí se puede votar por puntos, agradecer el apoyo a los dos primeros puntos. Y esperamos que el compromiso político se concretizará con las acciones correspondientes. Y sobre el tercer punto, pues vuelvo a intentar explicar, a ver si consigo convencer al Gobierno. Como decía, la protección es binaria. ¿Está protegido o no está protegido? Es decir, que bueno, hay dos opciones solo, pero el valor de un elemento es en una escala gradual. Puede ir desde, tiene cero valor, digo, en opinión de expertos y expertas. Y puede tener algo de valor, tiene sí, pero como para estar protegido, no. Pero tiene un poco de valor, tiene algo de valor. Y nos podemos encontrar en situaciones donde un elemento puede tener bastante valor, pero no llegando a la especie de umbral como para decir, tiene suficiente para ser protegidos. Y tenemos ese problema en esa forma. Y además genera tensión, eso es la pena. Y son esos elementos que suelen generar tensión, porque son elementos que o la ciudadanía o, bueno, expertos o expertas consideran que tienen cierto valor, pero que no suficientemente como para protegerlo. Que la protección es una medida bastante drástica porque impide muchas cosas, ya lo sabemos. Entonces, lo que queremos explorar, y el texto habla de hacer un estudio para explorar posibilidades. Lo que queremos explorar es intentar ver si hay algunas medidas que pueden ser fiscales, que pueden ser de reconocimiento, que pueden ser de facilitar administrativamente las cosas para que un propietario, una propietaria, tenga la libertad de, por ejemplo, tirar un portal. Digamos, cojamos el ejemplo de un portal. Tiene la libertad y la posibilidad y la legitimidad de tirar un portal, pero si hay una herramienta que le convence o le incentiva, y termino con esto, que le incentiva a mantener ese portal, pues que sería bueno que se pudiera hacer. Y era simplemente esto, explorar estas cosas. Muchas gracias. Eskerrik asko zuri. Banan bozkatuko ditugu beraz 3 puntuak. Lehenengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, aho batez. Eta 3. puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, 3. puntu hau ez da onartzen, beraz, mozioa 2 puntuz osatua onartzen da, boto azalpen txandan, ez dakit, norbaitek, bai, EH Bildu. Oso labur. Hemos votado que sí a los 2 primeros puntos porque efectivamente entendemos que es lógico lo que se está pidiendo. El tercer punto, nos gusta la filosofía que decía y a pesar de que efectivamente lo he intentado de alguna forma complementar en el momento de cierre, nos surgen ciertas dudas de cómo se podría vehiculizar eso. Por eso nos hemos abstenido, aunque no tenemos ningún problema en trabajar sobre alguna línea concreta en ese sentido. Sí es verdad que, bueno, pues algunas de las cuestiones que había incluso se han erradicado. La ordenanza de antes ha quitado la subvención precisamente a edificios protegidos, pero bueno, estamos dispuestos a estudiar otro tipo de cuestiones. Eskerrik asko. Jarraitu aurretik galdera bat. 12. Mozioan eta 18. talde popularrarena eta irabazirena, adostasuna dago boto azalpena egiteko bakarrik, ez? Talde guztien aldetik. Hori zuzena da? 12 eta 18. Bai, ez? Hori zuzena da? Bale. Bai, bueno, oda izanik, ja aurreratzen dizuet, ez dut da etenik egingo. Bukaeraraino joango gera da. Igual pixka bat. Badakit. Baina kalkulatuta gutxi gora bera, bueno, edozein kasutan 3 baino atzerago ez gera joango, segurazki denago bukatuko dugu, eta beraz, uste dut komeni da bukaeraraino ja egitea. Horre da ingo dugu, eta beraz urrengo moziora pasatuko gera. 9. kontrol mozioa, irabazi Donostia udaltaldearen bozeramaile. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua Amarako Haurtxokoari eta Gaztelekuari buruzkoa. Moción de control número 9, presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el Haurtxoko y Gazteleku de Amara. Haurtxoko y Gazteleku de Amara. Bai, irabazi taldearen txanda. Bueno, pues seguimos hablando de servicios públicos a la ciudadanía, servicios esenciales y en este caso
para los más pequeños y pequeñas de nuestra ciudad, como no es otra que la red actual de haurtxokos y gaztelekuz, donde se pueden desarrollar múltiples actividades y desarrollar lazos de amistad. Debido al comienzo de las obras de remodelación del Estado de Anoeta, el haurtxoko y Gazteluku Ernest Lluch tuvieron que adelantar el cierre previsto al parón estival que se da todos los años. Y al adelantar el cierre de estos dos espacios, la programación de ambos quedó reducida a actividades de calle para el mes de junio, lo cual también ha resultado complicado debido a la meteorología durante estos últimos días. Y ante la ausencia de información de cara al siguiente curso escolar, interpelamos en comisión al concejal de Juventud sobre las previsiones que había para la reapertura del haurtxoko y el Gazteleku. La respuesta que recibimos fue que, ante las dificultades para conseguir un espacio alternativo para ambos, se barajaba la instalación de módulos fabricados o más conocidos como barracones en el entorno de las pistas de skate de la trasera Anoeta o en la zona del aparcamiento de Atano III. Entendemos que el Gobierno debería haber previsto con antelación suficiente el cierre de estos espacios y llama la atención que precisamente sean los espacios de titularidad y servicio público los que no se hayan priorizado a la hora de abordar la remodelación de este estadio. Las obras se están haciendo teniendo en cuenta el calendario deportivo del fútbol, de manera que éstas afecten lo mínimo posible los partidos que se juegan en Anoeta. Nos parece estupendo, pero claro, esta misma previsión no se parece haberle otorgado a la hora del traslado de estas dos instalaciones. Asimismo, se comentó el tema de Arcos, se dijo que no se podía. Bueno, tampoco se han encontrado locales en el barrio que reúnan las condiciones, según el delegado, para llevar a cabo estas actuaciones. Y creemos que la opción planteada, desde luego, nos parece inaceptable. Creemos que no es una imagen que merece la ciudad y creemos que todavía estamos a tiempo de buscar otras opciones, otras alternativas para haurtxoko y Gazteleku. Por otra parte, como todos los años, se decía antes, que estos espacios se cierran en verano, por lo que este servicio básico se elimina por cuestiones económicas. Ya hemos presentado iniciativas al respecto porque nos parece importante que este servicio no sufra un parón en los meses de verano, porque las dificultades de las familias para conciliación en muchos casos no pueden ser cubiertas por otras actividades que se ofertan en verano también, porque las dificultades económicas siguen acuciando muchas familias. Por eso mismo, la apertura de haurtxokos y Gaztelekuz todo el año permiten a menores y jóvenes desarrollar actividades de ocio y cultura básicos. Por lo tanto, presentamos esta moción en la que instamos al Gobierno a que busque alternativas a haurtxoko y Gazteleku y que estudie el mantenimiento durante todo el año de estas opciones. Eskerrik asko. Bai, zuri, talde popularrak, bai. Bai, eguerdion. Eskerrik asko, alkate jauna. En esta moción se proponen cosas, bueno, adelanto que nos gustaría, si lo permite el grupo proponente, la votación por puntos. Se proponen cosas que algunas de ellas nos parecen muy razonables y por eso pues estamos en situación de respaldarlas. Entrando uno por uno en los puntos que proponen en la moción, en el primero se nos dice que instamos al Gobierno municipal a negociar con el Gobierno del Estado la cesión. Cesión, si yo no tengo mal el dato, significa gratuidad. Entonces, bueno, pues nos sorprende un poco porque vemos muchos ejemplos que además con razón los titulares de los patrimonios, en este caso administraciones, necesitan esos recursos para hacer otras cosas. Aquí en este caso el Gobierno de la Nación tiene una cuestión muy importante como son el pago de las pensiones, entre otras. O sea que, en fin, la cesión a nosotros pues nos chirría un poco, pero no vamos a votar en contra. También nos parece poco apropiado para esta función en este caso una subdelegación donde hay unos servicios que se puedan ceder zonas y que en esas zonas estén funcionarios y gente joven, etc. No sé, no nos parece tampoco
sinceramente, siendo proactivos, no nos parece tampoco la mejor propuesta, pero ya digo que nosotros no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener. En el segundo punto, como ha explicado la portavoz, quieren que se permanezcan abiertos durante los meses estivales los gastelecus y los aurchocos. Nosotros no vamos a votar tampoco en contra, pero no tenemos claro que exista una demanda tal como parece que ellos afirman, los datos que ellos tienen, y tampoco estamos en el equipo de gobierno para tener los datos de los costes, los problemas que ello acarrearía, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros nos aprudentamos y bueno, no vamos a decir que no, pero tampoco lo vamos a respaldar porque, desde luego, algunas dudas tenemos. Y nos quedan en el tercero y el cuarto. En el tercero se insta al Gobierno a seguir trabajando. Bueno, pues cuando al Gobierno se le insta a seguir trabajando, el Gobierno lo va a ver con buenos ojos porque significa que se está reconociendo que está trabajando. Entonces es una técnica buena. ¿A seguir trabajando? Bueno, entonces, bueno, vale. Hori oso egokia da. Bueno, pues para implantar una red de aurchocos y gaztelecos municipales. Bueno, pues nosotros esto lo vamos a apoyar. No voy a hacer más comentarios. Y el cuarto punto, pues también instan al Gobierno a utilizar la red de aurchocos y gaztelecos municipales para incluir proyectos de aurguneos. Nos parece una propuesta interesante. El equipo de Gobierno lo tendrá que estudiar y esperamos, ingenuamente, que en su momento, cuando lo estudien y lo analicen, porque pensamos que esto es razonablemente aprobable, pues nos lo expliquen a los grupos para que podamos dar la opinión y de vez en cuando hacer alguna sugerencia, que alguna buena se nos puede ocurrir. Eskerrik asko, jarraian EH Bildu taldeak, bai? Bai, eskerrik asko berriro ere. Egia esan, zalantza nuen hitza hartu edo bozka azalpena ematea, baino gutxitan hitz egiten dugu hiriko haur, gaztetxo eta gazteekin egiten diren politikaz, eta aukera ona iruditu zait, aurguneak, aurtxokoak eta gaztelekuen hezkuntza ez formala eskaintzen duten zerbitzu publikoa legitimatu eta goraipatzeko. Urte asko dira Donostiako udala, aurtxoko eta gaztelekuen sarea osatzera datorrela, eta ausartuko nintzateke esatera Donostiako familiek hobekien balioesten duten zerbitzuetako badela. Urtean zehar, milaka familiek dira aur, gazte eta gaztetxoak gazte bulegotik kudeatzen diren zerbitzuen parte hartzaileak. Gainera, doakoak diren honako zerbitzu publiko hauek, urtez urte lantzen dituen aur eta gazteen garapenerako programak gizarteak dituen kezkekin bateratu eta Donostiarron arteko elkarbizitzarako motor garrantzitsuak bilakatu dira. Zentzu honetan, gazteriako bulegotik egiten den lana ere zoriondu nahiko nuke. Aurreko legegintzaldian, hiriko haur, gazte eta gaztetxoen lehen diagnostikoa egin eta lehen dabiziko plana garatzen hasi ginenetik esfortzu handia egiten ari da. Eta Donostiako gazte politiken norabidea zuzena dela iruditzen zaigu. Egia da ere, gazte politiketarako zinegotziak, gazteriako teknikarien laguntzaz, 3 urte hauetan udalbatza osatzen dugun talde politikoei sarritan partekatu duela planaren garapena, baino politikoki azaldu ditugun kezkak ez dira ongi kudeatuak izan. Aurtxokoak eta gaztelekuak udaran itxita egotearen arrazoiak sarritan partekatu ditugun arren, etxeko lanak ez dira bete. Alde batetik, udako eskaintzaren inguruko azterketarik ez da egin, edo ezaigu aurkeztu, eta bestalde, udako eskaintza parte hartu ezin dutenen familientzako alternatibak ere ez dira aztertu, eta garrantzitsua iruditzen zaigu. Bestalde, Amara Berriko aurtxokoa eta gaztelekuaren egoera berezia dala eta hemen sentitzen dut baino Anoetako obra fundamentuz kudeatzeko aukera eta denbora soberan izan du udal gobernua. Eta ez da horrela izan, hortaz suspensoa eman behar diogu. Hemendik aurrera baduzue barrakoien proposamena eta baita 3-4 hilabeteko epea eskuartean duzuena martxan jartzeko. Eta zergatik 3-4 hilabete? Uda polita izango dugunaren esperantza dudalako, baino
Urritik aurrera, Amarako haur eta gazteek aterpea beharko dute. Hortaz, harin ibiltzeko eskatu behar dizuegu. Honekin guztiarekin aurreratu lehen puntuan abstentzioa emango dugula. Pare bat arrazoi. Zintzoak bagara proposatzen dena irreala da. Eta bestalde, hiriko eraikinen erabilerari dagokionez, ongi logoke hiriko eragileekin batera partekatzea. Eragile politiko, sozial eta instituzionalaren arteko elkarlana da erabakiak hartzeko metodorik onena gure iritziz. Kasu honetan gainera oso aktibo dagoen mugimendu bat sortu da Amaraberrin, eta beraiekin kontatu behar dela uste dugu. Hortaz, aurrez adierazi bezala, 2. eta 3. puntuak babestuko ditugu, eta 4. ere bai, nola ez, aurro asartuko naiz esatera, 0-5 urte bitarteko politikak Bilduren gobernua garatzen hasi zirela udaletxe honetan. Eskerrik asko. Bai, zuri, jarraian talde sozialistak ez du hitzik hartuko, talde jeltzaleak bai. Bai, egunon berriz ere. Mozio honek hainbat gauza jorratzen ditu, egia da hasten dela Amarako Ernest Lukeko guneaz hitz egiten, baina amaitzen du baita ere hiri mailan gazte eta haurtxokoen inguruko antolamenduaz ere hitz egiten. Lehenik eta behin azaldu, egia dela Anoetako lanak argi neukala bere afekzioak sortuko zituela, eta horrela izan da, eta bertan zeuden udal zerbitzuak, gehien bat Donostia Kultura eta Gazterikoak saiatu direla albe zain duten ondoen alternatibak bilatzen. Donosti Kulturarentzat lortu dugu Arkoko gunean behin-behineko espazioa diseinatzea eta martxan jartzea, baino zorte berdina ez dugu izan Gazteriko zerbitzuekin. Hala ere, atalak jarraitzen du lanean datorren urtean zehar gune apropos bat eskaintzeko. Eta puntuz puntu gutxi gora bera azaldu egingo ditute zeintzuk diren gure ideiak 4 puntu hauen inguruan. Lehenengoa guk behintzat babestu egingo dugu. Orokorrean ematen den ideiarekin ados gaudelako. Ez dira sartuko zesioa doainik edo ez izan behar duen, baina guk ondo ikusten dugu Pio 12. dagoen gobernuko subdelegazio horren egoitza hori hiriari eman behar zaiola, ikusiko genuko zein den formula, baina horrekin ados gaude, hori babestu dugu, Madrilera jungea hori negoziatzera, udaletxe moduan, baita ere, behin eta berriz gutunak idatzi dizkiogu ministerioari, eta udal alderdi honek, odeintzandik ordezkatzen dudan alderdiak ere, egin du saiakera hauteskunde aurrekontu orokorretan baita ere, hau negoziatzeko. Beraz, hau bai, filosofia babesten dugu eta baiezkoa emango diogu lehenengo puntu honi. Aldiz, bigarrena, hemen hitz egiten da, uda garaian gaztelekuak izan behar duten ekintzen inguruan, baino, Gazteriako teknikariak behin eta berriz adierazi dute urtetako eskarmentuarengatik uztaila eta abuztua ez direla hilabete intentsuak izaten zerbitzu hauei dagokionez. Eskaria ez dela oso handi izaten eta abuztua gaineran ia ez dela existitzen. Gainera ere gogoratu beharra daukagu gaur-gaurkoz irailaren 10-etik ekainaren 30. Egun arte hilabete bukararaino irikitzen dela zerbitzu hau baino, datorren urtera begira, aurrera begira, lortuko dugula irailaren 1-etik aurrera zabaltzea. Eta zergatik ez da udan zabaltzen, ulertzen delako gazteriak, gure hiriko gaztetxoek beste baliabide batzuk badaukatelako sozializatzeko edo beraien konpetentzia garatzeko. Zelaiak, parkeak, ondartzak izan daitezke edo baita ere udaletxe honek eskaintzen dituen bestelako udalekuak, adibidez euskara zerbitzutik eskaintzen den Donostia euskaraz zerbitzua, diputaziotik eskaintzen diren beste hainbat zerbitzu edo beste entitatek ere eskaintzen dituztenak. Beraz, guk bigarren hau ez dugu babestuko ulertzen dugulako hirian beste baliabide batzuk ere existitzen direla. Eta azkenik, 3. eta 4. azkar azalduko ditut, badago plana martxan hirian dauden gazteleku sarea zabaltzeko. Gaur egun 8 ditugu, baina datorren urtera begira altzakoa lortuko dugu, eta planak aurrera egiten baldin badu horren atzetik Loiola, Antigua eta Parte Zaharrean ere izango dugu txertatuta gaztelekua eta haurtxokoa. Beraz, 12 auzotan izango genuke presentzia. Eta azkena, haurgunen inguruan,
hau ere babestu egingo dugu. Proiektu hau aurten edo ikasturte honetan behintzat Intxaurrondon eta Egian eskaini da, eta datorren urtera begiran zabaltzeko asmoa dago, eta zabalduko da Gros eta Antiguara baita ere. Eta beraz, laugarren puntu horrekin ere bat egiten dugu, eta baiezko emango diogu, lehenengo, hirugarren eta laugarren puntuari, baino aldiz ez dugu estuko bigarrena. Eskerrik asko, izteko txanda irabazi taldearena. Lehenik eta behin eskertzea babesak. Bueno, he entendido que con lo que es la apuesta por la decisión de ubicar en un barracón al Txoko y Gazteleku, por lo menos se está reconsiderando, se está buscando otro sitio, y en ese sentido, bueno, esperamos que sea lo antes posible y se llega a septiembre, esperamos que sea así y no tarde más. Con el tema de abrirlo en verano, bueno, pues la verdad es que discrepamos. Pensamos que es una cuestión importante si hablamos de conciliación, es una cuestión importante si pensamos en las dificultades, en las horas, las muchas horas que pasan los niños y niñas que pueden pasar solos porque sus padres están trabajando y, por supuesto, también tienen que trabajar en verano. ¿Que será menor la demanda? Pues nos imaginamos, pero sí creemos que es necesario ofrecerlo porque es un servicio público más. Creemos que no hay que tener en cuenta los números, sino pensar que hay muchas familias, sobre todo monoparentales, que se pueden beneficiar de esta cuestión y creemos que sí debería ser tomada en cuenta. Eskerrik asko. Eztabaida bukatuta, bozkatzera pasatuko gera, puntuz puntuka, 4 puntu dira, eta denengotik hasita beraz, den puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, hau ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta laugarrengoari aldeko botuak, hau ere, hau batez, beraz, denengo hirugarren da laugarren puntuekin onartzen da mozioa, eta hurrengo puntura goaz. 10. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko zinegotzi Loik Alejandrok. Kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeak aurkeztua, oinezkoen eta ibilgailuen ordenantzarako bigarren kapituleri buruz egina. Control de moción número 10 presentada por el Grupo Irabazi Donostia sobre el cumplimiento de la ordenanza de circulación de peatones y vehículos en su capítulo 2. Vehículos en su capítulo 2, reserva en vía pública para acceso de vehículos. Irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Bueno, cruzar la acera y reservar un espacio libre de aparcamiento para entrar o salir de cualquier local o terreno requiere, según los casos, el pago de una licencia de vado, la colocación de placas y la realización de señalización horizontal. Hay numerosos casos de entrada de local o terreno particular sin placas, sin la señalización vertical, y esos casos pues, pueden constituir incumplimientos de la ordenanza, de hecho constituyen un incumplimiento de la ordenanza y pueden ser una injusticia también, porque mientras que unos y unas pagan religiosamente sus placas para tener vados en toda regla, pues otras personas tal vez no pagan y disfrutan de hecho de los mismos derechos, porque evidentemente nadie se atreve a aparcar delante de una entrada de garaje o de terreno. Existen también casos donde hay señalización sí horizontal, pero no vertical. En noviembre de 2015, es decir, hace bastante tiempo ya, presentamos una interpelación y una moción sobre el tema de vados. En aquel momento el gobierno explicó que era bastante complicado toda la gestión y el control de los vados porque hace falta una coordinación bastante intensa entre distintos departamentos del ayuntamiento, pero que se había empezado a trabajar y que se iba a aportar una solución. La moción, que fue aprobada por unanimidad en aquel momento, pedía dos cosas: que el gobierno se comprometa a controlar el cumplimiento de la normativa de vados y regularizar los casos irregulares, y también pedía al gobierno que
una vez ese control y esas regularizaciones realizadas, presenté un informe a la ciudadanía y a los grupos políticos sobre qué se había realizado. No obstante, no tenemos constancia de que los incumplimientos de la normativa, o sea, tenemos constancia, perdón, de que los incumplimientos siguen realizándose. Le pasé personalmente a Martín un informe de un ciudadano que ha hecho de forma totalmente gratuita y voluntaria en el entorno solo de Incharrondo de 22 páginas con 2 fotos en cada página, es decir, 44 incumplimientos de vados solo en la zona de Incharrondo. Y ese informe ya se le había pasado al gobierno, el gobierno ya había tenido ese informe porque se registró en el ayuntamiento en 2015 y no ha habido avance sobre el tema. En comisión el gobierno explicó que se había avanzado sobre la realización de una herramienta técnica informática para facilitar el control y la gestión de los vados, pero que no estaba finalizada todavía. Y cuando preguntamos sobre el número de incumplimientos detectados y o sancionados y o regularizados, pues no tuvimos respuesta. Entonces, desgraciadamente, sospechamos que no se ha efectuado ningún control de vados, por lo menos desde que pusimos el tema sobre la mesa en noviembre de 2015. Estamos de acuerdo sobre el hecho de que hace falta una herramienta que facilite el trabajo de los servicios municipales para controlar y gestionar los vados, pero nos parece igualmente importante que de oficio se actúe cuando hay conocimiento de un incumplimiento, mientras todavía no está lista la herramienta informática. Entonces, por eso preguntamos en esa moción de control, pedimos en esa moción de control 2 cosas: que el gobierno municipal pues finalice esa herramienta antes de que finalice el año y también que realice los controles pertinentes y necesarios y controles de vados hasta que se realice finalmente esa herramienta, no esperar. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak ez du hitzik hartuko, Bildu taldeak ez da ere, sozialistak ez da ere, talde jeltzaleak bai. Bai, egunon. Bueno, habla usted de incumplimientos y de ese documento del que no sabe si lo que se decía ahí eran incumplimientos o no. Pero bueno, es verdad, habla de incumplimientos. Incumplimientos, llevándolo al terreno de movilidad estrictamente, le puedo decir que de los coches que circulan por San Sebastián, que tendrían que circular a menos de 50 kilómetros por hora, no lo hacen. O sea, hay incumplimientos y eso no quiere decir que estemos tomando medidas para que eso no se produzca. Voy a contar un poco lo que mi compañero Martín Ibabe contó en comisión de lo que se ha hecho, que en ningún caso es no hacer nada, como usted pretende decirlo. Se han hecho muchas cosas. Lo único que todavía no se tiene es ese censo unificado, pues porque hay que coordinar información que hay en el Departamento de Movilidad, de Guardia Municipal, Financiera, Espacio Público y licencias de actividades. Quiere decir que, bueno, pues ese es el censo unificado con los criterios unificados, que es el que todavía no tenemos terminado, y eso, por no tener ese censo terminado, tiene como consecuencia que, por ejemplo, el número de revocaciones que se hayan hecho automáticamente se puedan contar cuando este censo esté. Ahora no le podemos dar esa información porque esas revocaciones y esas actuaciones no se hacen individualmente en cada departamento y no figuran todas ellas en una base de datos. Por tanto, estamos trabajando en ese censo unificado, estamos estableciendo criterios unificados de qué es un paso de acera, qué es un vado. Hay diferentes casuísticas de revocaciones, de cambios de titular, de traspaso de negocios. Estamos haciendo un inventario y control en la calle, regularizando las diferentes situaciones para que las que no se ajusten a los criterios establecidos. Donostia-TIC está haciendo el correspondiente desarrollo informático para que el expediente sancionador vaya todo perfectamente establecido, y ese sí que nos permita dar audiencia previa, nos permita contabilizar actuaciones, etcétera. Pero ya decía que de no hacer nada no es este caso. Hemos hecho unas cuantas cosas en cuanto a concesión de vados, poniéndonos de acuerdo con licencias de actividades para intentar coordinar esas actuaciones, normalmente de garaje o actividades comerciales o industriales.
Se están haciendo revocaciones, lo que pasa es que también hay que coordinarlo con la información actualizada de los ceses de actividades o de impagos de tasas, pero se está procediendo a revocar autorizaciones y estamos adecuando a la ordenanza vigente en cuanto a que el nuevo propietario debe de coincidir con el titular de la autorización. Además, estamos haciendo campañas de información en algunas para edificios, vías adosadas o locales coincidentes con cambios en la señalización vial, bien porque se está ordenando unas zonas delimitadas de aparcamiento como en la calle Mendialay o en Maestro Arbós, o bien como en barrios como el de Guía por motivo de la regulación de la OTA implantada recientemente. En todos esos casos se está buzoneando o colocando un aviso en la puerta de los locales con un texto determinado que no voy a reproducir aquí y que de alguna forma está impulsando esta regularización por intentar informar antes que sancionar. Por tanto, estamos haciendo bastantes cosas y yendo concretamente a los dos puntos que usted nos dice. El primero, vamos a votar que no por una sencilla razón, que es que los vados se giran en septiembre. Para septiembre no nos da tiempo de tener ese censo unificado, por tanto, bueno, no va a estar para final de año. La fecha oportuna hubiera sido septiembre. Y en el segundo punto, pues decirle que hacemos todo ese trabajo y en ese punto vamos a votar que sí. Eskerrik asko, izteko txanda, irabazi taldeak. Eskerrik asko. Gracias, Pilar, por haber participado en el debate. Por lo menos así puedo contraargumentar. Gracias por el apoyo proyectado en el segundo punto. Debo admitir que empezaba a tener miedo de encontrarnos en una tesitura de sí, está bien, lo estamos haciendo, es una buena idea y por eso votamos que no. Veo que no es así, me alegro mucho. Comentas, o sea, dices que efectivamente hay muchos incumplimientos, hay muchos, efectivamente, hay mucha gente, por ejemplo, que va por encima de 50 kilómetros por hora, pero vamos, si un radar pilla a alguien por encima de 50 kilómetros por hora, yo quiero creer que se gira el trámite pertinente para sancionar, y es lo que simplemente se pide, que cuando hay incumplimientos constatados, porque algún guardia municipal lo ha visto, un agente de movilidad lo ha visto, o simplemente por el informe de ese ciudadano que señala con direcciones exactas algunas cosas, pues son cosas constatadas y constatables y verificables. Y lo que me ha sorprendido en comisión es que cuando pregunté un poco qué se había hecho, pedí cifras a Martín, no me dio ninguna. Ahora me hablas de que ha habido revocaciones, pero tampoco me dices ninguna cifra. No sé si ha habido dos o 56. Pero bueno, me alegro de que se haya hecho revocaciones, aunque no sepamos si son muchas o pocas. Me alegro de que se haya hecho un buzoneo y tal, porque efectivamente es bueno prevenir. Y sobre el segundo punto me sorprende lo que me dices, porque entiendo que se giren las cosas en septiembre, pero, hombre, nada impide controlar después de septiembre. Y yo hablé con el CIM y me dijeron que para septiembre estaba lista la herramienta. Entonces, no entiendo muy bien el sentido negativo en este punto. Muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatzera goaz, eta beraz mozioaren lehen puntuari aldeko botuak, kontrakoak, ez da onartzen, eta bigarren puntuari aldeko botuak, hau batez, beraz puntu bakar batez onartuak gelditzen da mozioa, ez dakit boto azalpen txandarik nahi den, ez, beraz hurrengo kontrol moziora goaz. 11. Talde Popularraren bozeramaile Miren Albistur Garmendiak aurkeztua. Kontrol mozio PP taldeak aurkeztua motoentzako aparkalekuari buruzkoa. Moción de control número 11 presentada por el Grupo PP relativa al aparcamiento de motos. Bai, irabazi talde Popularraren txanda. Eskerrik asko alkate jauna eta udalbatzar areto honetan zaudaten jaun Andreok berriro egunon. Oraingo legealdiaren hasieran Donostiako udalgobernuak motorren trafiko mugimenduei buruzko azterketa bat egin zuen, ibilgailu mota hoien joan etorrien jatorri eta norakoen berri izatea helburu.
Udalgobernuak azterlanarekin batera, motor gidarei inkesta bat egin zien non eta gidariek motorrak bide publikoan aparkatzeko leku eskasia salatu zuten. Azterketa eta galdekizuna baliatuta, gobernuak neurri batzuk jarri nahi zituen indarrean, motor gidariek salatutako aparkaleku faltak eragindako arazoa konpontze aldera. Donostiako Udalgobernuak mugikortasun zinegotzi Pirararanak, hain justu, berritzat jo zituen aipatutako neurriak hainbat aukera eskaintzin zutenak. Bien, planteamos una iniciativa, como ya decía en euskera, al hilo de un estudio encargado por el Ayuntamiento, por el Gobierno Municipal hace 2 años, con la idea de conocer el destino y el origen de los tráficos que los motoristas hacen en nuestra ciudad. Un estudio que se completó con una encuesta a pie de calle, donde se preguntaba a los motoristas precisamente por sus hábitos, por sus desplazamientos. Una vez realizado ese proceso, entendíamos, y así se nos comentó en un principio por parte del equipo de gobierno, que se iban a tomar las decisiones o las medidas necesarias en relación al aparcamiento para motos, que es al final de lo que estamos hablando, siendo conscientes de las dificultades o de la escasez de espacio en superficie que tenemos en nuestra ciudad y de los problemas que se plantean habitualmente en cualquier ciudad. San Sebastián no es una excepción a la hora de que puedan aparcar en la calle, en la vía pública, coches y motos. De ese proceso, que se inició hace 2 años, no hemos tenido nuevas noticias, al menos en lo que a soluciones o medidas. Esto es, ¿qué se ha hecho en base a ese trabajo, ¿no? A ese trabajo que se encargó? Se ha hecho el análisis, pero no vemos medidas o no sabemos si se han tomado las decisiones oportunas. No sabemos, por tanto, si se va a ganar espacio para aparcar por parte de las motos, si van a tener que pagar por aparcar en la calle las motos, si va a seguir como hasta ahora la situación, y tampoco extrajimos nada concluyente, nada claro de la intervención de la señora concejal delegada de Movilidad en la última comisión. Se comentó por parte de la concejala Pilar Arana que está en una fase de análisis esa adopción de medidas para favorecer la rotación del aparcamiento de motos en vía pública, para que haya un mejor reparto del espacio, porque efectivamente, como ya hemos dicho, el espacio es el que es, pero poco más. No se ha concretado ningún tipo de medida, no se ha articulado ningún tipo de medida, no se ha puesto encima de la mesa ni se ha puesto la necesidad de compartir reflexiones, por ejemplo, con el Consejo Asesor de Movilidad, que es un órgano asesor interesante que podría acompañar en ese proceso, y lo que traemos es una moción muy sencilla para que el equipo de gobierno pues defina cuáles son las medidas a adoptar, en su caso, si es que las va a adoptar, después de ese análisis previo, de ese trabajo que se ha realizado previamente, de cara a favorecer esa rotación. Esto es negro sobre blanco, cómo van a poner en marcha o qué medidas van a tomar en marcha, en su caso, después de ese análisis. Hay muchas preguntas en la calle, hay muchos usuarios, muchos motoristas interesados en cómo puede afectar esto a sus rutinas, a sus hábitos de movilidad, y queremos, a ver si en el día de hoy podemos obtener alguna información sobre cómo se quiere, por parte del equipo de gobierno, poner en marcha ese tipo de medidas, si es que las piensa adoptar en su caso. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Eskerrik asko, labur. En comisión, efectivamente, la concejala delegada de Movilidad comentó que más que crear espacios de aparcamiento para motos, la idea era concentrar los esfuerzos en la rotación en el aparcamiento. Y compartimos este punto de vista. Y el PP en su moción recoge el guante y pide al Gobierno que presente un poco públicamente las medidas que va a poner en marcha para favorecer esa rotación. Nos parece una petición legítima y totalmente pertinente, con lo cual la apoyaremos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Bildu taldeak ez du txanda erabiliko, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak, bai? Bai. Bueno, pues vuelve otra vez la moción sobre aparcamiento de motos, que también frecuentemente viene a la comisión y al pleno.
Pues voy a decir lo mismo que dije en comisión y lo mismo que suelo decir cada vez que sale este tema. Hay bastantes solicitudes, frecuentemente, habitualmente, por parte de personas usuarias de moto en sus desplazamientos que necesitan más sitio para aparcar. La falta de aparcamiento para motos es una de las peticiones, creo que de las que más se repite. Suelen argumentar las personas que se desplazan en moto también a su favor, que es un vehículo que ocupa poco sitio, que no contamina. No voy a entrar ahí ahora en ese aspecto, aunque sí me gustaría que, aparte de la opinión, de decir que, mientras no se demuestre lo contrario, que la moto contamina menos que el coche, pues haya artículos científicos que así lo demuestren, ¿eh? No voy a entrar ahora más en ese tema, sí en el del espacio que se necesita. Ya digo, frecuentemente tenemos peticiones de ampliar el espacio para motos, bien sea en aceras, porque las personas que así nos lo piden incluso nos señalan algunas aceras donde a ellos les parece adecuado poner que las motos no molestarían y estarían muy bien aparcadas allí, o miran con deseo de que se amplíe ahí aparcamiento de motos la zona del puerto, diciendo, joder, pues ahí hay un montón de sitio que podríamos aprovechar los moteros y las personas que se desplazan en moto. Incluso llega a molestar el kiosco del helado porque quita sitio, según esas personas dicen, el kiosco del helado que se pone a estas alturas ahí en el puerto. Y que quita algunos sitios de motos. Yo creo que si vemos esta zona de Igentea con motos pasando hacia el puerto o hacia allí, pues tampoco creo que a todas las personas que pasean por allí les parezca buena idea. Quiero decir con esto que esa petición continua de espacio para motos nos hacen llegar a movilidad. Y yo cada vez que me llegan esas peticiones digo lo mismo. No hay más espacio para motos, no vamos a permitir aparcar motos en aceras, eso no se va a permitir. Y del sitio que hay en la calzada, pues es que ya es muy restringido y hay sitio, está equilibrado en el equilibrio que está ahora, sitio para motos, sitio para coches, sitio para bicis y es que no hay de dónde sacar más, o sea, es que no hay más sitio para motos, es que no lo hay. Pues lo único que suelo decir es, pues si los moteros o las personas, que utilizan la moto necesitan más espacio, quizá sea bueno rotar, pero dígasenos, podemos trabajarlo con las asociaciones o con los motoristas si eso les parece buena idea. En principio, la postura del Departamento de Movilidad es que porque no hay más sitio para motos y cualquier trabajo conjunto en el sentido de buscar rotación, que nunca hemos dicho que sea pagando, sino rotar pues para dar más servicio, porque la OTA desde movilidad se entiende como un servicio, tanto la OTA para los coches, tanto para que los residentes puedan aparcar en los tramos que así se establece, o que haya zonas de rotación y que permita que las personas visiten esas calles más comerciales. Entonces, entendido como un servicio, pues quizá se pueda estudiar esa rotación para las motos, pero siempre digo, además, acompañados con que los primeros que tienen que pensar que es buena idea son los usuarios de moto. Y en ese sentido, con toda esa explicación, yo creo que ya queda claro que vamos a votar que no al punto que nos presentan en la moción. Eskerrik asko, izteko txanda, talde Popularrak. Gracias de nuevo, señor alcalde. Hombre, lo que queda claro que van a votar que no, pues ya es cosecha suya, ¿eh? Es muy respetable, pero podíamos haber entendido también lo contrario, que, oiga, que en esos 2 meses de plazo que le proponemos en la moción, pues definieran, concretaran efectivamente cuáles son las medidas, porque nos ha dicho algo que ya conocíamos, que usted dijo en comisión, la idea de rotar, ¿no? La de la rotación, que no hay más espacio para motos, cosa que ya conocíamos, y poco más. Es que esos son los 2 aspectos con los que nos quedamos. Pero seguimos quedándonos huérfanos de una respuesta clara por parte del ayuntamiento, por parte del gobierno municipal de este ayuntamiento. 2 años después, insisto, ustedes encargaron una serie de estudios, hicieron encuestas y pues hicieron un análisis, entendemos que cómo hay que hacer las cosas, para en una fase posterior tomar decisiones, pero a día de hoy no han tomado decisiones. Entonces la gente lo que se pregunta es
si se van a tomar decisiones y, en su caso, qué tipo de decisiones se van a tomar. Y nos habla usted de la rotación. San Sebastián, sabemos, hay aproximadamente unas 27.000 motos y no hay espacio para todas. Tampoco para los coches, que hay 85.000. Pero se toman medidas para los coches, por ejemplo, la de pagar en vía pública a través del estacionamiento regulado de la OTA. Entonces, ustedes hablan de medidas incluso novedosas, dijeron en el 2016. Vamos a tomar medidas novedosas de cara a favorecer que puedan aparcar las motos en la ciudad. Pero, bueno, pues 2 años después no tenemos, perdóneme que le diga, señora Arana, novedades o nada que llevarnos a la boca que nos aclare el panorama. Si se les va a hacer instalar un ticket si en las motos, si van a tener que registrarse en la maquinita de la OTA, si ninguna de esas medidas vale, si van a quitar plazas de coches para facilitar que quepan 3 o 4 motos, que es más o menos lo que ocupa un coche, no nos ha desgranado nada nuevo, con lo cual pues seguimos como estábamos. Entonces, pues lamentablemente, bueno, se ha dejado pasar una oportunidad de concretar esas medidas, se ha dejado pasar la oportunidad de, a través de la iniciativa, darse un plazo prudente, entendemos nosotros, para desgranar esas medidas y, pues desgraciadamente, los usuarios, seguirá usted recibiendo quejas de usuarios de motos en San Sebastián. Desgraciadamente, y acabo ya, señor alcalde, los usuarios y los grupos que estamos aquí en esta casa representados seguiremos sin poder explicar a los ciudadanos qué medidas pueden adoptarse o a qué pueden atenerse a la hora de aparcar su moto en San Sebastián. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu jarraian, mozioaren aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, ez da onartzen, boto azalpen txanda bai, EH Bilduk. Bueno, mil esker. Bueno, nosotros nos hemos abstenido porque corresponde al Gobierno hacer una propuesta en este sentido. Llevamos 2 años de retraso en el cual el Gobierno no se pronuncia. Hoy inauguramos el verano y, al igual que el verano pasado, pues vuelve este tema. Este tema del verano pasado tuvo cierta repercusión mediática, ha pasado 1 año y el Gobierno vuelve a no traer nada a este pleno. La concejala delegada sigue diciendo se estudiará, que habría la posibilidad, pero bueno, es nada. Es nada. Y yo agradezco el esfuerzo que hace el Partido Popular y Irabasí por traer este tema y por poner una posible fórmula. Pero desde EH Bildu pensamos que no nos corresponde a nosotros a priori poner una fórmula encima de la mesa, sino que es un trabajo del Gobierno. Y el Gobierno lleva sin hacer nada en este sentido los últimos 2 años. Por tanto, ahí va nuestra abstención, porque es trabajo del Gobierno traer una propuesta. Mila esker. Bai, zuri. Beste boto azalpen txandaren ezean, urrengo kontrol moziora goaz. 12. kontrol mozioa, talde. 12. kontrol mozioa, PP taldeak aurkeztua gutxien gutetzen duten ibilgailuentzako obarei buruz egina. Moción de control que presenta el Grupo PP sobre bonificación para vehículos menos contaminantes. Bueno, hau irakurri egingo dugu bozkatu jarraian eta gero boto azalpena nahi duenak eskatuko du, bai? Beraz, talde popularrak irakurriko du. Bien, el texto dice así: el Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que, de cara a la próxima revisión de las ordenanzas fiscales, contemplen la posibilidad de bonificar a aquellos vehículos menos contaminantes que aparquen en las vías públicas de nuestra ciudad. Aldeko botuak, kontrakoak, onartzen da. Eta orain boto azalpen txandan, Irabazi taldeak dauka hitza denen. Eskerrik asko. Hemos votado en contra por las mismas razones que hace 2 meses, cuando el PP trajo una proposición normativa sobre el mismo asunto. 3 razones que son las siguientes. La primera, en la pirámide de la movilidad sostenible, la reducción del uso del vehículo privado tiene prioridad sobre el cambio de tipo de vehículo. ¿Qué significa esto? Significa que es preferible realizar primero todos los esfuerzos posibles encaminados a reducir el uso del coche privado antes de pensar en fórmulas para fomentar el uso de coches menos contaminantes.
Pero significa, significa esto y, desde luego, sobre este tema creemos que hay todavía mucho margen de mejora y muchas cosas por hacer para reducir el uso del coche privado. Segunda razón, los vehículos menos contaminantes ya tienen una bonificación cuando su contaminación se hace efectiva, es decir, cuando circulan. Un coche eléctrico estacionado ocupa el mismo espacio que un coche diésel y lo que debemos intentar hacer es justamente liberar este espacio, en nuestra opinión. Y la tercera razón es que las bonificaciones a los vehículos menos contaminantes tienen un efecto colateral que hay que tomar en cuenta y que es el siguiente. Son las personas que tienen más poder adquisitivo que salen beneficiadas porque en general los vehículos menos contaminantes a prestaciones idénticas son más caros. Necesitamos más que un cambio de tecnología, un cambio de hábitos. Muchas gracias. Eskerrik asko, zein gehiago nahi du boto azalpen txanda erabili, talde popularrak bai. Bai, eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, agradecer los apoyos recibidos por el equipo de gobierno y lamentar que no se hayan recibido más apoyos por parte de los grupos EH Bildu y de Irabazi, porque lo que se trata a través de esta iniciativa es precisamente hacer frente a ese cambio de hábitos, a esas nuevas realidades que estamos viviendo en todas las ciudades, a la que San Sebastián no es ajena. De hecho, estamos renovando las flotas de autobuses periódicamente a través de vehículos eléctricos e híbridos. Tenemos ahora una prueba piloto con el primer autobús articulado que circula en España, 18 metros de autobús, y todos damos palmas con las orejas, pero en San Sebastián hay más de 80.000 vehículos de usuarios y usuarias que necesitan el coche para sus desplazamientos diarios, esporádicos, cuando ellos lo entiendan, porque creemos en la libertad y creemos que cada ciudadano es libre de decidir si quiere comprar un coche y si quiere hacer uso del mismo. Hemos traído esta propuesta porque si ya bien el impuesto sobre vehículos recoge en su artículo 10 una serie de bonificaciones para aquellos vehículos que funcionen precisamente con motores contaminantes, entendemos que una buena medida sería implementar, traccionar, impulsar ese fomento del vehículo eléctrico y de híbrido, facilitando su aparcamiento en vía pública. Estas son medidas que se dan en una fase incipiente, en esa fase en la que se quiere de alguna manera promocionar el uso y la adquisición de vehículos menos contaminantes, y creemos que es una buena medida que acompaña la que ya hemos comentado anteriormente. En ese contexto lo hacemos, en la de atender a los nuevos hábitos que se dan en todas las ciudades, a la que San Sebastián no es ajena, y bueno, pues intentando favorecer sobre todo que haya menos contaminación en nuestras ciudades y el uso de esas tecnologías más nuevas ahora mismo. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko. EH Bildu taldeak. Bai, mila esker. Nosotros hemos votado en contra de esta propuesta porque yo creo que tenemos una diferencia de criterio en la concepción de lo que se plantea. Es decir, la OTA es una tasa sobre el estacionamiento, sobre la ocupación de un espacio público, digamos. Y no nos parece adecuado discriminar un vehículo sobre otro cuando estamos hablando de espacio público, de una ocupación de espacio público. Es decir, bonificar a aquellas personas que han tenido la oportunidad de comprar un coche eléctrico a la hora de aparcar o no nos parece adecuado. Si estuviéramos hablando de impuestos sobre el vehículo, sobre la promoción de la compra de un coche y que todo el mundo en igualdad pudiera elegir si comprar o no un tipo de coche o promocionar el comprar un tipo de coche sobre otro, bien. Pero una vez que tenemos dos tipos de vehículos, digamos premiar a uno que ha tenido la oportunidad de comprar un tipo de coche sobre aparcar o hacer uso de ese espacio público, no nos parece adecuado y es una diferencia de criterio en el concepto mismo. No estamos hablando ni siquiera de establecer regulaciones en el acceso al centro de la ciudad o cómo lo haríamos, ¿no? Sino que, el espacio público no consideramos que se deba hacer diferenciación una vez que alguien tiene un vehículo, ¿sí? Va, ahorita, mila esker. Eskerrik asko. Boto azalpen txandan ere, talde jeltzaleak hartuko ditza. Bueno, nosotros hemos votado que sí, porque esto de alguna manera a lo que hemos votado que sí es a residenciar esta discusión en el ámbito de las ordenanzas fiscales. Esto es lo que yo dije en comisión, que queríamos, que nos parece razonable que cuando se habla de ordenanzas fiscales se residencie esta discusión en esos términos. Esto no quiere decir ni que nos pronunciemos ni a favor ni en contra de que vaya a adoptarse ese tipo de medidas. Aquí en
en la moción que se aprobó lo que se pide es que se contemple esta posibilidad y efectivamente la vamos a contemplar. Esto como mínimo, está claro, es una cuestión que es muy poliédrica respecto a sus bondades, respecto al medio ambiente y a la movilidad, y será el momento en el que presentemos las ordenanzas fiscales cuando nos pronunciemos y digamos efectivamente si nos parece y hasta qué punto esto nos parece razonable o no. Y por eso hemos votado que sí, porque creemos que la moción era suficientemente medida en ese sentido. Eskerrik asko, hurrengo moziora pasatzen gera. 13. kontrol mozioa, talde popularraren bozeramaile Miren. Kontrol mozioa PP taldeak aurkeztua, hondakin organikoak birziklatzeagatik ematen den hobariari buruz egina. Moción de control número 13, presentada por el Grupo PP sobre bonificación reciclable residuo orgánico. Irakurri eta zuzenean bozkatu egingo dugu. Bai, puntu bakarra dauka. Donostiako udaleko udalbatzak ertzatuki eskatzen die alkateari eta gobernu taldeari azter dezatela gure hirian hondakin organikoak birziklatzen dituzten herritarrei kobratzen zaien kuotaren hobaria handitzeko aukera hurrengo zerga ordenantzak berrikusten direnean. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que de cara a la próxima revisión de las ordenanzas fiscales estudien la posibilidad de aumentar la compensación de la cuota que se cobra a aquellos ciudadanos que reciclan sus residuos orgánicos en nuestra ciudad. Aldeko botuak, hau batez onartzen da, hurrengo puntura goaz. 14. kontrol. Kontrol mozioa PP taldeak egina Miramar Jaureari buruz. Moción de control presentada por el Grupo PP sobre el Palacio Miramar. 25. urteurrenearen gainean izapidetu zen interpelazioaren inguruan. Moción de control presentada por don José Luis Arrue Pintó, concejal del Grupo Popular, relativa al 125 aniversario de la inauguración del Palacio de Miramar. Hau ere talde popularrak irakurriko du eta jarraian bozkatuko dugu. Mi esker, Donostiako udalbatzak alkateari eta gobernu taldeari eskatzen dio proposamen sorta bat onartzeko datorren uztailean beteko den Miramar jauregiaren inaugurazioko 125. urteurrena ospatzeko. El Ayuntamiento Pleno de Donostia San Sebastián insta al alcalde y al equipo de gobierno a que aprueben un paquete de propuestas para celebrar el 125 aniversario de la inauguración del Palacio de Miramar, que se cumple en el mes de julio próximo. Eskerrik asko, aldeko botuak, hau batez onartzen da, eta hurrengo puntura goaz. 17. kontrol mozioa, irabazi Donostia taldeko zinegu. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak aurkeztua etxebizitza turistikoak eskaintzen dituzten plataformeekin egindako kudeaketei buruz. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre las gestiones realizadas con las plataformas de comercialización de pisos turísticos. Hau ere irabazi taldeak irakurri eta zuzenean bozkatu egingo dugu. Ba, eskerrik asko. Bat, Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio zuzeneko harreman kanal bat ezar dezan turismo erabilerako etxebizitzak eskaintzen dituzten nazioarteko plataforma nagusiekin, haien eskaintzak indarreko araudia betetzen duen ala ez kontrolatzeko eta haren egoera hobetzeko. 1. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a establecer un canal directo con las principales plataformas internacionales de comercialización de viviendas de uso turístico con el fin de mejorar y controlar la adecuación de su oferta a la normativa vigente. B. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio turismo erabilerako etxebizitzak eskaintzen dituzten nazioarteko plataforma nagusiei eska diezaien turismo erabilerako etxebizitza horien zerrenda erregulartasunez emateko etxebizitzen helbide zehatza adierazita. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno Municipal a pedir a las principales plataformas internacionales de comercialización de viviendas de uso turístico que comuniquen de forma regular el listado de las viviendas de uso turístico que comercializan, indicando la dirección exacta de las mismas. Aldeko botuak, hau batez onartua, eta hurrengo puntura pasatzen gera.
18. kontrol mozioa irabazi du. Kontrol mozio irabazi Donostia taldeak aurkeztua Francisco Escudero Kontserbatorioaren egoerari buruz egina. Moción de control que presenta el grupo Irabazi Donostia sobre la situación del Conservatorio Francisco Escudero. Conservatorio Francisco Escudero. Hemen irakurri gero bozkatu eta gero boto azalpen txanda egingo dugu, baina galdera bat eskatzen diate puntuz puntuka bozkaketa ez dago arazorik, beraz, bueno, lehenengo irakurri egingo du Irabazi taldeak eta gero bozkatzera pasatuko gera puntuz puntuka. Donostiako udalbatzak udal gobernuari eskatzen dio, dauden aukerak aztertzeko datorren 2019-2020 ikasturtea hasi baino lehen Euskal Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin, Kontserbatorioko zuzendaritzarekin eta IGEarekin Francisco Escudero Musika Kontserbatorioak dituen beharrei erantzun eta egungo kokapenak sortzen dituen arazoak konpon daitezen. Eskatzen dio, gutxiegi erabiltzen diren edo erabiltzen ez diren gobernu zentralaren jabetzako eraikinetan kontserbatorioa kokatzearen bideragarritasuna aztertzeko. Azkenik eskatzen dio udaltaldeekin eta Francisco Escudero Musika Kontserbatorioko zuzendaritzarekin gai horri dagokionez egiten dituen kudaketen berri emateko. Y la moción dice sí. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián insta al Gobierno municipal a que antes del inicio del próximo curso 2019-2020 y junto con el Departamento de Educación de Gobierno Vasco, la Dirección de Conservatorio y el AMPA, analice las alternativas que hay con el fin de dar una respuesta a las necesidades que tiene el Conservatorio de Música Francisco Escudero, de manera que se resuelvan los problemas de su ubicación actual. Insta al Gobierno municipal a explorar la viabilidad de ubicar las dependencias del conservatorio en edificios propiedad del Gobierno central infrautilizados en desuso y, por último, insta al Gobierno a informar de las gestiones que realice respecto a este asunto con los grupos municipales y con la Dirección del Conservatorio de Música Francisco Escudero. Eskerrik asko, lehenengo puntuari aldeko botuak, onartzen da, bigarrengo puntuari aldeko botuak, kontrakoak, abstentzioak, bigarren puntu hau ez da onartzen, eta hirugarrengo puntuari aldeko botuak, hau batez onartua, beraz bi punturekin onartua gelditzen da, eta orain boto azalpen txanda irikiko dugu, ez dakit Irabazik erabili nahi duen, badezpada. Bai? Ez? Vale. Talde popularrak? Bai. Bai, labur, alkate jauna, eskerrik asko berriro. Bueno, simplemente para intentar explicar la posición del Grupo Popular por puntos, porque ya antes hemos procedido a un debate en similares términos en la moción ordinaria presentada, ya hemos dado cuenta de las deficiencias que, adolece actualmente el Conservatorio Francisco Escudero, y en la misma línea o en una línea parecida el Grupo Irabazi propone una serie de cuestiones. El punto primero lo hemos aprobado evidentemente porque queremos no solamente establecer las necesidades, sino dar pasos para actuar, para posibilitar que Francisco Escudero siga dando clases en San Sebastián en las mejores condiciones posibles y bueno, pues actualmente en la sede actual no se garantiza esa situación. Nos hemos abstenido en el punto 2, en la que se insta a explorar la viabilidad de ubicar dependencias del conservatorio en edificios propiedad del Gobierno central infrautilizados o en desuso. Nos hemos abstenido porque es probable que haya edificios en desuso en la ciudad de San Sebastián que pertenezcan a la Administración del Estado, no decimos que no, pero como en la moción ordinaria se hacía también una mención explícita al edificio de Pío XII, pues tenemos que negar la mayor, como hemos hecho en otras ocasiones, porque precisamente el edificio de Pío XII, que actualmente alberga la subdelegación de Guipúzcoa, bueno, es un edificio plenamente ocupado que cumple un montón de funciones, no solamente para la ciudad, sino para todo el territorio, y no sería el escenario idóneo. Y en tercer lugar, pues hemos votado que sí a que se informe de las gestiones que se realizan en orden a mejorar la enseñanza que se da actualmente en el Conservatorio de Música Francisco Escudero. Nada más. Eskerrik asko, Bildu taldeak erabiliko du boto azalpen txanda, bai? Bai, labur, honako kontrol mozioa aurkezten danez, eman dugun bozka azaltzeko.
Izan ere goizean izan dugun eztabaidatu eta argi geratu den bezala Eusko Jaurlaritzari dagokio kontserbatorioak dituen beharrei erantzutea eta Donostian ere gainerako hiriburuetako kontserbatorioak eskaintzen dituzten zerbitzu berdinak bermatzea. Halaber bat egiten dugu udal gobernuak jarrera aktiboa izan behar duela Francisco Escudero musika kontserbatorio profesionalak eskaintzen duen hezkuntza zerbitzua hirian kokatu eta kurrikulum eredugarria garatu ahal izateko. Horregatik baiezko bozka emango diogu bat eta lehenengo eta hirugarren puntuei eta eman diogu eta bigarren puntuan abstenitu egin gara. Alde batetik aurrez adierazi bezala, lehenik eta behin Eusko Jaurlaritzaren ardura da kokapena bilatzea, hortaz ez dugu ulertzen zertan hartu behar duen udal gobernuak estatuko eraikinen azterketaren ardura. Eusko Jaurlaritzak baditu eraikinak eta lurzatiak hirian, baita aurreikusten dituzten proiektuak, hortaz hartu dezala honekiko ardura ere bai. Eusko Jaurlaritzak eskaini diezaigula donostiar guztioi Bilbon eta Gasteizen eskaintzen dituen ekipamendu eta inbertsio berdinak gutxiago ez gara. Amaitzeko, besterik gabe, espero dezagun, gaur landutako proposamenak behin betiko bultzada emango diola kontserbatorioak hezkuntza zerbitzu duina eskaini ahal izateko. Eskerrik asko, talde sozialistaren txanda orain. Bai, eskerrik asko. Bueno, guk ere babestu ditugu lehendabiziko eta bigarrengo puntuak, lehendabizikoa eta hirugarrena, zeharo ados gaude planteamenduarekin, lehen mozio arruntan esan dugun bezala, baina bigarren puntuarekin ez gaude ados. Y pasaré un poquito a comentar. Por un lado, el punto segundo, y ahí estoy de acuerdo con lo que ha dicho la compañera Nayara San Pedro, que no es función de esta corporación, este ayuntamiento, el buscar, el instar a otra institución que busque un lugar para el conservatorio, sino que está en manos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Para eso, evidentemente, se ofrece colaboración. Y por otro lado, también creemos que esto sería más objeto de una moción ordinaria más que una moción de control, porque estamos hablando de una tercera institución que no es este ayuntamiento. Con lo cual, pues por eso, esa ha sido la razón por la que hemos votado en contra. Eskerrik asko, amaitzeko talde jeltzadeak. Bai, guk goizan izan dugun eztabaidan argi utzi dugu zein zan gure alderdiaren posizioa mozioa arruntean, eta da, kontserbatorioak benetan egoitza berria behar duela, baliabide eta elementu guztiekin, eta guk hori aldarrikatu eta baita ere hori landuko dugu. Lehenengo eta hirugarren puntuak onartu ditugu, gehien bat zentzudunak direlako eta irtenbide bat ematea aipatzen delako, bigarrena aldiz ez dugu babestu hemenera aipatu diren gauza berdinengatik. Zerbitzu hau eskaintzea Jaurlaritzari dagokio eta ez dugu guk hartuko Espainiako gobernuaren jabetza diren egoitzetako azterketa bat egitea, gero Jaurlaritzari esateko nun jarri beharko lukeen bere zerbitzua. Orduan, pentsatzen dugu lan hori Jaurlaritzari dagokiola. Eskerrik asko, puntu hau amaituta, beraz, urrengo puntura pasatzen gera. 19. kontrol. Kontrol mozioa irabazi Donostia taldeak egina, laikotasunari buruz egina. Moción de control que presenta el Grupo Irabazi Donostia sobre el laicismo. Sobre el laicismo. Bai, irabazi taldearen txanda. Eskerrik asko. Pues la laicidad es una seña de identidad que es consustancial a la soberanía del poder civil, de la libertad individual y de la democracia. Reivindicaciones históricas como la libertad de conciencia y de culto, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil y el divorcio, la libertad de investigación, la educación laica y la no imposición de la religión en la enseñanza, la coeducación, son conquistas de una sociedad democrática y secularizada que hoy son patrimonio compartido por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Es preciso garantizar y fomentar la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, asegurando así la neutralidad ideológica de las administraciones públicas.
Desde nuestro grupo, desde Irabazi, hemos presentado desde el comienzo de la legislatura numerosas iniciativas al objeto de garantizar el desarrollo de una ciudad democrática donde el ayuntamiento y su corporación caminaran hacia esa independencia efectiva respecto a cualquier confesión religiosa. Este mes, precisamente, insistimos en la necesidad de dar cumplimiento del programa de Gobierno garantizando la oferta de espacios para el desarrollo de despedidas civiles. Igualmente, consideramos fundamental que el Ayuntamiento, como administración de toda la ciudadanía donostiarra, evite en cuanto a representación institucional participar en actos y celebraciones religiosas, en concreto la implicación en el acto a la salve que cada verano se celebra en la Basílica de Santa María. Al ser llevado este tema a iniciativa de nuestro grupo en comisión, se nos relató que el trabajo municipal por parte de Relaciones Públicas está apoyo y que no depende de ellos la reserva de espacio en Santa María, pero depende, por supuesto, de la corporación rechazar esos espacios. Consideramos que es preciso llegar a acuerdos para que la presencia de cargos públicos en actos religiosos sean exclusivamente a título individual y, por tanto, no se preste ningún apoyo desde el Ayuntamiento ni se acepte estar en lugares preeminentes en tales actos. Por ese motivo hemos traído la moción en la que pedimos al Gobierno municipal que no promueva ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por este de carácter exclusivamente civil, que asuma un compromiso que sea extensible al resto de miembros de la corporación local y del personal al servicio de la Administración municipal para no mostrar en el ejercicio de su cargo o sus funciones ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas, ni participar en función de su cargo en dichas manifestaciones religiosas, tales como la salve, de modo que de acudir a tales actos no se sitúen en lugares preferentes por su condición de cargo público. También a crear una oficina municipal de la libertad de conciencia y de la laicidad y, por último, a adherirse a la constitución de la red de municipios por un Estado laico. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri, talde popularrak, bai? Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Voy a intentar ser breve porque, nuestra posición es muy clara al respecto. No compartimos en absoluto la iniciativa presentada por el Grupo Irabazi, con todo el respeto, pero no compartimos ni el fondo ni los objetivos que persigue. No podemos compartir casi nada de lo expuesto porque, en el fondo, lo que subyace, a nuestro entender, en esta iniciativa es un claro rechazo a todo lo que tenga algún tipo de connotación religiosa. Y simple y llanamente no entendemos que sea procedente el obrar de tal manera. Se justifica o se intenta justificar la iniciativa, la moción de control, en base a criterios democráticos y en base a unas cuestiones de otro orden que nada tiene que ver con lo que en el fondo subyace. Creemos que lo que se trata es simple y llanamente de rechazar un acto, una celebración que, por cierto, muy querida entre la ciudadanía donostiarra, como es la de la Salve, que tenía una procesión muy interesante y muy bonita que este Gobierno intentó recuperar a comienzo de mandato. No ha sido posible, no cejaremos en el empeño en que así pueda ser algún año, porque era una costumbre muy interesante y que puede estar la gente libre de participar o no participar en esa cuestión, pero en el fondo lo que se trata es de ejercer la libertad. Se quiere hacer ver que la Salve, que el Ayuntamiento va allí o fomenta la Salve. La Salve es un acto que organiza el Obispado, que se invita a la Corporación Municipal a participar. El que quiera va, el que no quiera no va, y tampoco hay ningún problema en ese sentido. En segundo lugar, y quiero también comentar, afortunadamente España es un país aconfesional. A diferencia de otros, no es un país laico. Y esto es una cosa muy interesante porque, entre otras cosas, en el artículo 16 de la Constitución se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades de ciudadanos. Esto, que parece una tontería, esto es realmente importante porque se garantiza los derechos a aquellos que quieren ejercer su libertad religiosa, sea de la confesión que sea. Más adelante se dice que también que incluso el Estado tiene que remover aquellos obstáculos que impidan la práctica de la libertad religiosa de sus ciudadanos. Son cosas muy interesantes y muy bonitas. Esto significa que el que quiera puede ejercer y el que no, simplemente no tiene por qué ejercer. Y se trata del tercer punto, que es a lo que voy, de ejercer la libertad, que es algo de lo que nos hemos dotado afortunadamente en esta sociedad de una u otra manera, y no voy a hacer demagogia, pero que creo que es un valor que tenemos que poner
valga la redundancia, en valor para que no se nos vaya. El que quiera asistir, que siga asistiendo. El que no quiera asistir, que no asista. Creo que es la limitación lógica. Nosotros seguiremos asistiendo siempre y cuando seamos invitados, como asistiremos a todos aquellos actos que otras confesiones religiosas tengan a bien invitarnos. No tenemos ningún problema en hacerlo, siempre ejerciendo y siempre desde la libertad. Nada más y muchas gracias. Eskerrik asko, EH Bildu taldeak. Gero, bale. Puntuka, bale. Talde sozialistak. Baita ere guk puntuka eskatzen dugu eskatzea. Bueno, comentar que la ciudadanía es plural en valores y en creencias y los ciudadanos y los donostiarras y las donostiarras también. La diversidad cultural y de formas de vida hace cada vez más necesaria la secularización de la vida tanto pública como política. La laicidad no puede suponer la persecución a las ideas religiosas o a las personas que se identifican con una religión, sino por el contrario lleva implícito el respeto a la conciencia individual de cada uno. Por ello hay que trabajar una sociedad en la que libremente puedan convivir las personas de razón y las personas de fe. En todos los partidos políticos hay personas con más y menos fe y personas con más y menos razón. Algunos premian a imágenes religiosas con sus propios argumentos y a otros les gusta participar en actos religiosos desde la propia libertad individual. Solo nos queda respetar y ahondar en la educación en valores cívicos y democráticos, teniendo en cuenta a quienes creen u opinan diferente y rechazando en todo momento la imposición de pensamientos o razonamientos ajenos. Los socialistas donostiarras vamos a votar que sí al primer punto y votaremos en contra del resto porque no nos vemos capaces de conseguir los retos que se nos plantean y es por ello que solicitábamos la votación por puntos. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Gai hau talde jeltzalearen izenean nik egingo dut. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que no es del PNV, pero a la que aprecio, ha compartido hoy con los madrileños la celebración de la festividad de la Virgen de la Paloma. A quien pide que cumpla los deseos de los madrileños ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. La agenda de actos inició este mediodía a las 12:40 horas con la ofrenda floral ante el cuadro de la Virgen de la fachada de la Iglesia de la Paloma. La alcaldesa, autoridades, miembros de la Corporación Municipal, bomberos y las distintas asociaciones de castizos han depositado ramos de flores junto al lienzo. Posteriormente ha asistido a la misa solemne oficiada por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Este año, gracias a la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con Telemadrid, los seguidores y fieles de la Paloma han podido seguir la misa y los actos del descenso del cuadro de la Virgen en directo desde las 13 horas a través de una pantalla gigante que instalada a las afueras el templo de la fachada de la parroquia. Y esta tarde continúan los actos con la célebre procesión en la que la alcaldesa de Madrid asistirá con la corporación. Sigue uno mirando noticias. Kichi ya es hermano de la Cofradía del Nazareno de Cádiz. Fue a misa a recibir la medalla y está encantado. Y les leo yo a ustedes esto porque, y se lo contesté a la comisión, a la interpelación, pero una vez más a ustedes les da igual lo que les contestamos en la comisión porque no vaya a ser que la realidad les arruine un buen titular. Y les dije que lo único que este ayuntamiento hace es recibir las invitaciones que llegan de la parroquia de Santa María a la corporación y comunicarla al resto de los concejales por si quisieran asistir. Y que el lugar que se guarda a la corporación lo guarda el párroco de Santa María porque le da la real gana. Y quien quiere va y quien no quiere no va. Pero este ayuntamiento no promueve ningún tipo de acto religioso. O cuénteme usted qué misas hacemos en este salón, porque es que parece, por las intervenciones y por el contenido de la moción que nos han presentado, cuyo primer punto dice que el Pleno del Ayuntamiento de Donostia insta al Gobierno municipal a no promover ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo, siendo todos los actos organizados por este exclusivamente de carácter civil. ¿O es que acaso no lo son? Yo no acepto ni siquiera el primer punto, porque sería tanto como decir que el Gobierno municipal de este ayuntamiento, de esta ciudad, promueve en este momento actos religiosos y que los actos que hace no son de carácter civil. Y esto es simple y llanamente falso. Falso. Y a partir de ahí los puntos son considerablemente peores. No sé lo que presentarían ustedes en Madrid con todo lo que hacen con la Virgen de la Paloma o lo que hace Kichi en Cádiz con la hermandad de la Virgen María. O sea,
Yo lo único que deseo o me gustaría es, no sé, igual habrá que llamar a Pablo Iglesias, porque con motivo de la medalla que recibió Kichi de la Virgen del Rosario, fue interpelado y le preguntaron, y contestó, lo ha manejado de manera muy laica. Esto es una cosa espectacular. Y dice, los urbanitas de izquierda tenemos que aprender a respetar estas tradiciones tan arraigadas en el pueblo. Toma ya. Pues a ver si les llama ya de una vez a ustedes y nos dejan en paz con este tema, porque de verdad es que no hacen más que volver a plantear un tema sobre el que no hay ni discusión ni cuestión. Vaya cruz que tenemos, con perdón, eskerrik asko. Taizteko txanda, irabazi taldeak dauka. Resulta significativo los símiles religiosos, pero bueno, decir que la pasada mandato yo creo que lo tenían más claro y tenían claro que una cosa es acudir a título individual, lo cual por supuesto respetamos, y otra, ir a lugares preeminentes, que yo creo que usted entiende perfectamente lo que significa y deja de significar. Por supuesto que usted, señor alcalde, toda la corporación y toda la artillería pesada que traigan el Gobierno vasco el día de la Salve, pues tienen derecho a asistir como ciudadanos a la Salve, ya sea por fe, porque le apetece escuchar a Orfeo en Donostierra o mirar el retablo de Santa María. Lo que no puede ser es que se escude en Madrid, estamos en Donosti, bueno, hay una población que es San Sebastián de los Reyes, pero estamos en Donosti y aquí nos atenemos. Tampoco estamos en Cádiz, lo que no puede ser es que se escuden argumentos tan peregrinos para ponerse en un lugar destacado y romper la neutralidad que debemos de observar los representantes públicos. El hecho de colocarse en primera fila no es baladí. Y recuerde que es alcalde de todas las donostiarras, no solo de una parte. Y si está Relaciones Públicas presente es porque se considera parte de su jornada laboral, señor alcalde, como su asistencia a otros actos. ¿Y usted cómo va? ¿Como institución o por elección personal? Queremos instituciones laicas. Si tienen dudas, existe una asociación que se llama Laikotasuna que resolverá todas las dudas. Bai, eskerrik asko zuri. Bozkatu egingo dugu, puntuz puntuka eskatu da. Lehenengo puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Onartzen da. Bigarrengo puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartzen. Hirugarrengo puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak. Ez da onartzen. Eta laugarrengo puntuari aldeko botuak. Kontrakoak. Abstentzioak, hau ere, ez da onartzen, beraz, lehenengo puntua bakarrik onartzen da, eta orain boto azalpen txandan, EH Bildu taldeak ez dakit hitza hartu nahi duen, bai, beraz EH Bildu taldearen txanda. Guk lehenengo puntuari baiezko eman diogu, izan ere, orain dela 3 urteko berbera dalako, orain dela 3 urte onartu genulako, pues que el Ayuntamiento se comprometa a que los actos públicos oficiales organizados por el mismo sean exclusivamente civiles y sin connotaciones religiosas. Eta ulertu dugu, berdina zala, eta beste 3 puntuetan, eta ados egon gaitezke espirituarekin, ja que hemen ere espirituaz igual hitzein dezakegun, baino gero ñabardura importanteak ditugu. Bigarrenean dagoen bezala justo orain dela 3 urtekoaren kontra izango litzakeelako. Zen orduan onartu genuen, hainbat kasutan, kargoagatik jutea, adibidez, hiletak direla, eta hiletak edozein erlijioarenak izan daitezkela, baina kargoagatik ere izan daiteke. Hirugarrenari, ikusten dugu, ados egon gaitezke planteatzen danarekin, baina guk ez dugu ikusten orain lehentasuna da nik udal bulegoa honekin antolatzea. Uste dugu ditugula udaletxean beste hainbat bulego eta beste hainbat zerbitzu beharra handilekin eta saltza berritan sartu aurretik horiek indartu beharko lirateke. Eta gero azken eta bukatzen dut, laugarrenari ondo legoke akaso olako sare bat sortzea, baina guk sare horren sorrera
ikusten dugu Euskal Errepublika baten baitan eta ez Estatu Espainolean. Eskerrik asko, ez dakit, ez dago beste boto azalpen txanda aukerarik, eta beraz, azkeneko kontrol moziora pasatuko ginateke. 20. kontrol mozioa, EH Bildu udaltaldeko zinegotzi Ricardo Burutaran Ferrer. Kontrol mozioa, EH Bildu taldeak aurkeztua, Maria Cristina Zubiaren egituran izandako kalteen konpoketa lanei buruzkoa. Moción de control que presenta el grupo EH Bildu sobre daños estructurales en el puente María Cristina. Ricardo Burutaran Ferrer, concejal del grupo municipal EH Bildu. Bai, EH Bildu taldearen txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, pues en esta ocasión traemos para su debate y en su caso aprobación una moción de control referida a una infraestructura. ¿Puedo seguir? Sí. Vale. Traemos una moción de control referida a una infraestructura fundamental de comunicación, en la medida en que efectivamente comunica dos zonas de la ciudad, pero comunica, entre otras cosas, nada menos que la propia estación de autobuses es la que da acceso a los propios autobuses para que puedan entrar en la estación de autobuses, y a su vez comunica peatonalmente también con todos los viajeros que se dirijan o que provengan de la estación de Adif del tren. Y hete aquí que efectivamente en su momento, desde el año 2016, se hace un examen de la situación del puente de María Cristina, y en ese puente, o como consecuencia de ese estudio, se determinan que es necesario realizar determinadas actuaciones para devolver el mismo a la correcta situación desde el punto de vista estructural. Como la obra se considera de entidad, lo que se decide es establecer 4 fases para la realización de las mismas. Y esto es un poco casi la continuación de lo que teníamos antes con Añorga. Pues bueno, pues en el momento que algo se establece fases, significa que se hace una, pero vaya usted a saber si se hacen las demás, cuándo, cómo y si se terminan de verdad ejecutando o no. Y lo cierto es que pasados 2 años, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ninguna de ellas, vuelvo a decir, daños estructurales, ninguno de ellos ha sido realizado. Eso sí, ahora sacan de alguna forma a concurso, al pertinente concurso, unas obras de restauración de elementos del propio puente, pero de los elementos ornamentales. Priorizan los elementos ornamentales sobre los elementos y sobre las deficiencias estructurales que tienen detectadas desde hace 2 años. Es decir, quizás ustedes, como ejemplo de su política, le dan más importancia al celofán que efectivamente a lo que contiene dentro. Desde luego, nosotros entendemos, para evitar sorpresas y desastres como el sucedido y como el que todavía tiene de paganos a los vecinos y vecinas de Guía, de Loyola, que efectivamente con otra infraestructura de comunicación, con otro puente y efectivamente por defectos estructurales, pues el mismo todavía sigue cerrado, pues lo que queremos es que, puesto que está detectado y ustedes tienen un informe hace 2 años que hay 3 fases más de defectos estructurales, no sé si aquí también los van a peinar para que la realización y la ejecución de los mismos y la restauración de los mismos sea también más liviana que la que habían previsto en su momento, pero ejecuten la restauración, la pertinente restauración de estos elementos. Y esto debe ser algo que debiera ser muy básico, es decir, por supuesto que lo vamos a realizar. Nos llama la atención que hayan priorizado frente a esto cuestiones ornamentales, pero no estamos en contra de que se realicen también la restauración de elementos ornamentales, entre otras cosas porque son elementos a su vez protegidos por el propio Plan Especial de Patrimonio. En ese sentido, bien, estamos de acuerdo con que se realicen estos, eso sí, sin perjuicio de que no se olviden y que evidentemente impulsen debidamente y con la celeridad oportuna, o con la celeridad que nos ha dado hasta la fecha, la realización de la fase 2, cuando se realice la fase 2, a continuación la tercera y a continuación la cuarta. No les estamos diciendo que acometan la fase 2, la 3 y la 4 de manera a la vez, sino lo que estamos diciendo es que pongan en marcha ya la realización de la fase 2 de los defectos estructurales y posteriormente cuando finalicen la tercera y la cuarta. Ese es el objetivo de la moción, que esperemos que ahora sí aprueben. Eskerrik asko, irabazi taldearen txanda orain. Bai, eskerrik asko. Si no me equivoco, se había planteado inicialmente leer la moción, con lo cual supongo que el Gobierno va a apoyarla. Estamos de acuerdo con la moción por 2 motivos.
Bueno, por un único motivo que se sustenta en dos observaciones. Ese motivo es que nos genera bastante, para no decir mucha duda y hasta preocupación, que se haya de momento privilegiado el aspecto ornamental al aspecto físico, estructural. Primero porque nos da un poco la sensación, como lo ha explicado Ricardo, que bueno, al gobierno le importa hacer cosas que son directamente visibles, y las cosas que no son directamente visibles a pie de calle pues pueden esperar, porque bueno, como es menos visible, pues tiene menor importancia. Espero que realmente que no sea así la lógica, pero desgraciadamente, tal y como se está haciendo las cosas con ese puente, pues todo apunta a eso. Y la segunda cosa es que estamos hablando de daños estructurales cuya reparación o arreglo está esperando. Y cuando hablamos de daños estructurales y reparaciones estructurales, estamos hablando de seguridad. Entonces, bien, el aspecto ornamental importante, bien, bueno, cada uno y cada una puede opinar lo que quiera. Pero el hecho de dar prioridad al aspecto ornamental frente al aspecto estructural, pues como decía al principio, nos genera mucha duda y hasta preocupación. Eskerrik asko, talde popularraren txanda, ez du hitzik hartuko, talde sozialistak ere ez, jeltzaleak ere ez, izteko txanda. Bueno, pues efectivamente, eso es un poco lo que nosotros nos estaba alarmando, ¿no? Que viéramos que de alguna forma existía una priorización de los elementos ornamentales o más ornamentales con respecto a la necesaria reparación de los elementos estructurales. Además, en una infraestructura de comunicación que se convierte en básica precisamente en nuestra ciudad, y teniendo en cuenta además los desagradables precedentes que existe con el puente de Astiñene, pues es algo que obviamente no acabamos de entender. Por eso esperemos que ahora sí el Gobierno municipal se respete de alguna forma lo que se ha comprometido en Junta de Portavoces, y a diferencia de lo que ha sucedido con otro tema anterior, que mantiene una postura y hoy decide cambiarla, pues bueno, en este caso la acción y el voto consecuente vengan de la misma línea. Porque, desde luego, no se está castigando en caso de votar que no a EH Bildu, no. Lo que se estará mandando es un mensaje muy claro a la ciudadanía donostiarra, y en este caso no será un mensaje, desde luego, nada adecuado. No entendemos que cuando estamos hablando de cuestiones tan fundamentales, cuestiones que afectan precisamente a la convivencia y a la comunicación de los ciudadanos y las ciudadanas, se puedan priorizar otro tipo de cuestiones, en este caso cuestiones más ornamentales que cuestiones estructurales. Por tanto, bueno, con la responsabilidad que esperemos que asuman y que sea responsable con los cargos que detentan y que ostentan, pues esperemos que efectivamente voten a favor, y no solo voten a favor, sino lo ejecuten. Eskerrik asko, bozkatu egingo dugu, mozioaren aldeko botuak. Hau batez onartzen da, eta orain boto azalpen txandan talde sozialistak bai. No, brevísimamente, reiterar lo dicho en la comisión. La primera reparación, que era la importante, digamos, estructural y urgente, se hizo. Efectivamente, hay varias más previstas que también se van a acometer y obviamente no van a sufrir ninguna modificación porque está ya el proyecto hecho y se va a hacer, pero también entendemos que esas que no son de tanta urgencia, y entendemos también que cualquiera que pase por el puente y lo vea, evidentemente también es necesaria, que no excluyente, una reparación de los elementos ornamentales de un puente que yo creo que ahora sí requiere y está pidiendo casi a gritos esa renovación ornamental, y desde luego inmediatamente acometeremos las fases estructurales. Por eso hemos votado que sí. Eskerrik asko, gaiak bukatu ditugu, beraz, plenoa amaitu da. Puntu honekit, amaitutzat ematen dugu gaurko udalbatzarra. Muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros.